Detrás de los personajes animados de nuestras series favoritas, encontramos un proceso de investigación, diseño y creación. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital, y en este curso me acompañarán a crear un personaje desde cero para luego crear una animación 2D con él. En este curso comenzaremos diseñando diferentes opciones de rostro y cuerpo para mi personaje. Luego les enseñaré a dibujar distintas expresiones, para que nuestro personaje sea expresivo y atractivo. También les enseñaré las técnicas para dibujar las vistas de personaje, y así lograr la rotación 360. Una vez terminada la ficha de personaje, le daremos color, y pasaremos a crear el rigging de personaje, el cual nos permitirá utilizar nuestro personaje para una animación cutout. Finalmente les enseñaré el paso a paso para animar nuestro personaje en una animación cuadro a cuadro, o también conocida como animación tradicional. En este curso usaremos Adobe Photoshop para el diseño y creación de personaje, y Adobe Animate para la animación 2D. No necesitan dominar ninguno de estos programas, pero es recomendable que tengan conocimientos previos de cada uno de ellos. En la descripción encontrarán los links de los cursos de estos programas y el índice para que puedan dirigirse a un capítulo en específico. Aclarado todo esto, comencemos con el curso Creación de personaje para animación desde cero. Ok, el personaje que me van a acompañar a hacer será el personaje que utilizaré en mi próxima animación. Todavía no lo tengo desarrollado ni dibujado, pero será una parodia del juego de God of War. Entonces el personaje que dibujaré será Kratos. Para ello tengo preparado acá en Photoshop algunas referencias que usaré para el diseño del personaje, tales como este dibujo de Kratos, luego para saber cuál es la vestimenta en el videojuego del personaje, y a ellos dos que son de la famosa serie animada Rock Family, en el cual me gusta mucho en este caso sus ojos y la estructura cuadrada. Entonces a mi personaje lo dibujaré inspirándome en ellos, utilizando de referencia todas estas 5 imágenes. Antes de continuar, como ya les mencioné, este es Adobe Photoshop. Entonces, antes de comenzar a dibujar, les explicaré las herramientas que vamos a utilizar. Este no es un tutorial de Photoshop, sino de diseño de personaje, pero para que se puedan guiar, las herramientas que utilizaremos serán el lápiz, el pincel, el borrador y algunas herramientas de selección. Esta es la interfaz de Photoshop, donde tenemos al lienzo, que es la hoja donde voy a dibujar. En este lado tengo a las capas. Ahora, para hacer uso del pincel, será la tecla B. Para ello empezaré creando una capa. Eso lo hice haciendo clic en este signo de más. Y luego elegiré los colores por default de Photoshop. Para ello presiono la tecla D. Así se selecciona en automático color negro y blanco. También en sus opciones tengo activada la presión. Esta, ya que estoy utilizando una tableta gráfica, según como presione la punta del lápiz, se dibujará o delgado o grueso, para que así el dibujo se vea más orgánico. Después, si es que hacemos cualquier trazo y queremos borrar en Photoshop, utilizaremos la herramienta borrador, la cual su atajo es la tecla E. Con esta también podemos borrar, y al tener activado la opción de presión, también podemos controlar el tamaño de este, según lo que presionemos al lápiz. Otra manera es agarrando el mouse y haciendo anticlic. Si hacemos anticlic, nos aparecerá este pequeño ventana en el que podemos ver la dureza, es decir, qué tan duro queremos que borre, si queremos con más suavizado o con menos suavizado, y el tamaño, que será el tamaño máximo que alcanza si es que presionamos. También se puede graduar estos parámetros si mantenemos presionado Alt y con el clic derecho del mouse. Si los dos los presionamos y arrastramos, podemos controlar tanto el tamaño como la dureza. Seleccionaré todo, lo eliminaré con la tecla suprimir. Si queremos deshacer, es decir, si hacemos por ejemplo algún cambio,
y queremos deshacer, lo haremos con Control Z. Por lo contrario, si queremos rehacer, lo haremos con Control Shift Z. Estas serán las herramientas básicas que usaré. También, manteniendo el espaciador, invocaremos de manera temporal a la herramienta mano, la cual nos permite movilizarnos a través de toda la interfaz del lienzo. Este video es una continuación del curso completo que estoy haciendo de diseño y creación de personaje, por lo que en los primeros capítulos les enseñé cómo dibujar al rostro o a la cabeza de un personaje. Generalmente usamos para ello el color rojo, ya que el rojo es el contrario al negro. Entonces el rojo lo usaremos para bosquejar y el negro ya para hacer clean pass o ir dibujando las líneas definitivas. Para dibujar un rostro, lo primero que les enseñé es que deben hacer un círculo. Podemos hacer uso de herramientas como el óvalo, pero en este caso no tiene mucha importancia de que sea un círculo perfecto, por lo que lo pueden dibujar a mano alzada. Luego, con la herramienta selección, su atajo es la tecla V, seleccionaré al círculo y lo duplicaré manteniendo la tecla Alt, ya que será para distintos diseños de cabeza que hagamos para mi personaje. Después lo dividiremos a cada círculo en 4. Cada círculo es una cabeza distinta. Esta es la estructura básica de cualquier cara de un personaje. Para poder ver la hoja de Photoshop donde tengo a todas mis referencias, haré un clic desde la ventana del nombre del documento y lo arrastraré. Así se desacoplará y se volverá en una ventana flotante, el cual podemos seguir interactuando con la anterior ventana donde estoy dibujando y tener esta ventana como referencia para poderla ver. Para que no me ocupe mucho espacio en la pantalla, lo reduciré y luego redimensionaré la ventana. La idea de mi personaje es que sea bien caricaturesco y sencillo de dibujar, ya que lo utilizaré para la animación. Y como la animación que tengo preparada va a ser cuadro a cuadro, implica que tengo que dibujar a mi personaje varias veces por segundo, por lo que en este caso, para que salga lo mejor posible y también lo antes posible, utilizaré como referencia estos personajes, a estos dos, que son de una estructura mucho más sencilla. Estas estructuras son cuadradas, como podemos ver. Entonces completaré la estructura con unas mandíbulas que sean cuadradas, para que el personaje tenga una estructura totalmente cuadrada. Luego en esta parte irán las orejas, igual acá, usando como guía la línea que hemos usado para dividir el círculo. Esto lo detallo más en los primeros capítulos del curso de animación, que pueden encontrar en el canal totalmente gratis. Teniendo estas estructuras básicas, seleccionaré la capa. Por error lo he dibujado en capas distintas, pero podemos combinar todas las capas. Para ello seleccionaré las 3 capas utilizando la tecla Shift y luego haré anticlic y haré clic en combinar capas. Lo que hace es combinar a las 3 capas en una sola. A estas capas las llamaré estructura. Luego la opacidad de la capa la bajaré un poco para que no me interfiera al momento de dibujar los detalles de mi personaje. Y la bloquearé. Ahora crearé otra capa. Esta capa será para los trazos, así que la nombraré como trazos. Para ello, dibujaré con el color de lápiz negro. Como en este recuadro pueden ver, tengo seleccionado el color rojo y el color negro. Podemos intercalar entre estos colores con la tecla X. Si presionamos X, se intercambiará. Comenzaré con el diseño del primer personaje. Con la rueda del mouse, haré un zoom in. Y lo que más me gusta de estos personajes son sus ojos. Así que los usaré como referencia. La característica de estos personajes son unos ojos bien grandes, ya que son una caricatura. En cambio, en un diseño de personaje realista no se podría hacer con unos ojos tan grandes. En esta parte, cuando ustedes estén recién diseñando a su personaje, no les recomiendo que lo perfeccionen o que traten de que quede perfecto, ya que solamente estamos haciendo trazos para tratar de que quede lo más rápido posible
y ir formando lo máximo de ideas para que así podamos escoger la que mejor nos convence. Estos serían los ojos. Luego su estructura de nariz también me gusta, por lo que le dibujaré simplemente con una raya. Y analizando el rostro de Kratos, podemos ver que tiene una nariz un poco tosca. Así que le dibujaré para que así encaje mejor con el personaje. Luego la barba. Quisiera que encaje en toda esta estructura cuadrada. Entonces puedo dibujar diversos tipos de barba. Uno de ellos podría ser una barba en que esté detallada todas las puntas. Y por acá vendría la boca. Para que no esté sonriente, mejor le haré un simple trazo. En el ojo no lo detallaré, simplemente para tener una idea a dónde está mirando. Las cejas las puedo dibujar presionando y haciendo unas cejas que simplemente sean unos trazos gruesos. O si no, también podría dibujar detallando un poco más y dándole más volumen. Luego la oreja. El tipo de oreja me gusta cómo se ve en estos otros personajes. Así que la dibujaré también bien angulosa. Como pueden ver, al tener una estructura de rostro, nos ayuda mucho al momento de dibujar. Así podemos dibujar a trazo simple personajes de forma muy rápida. Como podemos ver acá, el personaje podría tener la cabeza totalmente redondeada, ya que Kratos es calvo. Pero con esto estaría perdiendo toda la estructura angulosa que quise hacer. Así que también lo podemos hacer de una manera más geométrica. Ya, este sería el bosquejo de mi primer personaje, como la opción 1. Ahora pasaremos acá a dibujar otro tipo de personaje. Otro estilo para ver al final cuál es el que desarrollo. Es bueno hacer bosquejos de los personajes que tengamos después de que hayamos escogido un estilo, ya que luego los detalles se darán cuando ya se esté desarrollando al personaje. Los ojos me gustaron, así que los volveré a dibujar igual, ya que Kratos ya es una persona un poco mayor, entonces ayuda a darle más edad a nuestro personaje dibujándole estas ojeras. La nariz también. O también podría ser en este caso una nariz para arriba. Luego la barba podría ser, a diferencia del otro, una barba más redondeada. Y la boca. Las pupilas. Las cejas. Luego las orejas. Y también le haré la estructura de la cara un poco geométrica. Esta sería otra versión de personaje. Este será la opción 2. Dibujaré una tercera opción. Podemos intentar con ese tipo de nariz. Los ojos pueden ser un poco más grandes. En esto depende de su imaginación y de las referencias que ustedes usen para dibujar la mayor variedad posible de opciones. Acá la barba podría ser simplemente más recta y con estos pequeños se entendería de que es una barba. Las orejas. Para que se vea un poco mejor, ocultaré la capa de estructuras. Entonces, analizando ya estos estilos, ya podemos ir viendo. Si ustedes desean, pueden dibujar más opciones. Pueden ir ya decidiendo qué personaje es el que les gusta más y a cuál valdría la pena de que lo comiencen a desarrollar. Acá, para que aparezca más Kratos, notamos que Kratos tiene este tatuaje en medio rostro, de color rojo. Así que se los dibujaré a los 3. Acá no estoy respetando los trazos ni los modos de pincel, ya que como les expliqué, este es solamente para desarrollar al personaje, es para tener una idea de
qué personaje es el que voy a elegir y luego ver su estructura de cuerpo para ya al final crear la ficha, y en la ficha ya comenzaría a respetar más capas y a detallar los modos de pinceles para que el personaje quede bien desarrollado. Si queremos colorear, podemos utilizar el bote de pintura, que su atajo es la tecla G. Así pintaré el tatuaje. Ya, con este detalle ya se ve que los personajes que estoy dibujando están inspirados en Kratos. No sé ustedes, me pueden dejar en los comentarios qué opción les gusta más, la 1, 2, 3, o si les gustaría que desarrolle más tipos de personaje, pero en mi caso me convence más la número 1, así que la voy a desarrollar un poco más. Para ello volveré visible la capa de estructura, la desbloquearé, la seleccionaré y luego con selección lazo, que su ataque es la tecla L, elegiré la primera estructura. Luego, con la herramienta selección, la tecla V, y manteniendo Alt, se duplicará. A este la colocaré por acá abajo. Ese aviso que pasó es porque hice clic en la otra imagen, luego se seleccionó a toda la hoja y no a la capa. Entonces vuelvo a seleccionar la capa y así le indico a Photoshop qué área es la que quiero mover. Ya, este lo ubicaré por acá abajo, justo debajo de la otra. Y para que sea visible, redimensionaré mi lienzo. Para ello, tenemos esta herramienta, que es la herramienta recortar. Al seleccionarla, se nos crea estos nodos, los cuales nos permiten redimensionar o customizar el tamaño de nuestro lienzo. Lo redimensionaré un poco más abajo. Ya. Entonces acá haré más opciones inspiradas en el primer diseño que hice. Volveré a usar esta imagen de referencia. Lo ubicaré por acá. Y haré un acercamiento en el documento. Volveré a bloquear esta capa. Antes de bloquearla, duplicaré, porque es posible que haga más de una opción. Así que seleccionaré la capa estructura y luego con lazo, la tecla L, seleccionaré a esta área. Luego selecciono la herramienta selección, y manteniendo Alt se duplicará. Uno más lo haré de este lado y con Control D lo deseleccionaremos. Ahora bloquearé la capa y seleccionaré la capa trazos. Con la herramienta pincel seguiré dibujando en color negro. Como vimos, tenía una estructura de ojos grandes, así que los dibujaré igual. Luego las ojeras y la nariz. Muy bien, acá puedo ir variando un poco la barba. Una barba que sea un poco más grande. La boca también la pondré a un costado. Las orejas. Y la cabeza un poco angulosa. Esta sería, basándome en esta, otro desarrollo, las cejas. Las cejas también son protagonistas en mi primer diseño, así que también las dibujaré. Para dibujar, realmente les recomiendo que utilicen Adobe Photoshop. Como ustedes saben, yo suelo trabajar la animación en Adobe Animate, pero prefiero para dibujar y hacer los primeros bocetos, hacerlos en Photoshop, ya que Photoshop trabaja en píxeles, es decir, en bitmaps. En cambio, Animate sus herramientas son vectoriales. Por lo que acá me da mejores acabados y no tengo ninguna complicación, ya que solamente lo utilizaré para el diseño de personaje. Claro que si a ustedes les gusta más la animación en bitmaps, también Photoshop se puede utilizar activando en ventana la línea de tiempo. Si es que la activan, ya podrían comenzar a crear frames y también a crear una animación.
este caso, como solamente estoy diseñando, la volveré a desactivar a la línea de tiempo. Muy bien, dibujaré ahora otra opción. Igual empezaré por los ojos. Los ojos realmente creo que no necesitan ningún cambio. Quizás la pupila la pueda hacer más grande, pero esto puede variar según la expresión que haga del personaje. La nariz esta vez solamente la haré con una línea, no detallaré lo demás. La barba me gustó que sea más prominente, así que la haré parecida, grande, para que parezca más vikingo. Las orejas angulosas me parecen una buena opción, ya que al momento de que haga rotación del personaje serán muy fáciles de dibujar. Allí lo hice más angulosa. Y las infaltables cejas. Ok. La otra ceja. Este me convence bastante más, pero a más opciones será más fácil quedar satisfechos con nuestro personaje. Dibujaré entonces un tercer diseño basado en el primero. Y este creo que será el último. Igual los ojos, también grandes. Las ojeras. Igual para el otro ojo. Las pupilas. Antes de olvidarme, dibujaré las cejas. La nariz también me gustó, pero puedo hacerla un poco más ancha. La barba, que sea grande y generosa. La cabeza tan angulosa no me convence, así que la voy a hacer más parecido al primero. Cuando ven que desaparecen los trazos es que estoy presionando Control Z. El Control Z es uno de los mejores amigos para el diseño o el dibujo digital. Cuando uno dibuja en papel, realmente uno lo extraña. Ya está. Ahora que ya lo tengo dibujado, por ahora minimizaré a mis referencias y ocultaré la capa de estructura. Para que se vean igual, también les dibujaré el tatuaje rojo a cada uno de ellos. Recuerden que este video es en vivo, así que si tienen dudas o alguna curiosidad mientras estoy dibujando, ustedes me pueden escribir en el chat y de inmediato yo lo estaré tratando de contestar. Saludos para Víctor Cardoso, muchas gracias por ser parte del canal. Espero que al igual que él estén todos aprendiendo. Saludos a todos. Muy bien, para pintar ahora con el bote de pintura, que es la tecla G. Entonces acá para el diseño de mi personaje tengo 6 opciones, pero para verlo, elegiré el color verde y rojo. La 2 y la 3 quedan descartadas, no me gustaron para el tipo de personaje que voy a hacer. Me gustó varias partes del 1 y luego este 1 hicimos estas 3. A estas 3 las nombraré A, B, C. Cuando tenemos una herramienta de dibujo, en este caso el pincel, si mantenemos presionado la tecla Alt, se activará momentáneamente el cuentagotas. Este sirve para coger un color. Es decir, ahora elegir este color verde y así mi pincel otra vez pasará a ser verde. Entre A, B y C, el que me gusta más y creo que es el que voy a desarrollar será el B. Así que A quedaría descartado, C también y el B es el que desarrollaría. Photoshop nos permite trabajar en mesas de trabajo. Las mesas de trabajo nos permite crear varios lienzos en un solo documento. Esto les menciono ya que yo tengo creada acá algunas mesas de trabajo. En esta primera la nombré Diseños Cabezas, ya que en este lienzo solamente he dibujado las cabezas para elegir una. Ahora que ya tengo más o menos cómo va a ser mi personaje, pasaré a la capa de estructuras.
Al volverla visible, voy a mover con la herramienta de mesa de trabajo. Lo desplacé un poco más abajo para que no se interponga una a la otra. Acá tengo 3 estructuras básicas para Kratos, ya que si conocen a este videojuego, él es una persona corpulenta y musculosa, grande. Entonces, más o menos para mi tipo de personaje que tengo pensado, he dibujado a estos 3 bosquejos. Veremos este rostro de personaje con cuál encaja mejor. Cabe decir que en la estructura de la cabeza les he hecho con una expresión totalmente neutral, pero cuando desarrollemos ya el personaje ya podemos ver cómo se vería con distintas expresiones. Por ejemplo, si a él lo quisiera que abra la cabeza, elegiré el borrador con la tecla E, eliminaré ese trazo, luego otra vez selecciono B y con el bote de pintura pintaré esta parte. Entonces ya podemos ver más o menos cómo quedaría mi personaje. Entonces, esta cara la puedo plasmar en este personaje. Este personaje, la primera estructura la tengo en 3/4. Pero como acá tengo a mi dibujo en vista de frente, tengo que volverlo a dibujar. En cambio, las otras dos sí las tengo, son estructuras de personaje de frente. Entonces puedo reutilizar este rostro. Entonces selecciono la capa de donde tengo todos los trazos dibujados y luego con la herramienta lazo seleccionaré a este rostro. Luego cambiaré a la herramienta selección con la tecla V y manteniendo Alt lo duplicaré. A este se ve con puntos ya que lo estoy arrastrando, pero todavía pertenece a la primera mesa de trabajo. Para pegarla en la segunda mesa de trabajo presionaré Control X. Luego seleccionaré a la segunda mesa de trabajo, crearé una capa, la cual la nombraré trazos, y allí la pegaré. La dimensionaré y lo colocaré en la primera estructura. Después, presionando Alt, también la duplicaré y la colocaré en la segunda. La segunda tiene una estructura un poco más pequeña a cabeza, así que la reduciré un poco. Ya. A este también lo duplicaré, pero solamente para tenerlo visible. Aunque viendo esta cabeza encaja en el cuerpo aunque el cuerpo esté 3/4, ya que puede estar el cuerpo 3/4 y la cara puede estar de frente. Entonces, para no estar volviendo al video más tedioso y largo, utilizaré la misma cara para los 3. Ahora comenzaré a dibujar más o menos cómo sería el cuerpo de estos personajes. Como ya no voy a utilizar la mesa de trabajo de diseños y cabeza, lo ocultaré quitándole el ojo y la minimizaré. Muy bien. Cada vez que uno duplica, cada trazo se vuelve en una capa propia. Pero en este caso, como estoy dibujando a todos en uno solo, volveré a hacer lo que les enseñé al comienzo. Con Shift seleccionaré los 3 trazos, luego clic derecho, combinar capas. Así ya tengo a las 3 cabezas en una sola capa. Volveré a seleccionar el pincel con el color negro. Ya, acá tengo mi otro documento de referencias. Esta vez lo usaré para... Recuerden que la mano se hace presionando la tecla espaciador o si no con la tecla H si quieren tener la herramienta seleccionada de mano. Acá podemos ver más o menos la ropa de Kratos. Lo agrandaré un poco al documento. Y su cuerpo. Agrandaré todo este documento. Y reubicaré. Ya que por ahora estoy enfocado ya no en el rostro, sino en el cuerpo. Ok. Empezaremos con la primera opción. A partir del último juego que hubo de God of War, su arma principal era esta hacha. Entonces también dibujaré esta hacha
en mi diseño de personaje. La capa de estructuras, como no las voy a utilizar, las estructuras son los colores rojos, le bajaré un poco la opacidad y bloquearé a la capa presionando en este candado para evitar alguna modificación o que lo mueva por error. Luego seleccionaré la capa trazos y comenzaré a dibujar. Como vemos, Kratos tiene una armadura. Les vuelvo a repetir, acá no voy a hacer los detalles, ya que solamente quiero saber cómo va a ser el personaje, y una vez ya teniéndolo seleccionado, recién comenzaría a desarrollar el personaje dibujando los detalles y los accesorios. Por ahora es algo muy sencillo, solamente para que se pueda ver. En este brazo, Kratos lo tiene vendado, así que también dibujaré para simular las vendas. La mano, por ahora no voy a hacer detalles en la mano, y en esta mano puede estar sosteniendo al hacha. Muy bien, más o menos esta hacha es así. Ya, más o menos. Luego, al otro lado tiene parte de armadura en la muñeca y parte del brazo, que también lo dibujaré. Luego recién vendría el brazo. Esta armadura pasa por el pecho. Acá se me ocurre, ya que esta sería para una animación cómica, que algunos detalles los podría exagerar, como es el caso de los pezones, por ejemplo. Entonces podría dibujar unos pezones más para que sea cómico. Listo. Los abdominales, el ombligo, luego otra vez la armadura que tiene. Esta estructura de personajes musculosos, la parte superior es ancha y grande y la parte inferior es delgada, ya que la estructura forma un triángulo invertido. Muy bien, las piernas, acá tiene parte de la armadura, acá la otra parte, una correa o cinturón, y luego el pantalón. Acá tiene colgando una parte como de tela, y luego las botas. Listo, ya tendría más o menos mi primera opción. A ver, Ana Sánchez me pregunta ¿cómo saco el panel extra en donde tengo las referencias? Muy bien, eso lo mencioné al comienzo del video, pero lo voy a volver a acoplar. Acá tengo dos documentos. En este documento es donde estoy desarrollando a todo mi personaje, y este otro documento de Photoshop tengo estas imágenes de referencia. Si me acerco al título de la ventana, que en este caso se llama Refs de referencia, le hago clic y lo arrastro, se volverá en una ventana flotante. La podemos redimensionar, agrandar o minimizar. Tenemos que tener en cuenta que cuando se trabaja con varios documentos, como en este caso estoy trabajando con dos documentos, si tengo seleccionado a este, me aparecerán las capas de este documento. Es decir, acá tengo un grupo y todas las imágenes, porque todas estas imágenes pertenecen al documento Refs. Pero si selecciono otra vez mi otro documento donde estoy dibujando, ya me aparecen las mesas de trabajo y las capas donde estoy dibujando. Ok, espero que haya aclarado la duda. Ahora continuaré con el segundo diseño, que es menos musculoso y es una persona más robusta. Al igual, siempre teniendo en cuenta las características principales del personaje. Acá tienen un hombro, parte de su traje, de su armadura. Luego este se conecta con un cinturón que atraviesa el pecho. La idea de los pezones grandes me gustó para mi personaje, así que acá también lo puedo hacer.
Aunque la estructura sea hasta acá, yo voy a dibujar un poco más grande. Recuerden que se puede ir modificando al personaje y no deben solamente hacer caso a la estructura que ya tengan hecha, ya que personaje estamos en una fase de desarrollo, por ende podemos cambiar todas las características o estructuras del personaje. Luego continuaré con el brazo. Este de acá lo tiene vendado, así que haré las vendas. Al igual que el otro, también dibujaré el hacha. Ya. Más o menos. Ok, luego terminaré el brazo. En este caso, como es un personaje más robusto, no dibujaré los abdominales como el otro, pero puedo hacer estas líneas, las cuales ya interpretan que es una persona robusta, ¿no? En este otro lado, esa armadura. Ya, llegando a la armadura del torso, con la tela que la tiene colgando por acá más o menos, el cinturón, el pantalón y las botas de Kratos. Igual para la otra pierna. ¿Listo? Ya tengo al segundo. Y por último el tercero, que es el más realista, se puede decir, y menos caricaturesco. A ver qué tal queda. Dibujaré la armadura del hombro. Luego las vendas del brazo. La hacha. Ya. Luego el cinturón que atraviesa el pecho. Un poco más por acá. Ya. El otro brazo. La armadura del brazo. Este sí puedo detallar un poco más los abdominales. Muy bien. El cinturón. La tela. La armadura de las rodillas. Las botas. Y para terminar la pierna. Volveré a minimizar. No, mejor la pondré por este lado. Ya. Listo. Entonces acá ya también podemos ver que tengo tres estructuras totalmente distintas. 1, 2 y 3. La tercera yo la descartaría, ya que mi animación tengo la idea de que va a ser bien caricaturesca. Y creo que la estructura de personaje va para una animación un poco más realista, debido a sus proporciones y al canon que usé. Entonces tendría entre la 1 y la 2. Entonces podría ser cualquiera de estas dos opciones, pero debido a que al personaje lo conozco bien y sé que es atlético, no solamente fuerte, por lo que me parece que encajaría mejor la primera opción. Así que la primera quedaría elegida y la 2 y la 3 descartar. Entonces, viendo ya otra vez, volviendo visible a las cabezas, ya tenemos cuál sería la cabeza y cuál sería el cuerpo que voy a utilizar para mi animación. Teniendo estos dos elegidos, ya el siguiente paso es comenzar a desarrollar al personaje. Es decir, ya las expresiones, cómo se vería en las 7 expresiones básicas, en la rotación de mi personaje y definir su personalidad y su rol, ¿no? Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, ya que si no este video se va a volver muy extenso, no quiero hacerlo aburrido.
Entonces en el siguiente video comenzaremos ya a desarrollar y les enseñaré técnicas para rotar a su personaje y cómo dibujarlo en distintas posiciones, como también las expresiones que va a tener. Bueno, chicos y chicas, como vimos en el anterior video, ustedes me acompañaron a la creación de mi personaje Kratos, que va a ser para mi siguiente animación. Al comienzo hicimos algunas caras y decidimos comenzar a desarrollar la opción 1. Luego de esta opción 1 comenzamos a variar los ojos y la barba, y al final con la opción B fue la que elegimos. Después, teniendo esa cara seleccionada, comenzamos a probar este rostro con 3 estructuras de mi personaje. En la primera, la opción 1 fue una persona bien robusta, en la segunda era menos musculosa y la tercera no encajaba con el estilo de animación que es el que deseo. Por ende, elegimos a la primera opción. A esta primera opción la he desarrollado y pintado. Acá podemos verla. Entonces, este sería mi personaje al que vamos a desarrollar y este será el personaje que utilizaré en mi animación. Entonces, como les dije, en este video hablaremos sobre las distintas vistas de un personaje para crear su ficha. Entonces, pasando a este otro documento, este es el programa de Photoshop. Lo tengo esta imagen y esta vista como referencia, ya que la cara está de frente, mientras que el cuerpo tiene una vista de 3/4. Entonces, esta es solamente una pose, la cual la usaré como referencia y en base a ella comenzaré a desarrollar las demás vistas. Para cualquier ficha de personaje generalmente se utilizan 5 vistas. Acá las tengo ya escritas, ya que mi documento es bien largo, ya que tendré que dibujar varias veces a mi personaje Kratos en distintas vistas. Las vistas que generalmente se utilizan y en base a estas ya se puede hacer cualquier animación, historieta o dibujo, son la vista de frente, o en inglés front, la vista de 3/4, la vista de perfil o side, la vista de espaldas o back y el 3/4 espalda o back. Esta última no en todos los casos la utilizan, pero si quieren tener una ficha completa les recomiendo que también la dibujen. Pero muchas animaciones trabajan solamente con las 4 primeras. Ahora les voy a enseñar la técnica que generalmente se usa para que los ilustradores comiencen a crear las distintas vistas, ya que en un estudio una persona es la que diseña, luego después de haber pasado los departamentos y los supervisores, tienen un diseño aprobado. En mi caso sería este Kratos. Entonces luego lo pasan a otro artista especializado en volver a dibujar al personaje, pero en las distintas vistas. Para ello se utilizan las líneas guía. En cualquier programa de edición o de diseño que ustedes usen, siempre van a tener la regla y las líneas guía. Son muy importantes. Para tener activada la opción de guías en Photoshop, nos iremos a la ventana Vista y luego activaremos reglas. Su shortcut es Control R. Teniéndolo activado, ya podemos hacer uso de las guías yendo el mouse hacia el lado de la regla y luego arrastrando. Así como pueden ver, sale una línea en la que me indica en qué parte del documento está y al soltarla se volverá azul, o celeste mejor dicho. Esta guía servirá de referencia y la podemos mover en cualquier momento, siempre y cuando no esté bloqueada. Si regresamos otra vez a la ventana Vista, veremos que podemos bloquear las guías o con el atajo Alt-Control-Ñ. Si lo tenemos bloqueadas, ya no va a ser posible seleccionar y mover a la línea guía. Al comienzo, como recién las voy a colocar, entonces las tendré desbloqueadas. Entonces volveré a ir y le quitaré el check de bloquear guías. Así otra vez la guía se puede mover.
Otra cosa que debemos tener en cuenta es la parte de ajustar. En ajustar les recomiendo que para dibujar tengan desactivada la opción de guías, ya que si la tienen activada, como ahora mismo lo activo, y arrastraré y crearé otra guía, esta vez horizontal, el problema al tener activada la opción de ajustar es que si queremos dibujar, en cualquier área se podrá dibujar de manera libre, pero si en el transcurso del dibujo pasamos por la línea, veremos que la línea ha interferido en el trazo y lo está volviendo para un lado. Entonces, si está activada esta opción, si hacemos cualquier trazo, siempre la guía interferirá en el dibujo y como podemos ver lo deformará y no nos permitirá hacer trazos limpios. Entonces, para que no interfieran, iremos a vista y desactivaremos el ajuste a guía. Así, cuando dibujemos, podemos dibujar por encima de las líneas sin que interfieran con el dibujo. Ya. Eliminaré esta capa donde hice todos estos trazos para enseñarles, haciendo clic en el basurero. Para eliminar cualquier capa, pueden seleccionar la capa y luego hacer clic en el basurero. O si no, sostener a la capa y soltarla en el basurero. Ya. Eliminaré estas líneas guía, para ello iré a vistas y borrar guías. Ok. Las líneas guía se utilizan en la rotación de personaje para que todas las medidas que hagamos en las distintas vistas sean las mismas del dibujo original. Entonces tenemos que tomar de referencia a nuestro personaje. Pero antes de dibujarlo, como les enseñé, este dibujo primero se hizo una estructura de personaje. Voy a habilitar la capa donde tengo su estructura y a esta capa le voy a bajar la opacidad, que es la transparencia, para que ustedes puedan verlo de una manera más clara. Como podemos ver, antes de haber dibujado a mi personaje, se empezó haciendo una estructura de personaje, un boceto, y en base a este boceto hicimos el dibujo. Es importante conservar el boceto ya que es la planificación de nuestro dibujo. Es decir, acá podemos ver que la nariz está en la parte inferior del círculo, los ojos están en la línea del medio y toda la mirada está en centro a la línea que divide al círculo en dos. La segunda es para la quijada, en este caso para la barba de Kratos. Comenzaré trazando líneas guía en relación a este bosquejo. Como les enseñé, vamos hacia la regla, luego hacemos un clic y arrastramos. Primero pondré justo donde está el lomo del personaje. La soltaré. Luego haré otra y la colocaré justo donde termina la nariz. También otra para los ojos, para el grosor de las cejas y muy importante, donde termina la cabeza de mi personaje. Haré un zoom para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Luego haremos otro en relación a sus pectorales, en relación a las manos, a los pies y a la cadera. Como vemos, estoy utilizando de referencia, ya que esta es una vista de 3/4 de mi personaje, a excepción del rostro, utilizo el lado que es más largo, ya que si analizamos la vista de 3/4, esta primera estaría en primer plano, mientras que este brazo y esta pierna están por detrás. Entonces no tienen el mismo tamaño, son ligeramente más pequeños. Pero como la vista de frente y las demás que hagamos, se tendrían que hacer en relación a las extremidades más largas, es decir, a las extremidades que están en primer plano, a todas estas. Teniendo estas líneas guía de referencia,
Volveré a mi personaje a su opacidad original para que podamos ver todos sus detalles. Debido a que este video es en vivo y no quiero aburrirles con el largo proceso de hacer las estructuras, yo ya tengo hecho las estructuras de mi personaje. El dibujo de ellos lo vamos a hacer juntos. Activaré la capa donde tengo las vistas del personaje. Y como podemos ver, yo ya tengo las estructuras para cada vista. Para la vista del frente, de 3/4, del perfil, de espaldas y de 3/4 espalda. Todas ellas están en relación a las líneas guía. Acá me falta una línea guía que es al terminar la barba. Y como podemos ver en todas las vistas, la quijada está en relación a esta línea. Luego, la primera línea que dibujamos, que era para su lomo, todos los personajes, también el lomo de cada una de sus estructuras, está en la misma posición o a la misma altura. El ancho de estos personajes también es el mismo, teniendo en cuenta el tipo de vista, ya que obviamente una vista de frente será ligeramente más ancha que la 3/4. Para saber su ancho, tomaríamos de referencia, como les mencioné, la mitad de mi personaje que está en primer plano. En relación a esa mitad, luego la duplicamos y podemos tener el ancho de personaje. Todas las demás vistas tienen siempre de referencia las mismas líneas guía. Ahora que ya tengo la distribución de mis líneas guía, las bloquearé para que no las modifique por error. Iré a la ventana vista y luego elegiré bloquear guías. Así, por error no podría mover o distorsionar a mis líneas de referencia, a estas líneas guía. Ahora empezaremos con el proceso de mi personaje de frente. Comenzaremos con la cara. Antes de ello, les quiero comentar que tienen que analizar también el tipo de personaje que ustedes van a hacer. En este personaje lo dibujé con una estructura de triángulo invertido. Para que lo veamos en vista, ocultaré las guías. Estas están en la opción mostrar. Y quitaré guías. No las he eliminado, solamente las he ocultado para que podamos ver bien los dibujos. Entonces acá yo tengo, en otra capa, unos triángulos. Como podemos ver en el primer dibujo, que es mi referencia, la estructura es de un triángulo invertido, ya que los hombros y toda la parte superior es considerablemente más ancha que la parte inferior. Entonces, en todos los demás dibujos, debo de tener en cuenta esta estructura, y en todos debe ser un triángulo invertido, como podemos ver. Hay otros personajes que es un triángulo normal, otros que es una estructura cuadrada o una estructura circular. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el análisis de personaje para que todas las vistas tengan estas mismas propiedades. Volveré a ocultar los triángulos y a mostrar a mis guías. Iré otra vez a mostrar y activaré las guías. O con control coma. Empezaremos por la vista de frente. Para ello crearé una capa la cual la nombraré trazos. Luego, para tener en cuenta el rostro de mi personaje, ya que estaré moviendo al lienzo y ya no lo podría ver, iré a mi otro documento donde lo tengo dibujado. A este documento, este archivo de Photoshop, lo desacoplaré de Photoshop, haciendo clic en el título y arrastrando. Así se volverá en una ventana flotante.
Esto me permitirá interactuar con el documento donde estoy dibujando y siempre tener a esta imagen de referencia. Pero como me ocupa mucho espacio, lo voy a reducir, ya que solamente lo usaré de referencia. Luego redimensionaré esta ventana flotante y la pondré por acá. Como les comenté, empezaremos por la cara. Las líneas guía nos van a ayudar para saber hasta dónde tengo que dibujar. Por ejemplo, este es el ancho de las cejas. Luego, viendo con la estructura del personaje, usaremos como referencia para saber dónde va la nariz y el resto de facciones. Elegiré la herramienta pincel con la tecla B y luego presionaré la tecla D para que se eligen los colores por default, que son el blanco y el negro. Elegiré mi capa trazos y comenzaré a dibujar. Primero la nariz, luego los ojos, con unas pupilas grandes, el otro ojo. En este estoy dibujando, pero solamente al cálculo. Si queremos saber exactamente el grosor o el ancho de los ojos, deberemos activar una línea guía más para el ancho de los ojos. Es decir, arrastraré y justo en esta parte donde terminan los ojos, los soltaré. Como podemos ver, el primer ojo tiene el tamaño adecuado, pero el segundo no. Así que lo eliminaré seleccionándolo con la herramienta lazo o tecla L y luego con suprimir. Luego con control D lo deseleccionaré y volveré a elegir la herramienta pincel. Seguiré dibujando y las pupilas. Luego, las cejas. Para ello utilizaré esta línea de referencia que servirá para saber hasta dónde deben de llegar las cejas. Igual para el otro lado. A mi imagen del archivo de referencia lo centraré y veremos hasta dónde debe llegar la cabeza. Como vemos, la cabeza llega hasta la última línea guía. Entonces la dibujaré hasta ese lado. La estructura de la cabeza que hice es media cuadrada. Así que seguiré eso. Y finalmente la barba. La dibujaré contorneando a mi estructura que tengo de la quijada. La boca, mi personaje no lo tiene centrado, sino a un lado. Y las orejas, que son totalmente puntiagudas. Entonces ya tenemos a la cara de frente. Ahora continuaré con el cuerpo. Las líneas guía en el caso del cuerpo sirvieron para crear esta estructura de personaje de vista de frente. Una vez que ya tenemos la estructura de nuestro personaje hecho, ya podemos hacer el dibujo por encima para que ya viendo todos los detalles y terminándolo de desarrollar. Una vez que ustedes ya han terminado este proceso, luego pueden hacer el Clean Pass. El Clean Pass es el proceso en que ya pasan las líneas en limpio, donde ya borran y corrigen todos los errores que pueden haber cometido, ya que este viene a ser un tipo de bosquejo. Este proceso, cuando uno está dibujando al bosquejo y no está todavía perfecto, se llama el Rough Pass.
a mi documento donde tengo a Kratos de referencia. Ahora me alejaré un poco para tener la vista de todo el cuerpo. Como podemos ver, el personaje en un hombro tiene una armadura, así que la dibujaré. Para saber hasta dónde llega esta armadura, crearemos una línea guía justo donde termina la armadura y otra donde empieza. ¿Sí? Podemos ver, lo voy a hacer con ese color. Así podemos ver que esta línea guía y esta línea guía corresponde al tamaño que debe de ocupar toda la armadura. Como podemos ver, lo estaba dibujando esa armadura muy pequeña, así que la seleccionaré y la eliminaré. Luego, volveré a hacer el dibujo, teniendo en relación a la referencia. Como podemos ver, esta armadura está compuesta por 3 partes. La última línea guía es de la tercera parte, pero de la primera es ligeramente más abajo de esta línea guía. Entonces, dibujaré la primera parte de armadura hasta allí y luego lo uniré. Después continuaré con la siguiente parte y por último con la tercera que llegará hasta esta línea guía. Así ya estará la armadura del hombro. Este pasa con un cinturón o un tipo de correa por el pecho. Igual, para saber hasta dónde debe llegar, crearemos una línea guía para el cinturón. Esa línea guía para el cinturón será esta, por lo que le escribiré C. Entonces el cinturón debería llegar hasta acá, hasta esa línea guía. Luego le termina de pasar por todo el cuerpo el resto del cinturón. Tenemos que ver hasta dónde llega ese cinturón. En este caso quiero modificar la línea guía que es del pecho, ya que como lo tengo ya trazado al pecho no la necesito, pero sí necesito saber hasta dónde llega el cinturón, por lo que desbloquearé la línea guía, igual en ventana, en la ventana vista y luego bloquear guías o Alt Control Ñ. Luego con la herramienta selección o la tecla V moveremos a la línea guía. En este caso la voy a mover hasta donde termina el cinturón. Entonces, sabiendo que hasta esa línea tiene que terminar, trazaré el dibujo y lo completaré. Luego los pezones de mi Kratos, el otro pezón, el pecho, los abdominales. Para el brazo, igual tenemos que ver desde qué punto tenemos a la gasa, a la venda que tiene Kratos. Igual, entonces crearé una nueva línea guía para saber desde dónde empieza. Así trazaré la venda que usa mi personaje. Cualquier detalle que tenga su personaje que ustedes estén dibujando deben tenerlo también señalado con las líneas guía, para así todas las rotaciones de su personaje se vean creíbles, ya que no podría tener en una vista un cinturón un poco más arriba que en otra vista. Ok, Kratos tiene en el dibujo un arma. Si queremos lo podemos dibujar, lo dibujaré. En esta vista, como está de frente, el hacha tendría una vista más o menos de 3/4, mientras que en la original la hacha tiene una vista de perfil, se puede decir. Bueno, dependiendo del punto de vista que ustedes tengan. Entonces, para que parezca esa hacha,
trataré de dibujarlo un poco con perspectiva, pero lo más probable es que esta la tengo que luego perfeccionar para ver cómo va a quedar. Entonces, como les comenté, este es un Rook Pass, un bosquejo, y ya después, con calma y paciencia, pueden hacer toda el Clean Pass para que quede lo mejor posible. Ahora continuaré dibujando todo el resto del cuerpo. Como se dan cuenta, es la importancia de haber dedicado, antes de empezar a dibujar, un tiempo para el análisis y así saber en qué parte tiene que ir toda la estructura del personaje, ya que al tener esta estructura nos sirve de guía y es mucho más sencillo hacer todo el dibujo. En cambio, si lo dibujamos como vulgarmente se dice al ojo, no nos quedaría de una manera correcta, ya que el cálculo no es lo mismo que utilizar las líneas guía, que son precisas. Ya casi terminé con mi vista de frente. Luego llegué a la parte del pantalón. Bueno, lo trataré de hacer un poco más rápido, ya que no quiero aburrirlos con todo este proceso. Y luego ya puedo analizar con más calma cómo quedó la vista de cada personaje para hacer las respectivas correcciones. También me olvidé de dibujarle los pelos de las axilas, así que acá lo dibujaré. Y ya luego en el Clean Pass puedo ver todos los detalles. Este sería la vista de frente. Ahora pasaremos a la vista de 3/4. Como mi personaje solamente la cara es de frente, pero el cuerpo es de 3/4, puedo reutilizarlo. Ustedes, si tienen ya dibujado a su personaje, pueden reutilizar también según la vista que tengan ciertas partes. Para ello, minimizaré este otro documento. Luego haré un clic, seleccionaré a mi dibujo de Kratos y la duplicaré a su capa, haciendo clic derecho y escogiendo duplicar capa. Esta será Kratos copia. Y luego lo moveré hasta que encaje con la vista que tengo de 3/4. A esta, para que pueda repasar por encima de ella, le bajaré la opacidad. Y volveré a elegir mi capa de trazos. Ahora el proceso es mucho más rápido para el cuerpo, ya que solamente tendré que repasar. Pero para la cara no puedo utilizarla, ya que esta es una vista que es prácticamente de frente. Acá necesitamos una vista que sea totalmente 3/4. Entonces, por el momento ocultaré la capa que luego la voy a utilizar, que es la de Kratos copia. Volveré a maximizar mi documento de Photoshop para usar de referencia la cara. La pondré a un lado y comenzaré. Ahora tenemos que tener en cuenta la vista hacia donde tiene y utilizar sus líneas de estructura de personaje. Empezaré por la nariz. Esa nariz podemos ver cuando les enseñé en otro video de que la línea del medio es parte de estructura de la cara y significa que es para que la nariz esté centrada. Lo utilizaré de referencia, teniendo en cuenta la vista de 3/4. Recuerden que si tienen cualquier duda sobre este video, lo pueden dejar en los comentarios o en el chat para tratar de aclararles y responderles lo antes posible. Luego el ojo. Cuando es una vista de 3/4, tenemos que ver qué mitad va a estar en primer plano. La mitad que va a estar en primer plano tiene que ser las facciones un poco más grandes.
las facciones y las extremidades, todo lo que esté en primer plano. En este caso, como el primer plano sería esta área, entonces este ojo tiene que ser ligeramente más grande que el otro. Luego las cejas, igual, la ceja de este lado será un poco más grande. Y esta será un poco más pequeña para que dé la sensación de profundidad. Ahora, como ha rotado un poco el personaje, esta oreja quedaría en primer plano y sería más grande. Y la otra ya comenzaría a estar oculta por el mismo rostro. Recordando que esta es la estructura de la cabeza de mi personaje. Luego solamente bordearía a esa oreja. Luego la barba. Como ya está comenzando a rotar el personaje, la barba tiene que estar en relación a la mirada de mi personaje. La boca que la tengo para un lado. Y ahora que ya tengo dibujada a la vista de 3/4, volveré visible a la capa de cratoscopia para repasar a todo el cuerpo, ya que, como les mencioné, su cuerpo está en 3/4. Ahora será solo cuestión de repasar rápidamente a todo el dibujo. Trataré de hacerlo lo más rápido posible para que el video no sea tan largo. Ustedes, cuando vayan a dibujar a su personaje y a crear sus vistas, lo ideal es que lo hagan sin ningún apuro, ya que a más tiempo que ustedes se tomen, mejor resultado obtendrán, y además será un personaje más desarrollado y por ende más atractivo. En este caso, como este es con fines de educación, trataré de hacerlo lo más rápido posible. Viendo y repasando el dibujo, me voy dando cuenta de ciertos detalles que omití en el anterior y que le puedo agregar después en el Clean Pass, como por ejemplo los vellos que le dibujé en el pecho. Le haré los vellos. Y también le haré los vellos a la vista de frente, ya que es un detalle pequeño. Ya. Ahora ya no necesito a esta Kratos de referencia, la ocultaré. Como podemos ver, ya tengo la vista de 3/4. Ahora la siguiente será la vista de perfil. Igual volveré a usar mi documento de referencia y comenzaré con la cara. Ahora que es de perfil, solamente se debe dibujar un ojo, una ceja y una oreja, ¿no? La oreja ya pasaría a este lado, ya que el personaje va rotando. Su oreja es bien angulosa. La nariz. Para la nariz analizo a los otros y vemos que en esta línea está ubicada la nariz, que es donde termina el círculo. Entonces dibujaré primero el ojo, la ceja, que debe llegar hasta esta línea. Como ya es de perfil, la ceja ya estaría saliendo un poco del perfil. Luego el resto de la cabeza y la barba. La boca. Ahora continuaré con el cuerpo. Igual, como ustedes pueden ver, para todo la rotación de su personaje, el proceso es el mismo. Y lo único que tienen que ir analizando es cómo se vería con las distintas vistas. Pero siempre analizando dónde están las líneas guía y a qué parte del cuerpo son las que representan.
Por ejemplo, como ya tengo tantas líneas guía, ya no me ubico bien, así que volveré a hacer algunas flechitas como referencia para saber cuál línea es cuál línea. Por ejemplo, esta línea es de su armadura, así que le pondré como A de armadura y llega hasta esta otra, también le pondré A. Luego, esta de acá abajo viene a ser del cinturón, así que escribiré C. Y esta de acá es del brazo, así que le pondré B de brazo. Haré la armadura, que es desde acá hasta esta, que vendría a ser la tercera parte, ya que la armadura está compuesta por 3. Luego el lomo, a este lado iría la parte del cinturón, el brazo, la hacha, que estaría también de perfil, el pezón, los abdominales y luego los detalles de su pantalón. Las piernas con sus rodilleras y los pies. Este vendría a ser la vista de perfil o side. Luego la vista de espalda. Para hacer la vista de espalda es muy sencillo, ya que se utiliza como referencia la vista de frente. Si analizamos la vista de frente y la vista de espaldas, es la misma. La diferencia será la ubicación de los pies, quitar los brazos que estén por encima, a este lado pasarían por detrás de la espalda, y eliminar la cabeza, ya que por la estructura de este personaje, todo su lomo taparía a la cabeza. Respecto a una pregunta que me dejaron, si ustedes quieren cambiar el color de las líneas guía, tendrían que ir a edición, preferencias y buscar entre las opciones guías, cuadros y sectores. Acá se nos abrirá guía y podemos, como podemos ver acá por defecto viene configurado de color cian y podemos cambiar las líneas guía a cualquiera de estos colores. Eso es respecto a una pregunta que me hicieron ahora, si se pueden cambiar el color de las líneas guía. Ok, continuando. Entonces, como les comento, la vista de espalda es muy parecida a la vista de frente. Debemos tener en cuenta en qué lado está rotando el personaje. Es decir, como podemos ver, en un lado del hombro no posee armadura. En cambio, el otro hombro sí tiene la armadura. Entonces, como está rotando hacia este lado, está rotando hacia el lado de esta flecha, entonces esta armadura rota junto con él. Entonces, debemos ver que al terminar de hacer esa rotación, para la espalda ahora pasaría a este lado. Esta parte es más sencilla porque no tenemos que hacer el dibujo de la cabeza, pero esto es debido al tipo de mi personaje, ya que en la mayoría de los personajes no tienen esta estructura tan caricaturesca y entonces sí se podría ver la cabeza. En cambio, en mi personaje la cabeza solamente sobresaldría un poco, como podemos ver. Es decir, la cabeza sería esta partecita. Lo demás ya es el cuerpo del lomo de Kratos. En este lado debe ir su armadura. Como vemos, esta es la que nos indica desde dónde empieza. Y esta armadura debe terminar hasta esta línea guía. Como está dividido en 3 partes. Luego tenemos que analizar un poco la estructura del cuerpo humano, ya que así podemos darle los distintos músculos que
que tendría, ¿no? En este caso en la espalda tendría que ver mejor las referencias o estudiar la espalda de este tipo de personaje para que se vea más creíble al momento de dibujar. Este hombro ya no tendría ninguna armadura, así que sería solamente el brazo. Luego, como podemos ver, en un brazo tiene armadura y en el otro venda. Como el personaje está rotando, ahora la venda pasaría a este lado. Es decir, en este sería la venda y al otro sería la armadura. Acá ya sería el codo, no sé, el codo por la parte de atrás, ¿no? Entonces solamente representaré con una línea. Luego continuaría con el pantalón, viendo más o menos las líneas que tiene el personaje. Por acá estaría más o menos la tela que le cuelga, la rodilla y el pie de mi personaje para ese lado y en sentido contrario para el otro. Este otro brazo, ahora tendría a la armadura. Más o menos esa sería la vista de atrás. Hay que ver que este cinturón está yendo hacia este lado. Acá no lo dibujé por completo. Lo voy a corregir. Entonces tendría que continuar dándole toda la vuelta a la espalda. Y llegamos a la última vista, que es la de 3/4 espalda. Como les comenté, esta vista muchos no la usan, pero si quieren tener una suavidad de movimiento o tener la ficha completa de su personaje, les recomiendo que la hagan. Esta también, debido a la estructura de mi personaje, tampoco será necesario dibujar la cabeza, ya que la cabeza, al igual que la vista de espalda, también está siendo oculta por todo el lomo de mi personaje. Solamente sería vista este pedazo. Luego, continuando con la rotación, debido a lo musculoso que es este personaje, ya no se vería este lado de la armadura del personaje. Ya solamente quedaría el otro hombro. Y el otro hombro, como podemos ver, no tiene ningún tipo de armadura. Esta sería la vista del brazo por atrás. Al igual, este es el brazo con la armadura. Luego la espalda. Y continuaría con la rotación de todo el personaje. Acá podría dibujar un pedazo de la armadura de este brazo. Y luego completarlo con todo el brazo junto con la armadura que llevaría en este. Ah, no, disculpen, en este lado sería la venda. Como ya está comenzando a rotar, se comenzaría a ver la rodillera que monta mi personaje y también a rotar el pie de él. Igualito tengo que ver también en la parte del cinturón que sigue dando la vuelta. En la tela que le cuelga. Como puedo ver, también otro detalle que me he estado olvidando es del hacha. La completaré. El hacha ya pasaría a este lado. Estaría con un poco de perspectiva debido a que este brazo es el que lo está agarrando. Y para este lado. Ya en este lado ya no se vería parte del hacha, ya que el personaje está rotando. Bueno, como les comenté, esto lo he tratado de hacer lo más rápido posible, pero luego lo puedo en el Clean Pass ya analizar. Ocultaré todas mis líneas guía, o si no, yendo a vista,
y en mostrar la desactivemos. Control coma es el atajo. También, para que podamos ver cómo quedarán los dibujos, ocultaré la capa donde tengo todas las estructuras. Listo. Como podemos ver, ya tengo todas las vistas de mi personaje. Ahora solamente tendría que analizar cada una de ellas y comenzar a perfeccionarlas y a detallarlas. Por ejemplo, en la vista de perfil no me convence la nariz, así que tendría que probar, ya que este tipo de personaje que he dibujado, no quiero que la nariz sobresalga mucho, así que tendría que modificarlo un poco para este tipo de vista. Entonces, resumiendo el video de hoy, para sus personajes les recomiendo que hagan estas 5 vistas. Y cuando ustedes quieran dar animación a sus personajes, es muy importante tener esta ficha de personaje, ya que para que nuestras animaciones queden de mejor calidad y se vean más creíbles y tengan profundidad pese a que son dibujos 2D, lo ideal es que puedan tener su ficha de personaje en la que según la rotación del personaje roten tanto la cabeza como el cuerpo. Cuando ustedes quieren tener más vista en Photoshop, como la que hice en que se ocultaron todos los paneles, presionan la tecla F. Al presionarla 2 veces se ocultarán todos los paneles. Para regresar, vuelven a presionar la tecla F. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido las técnicas para que puedan aplicarlo a sus personajes. En el siguiente video terminaremos la ficha de mi personaje Kratos dibujando sus distintas expresiones. En las anteriores transmisiones, desarrollamos a mi personaje Kratos, y en el anterior capítulo les enseñé a dibujar las distintas vistas de Kratos. Ya que lo usaré para animación, es recomendable tener la vista 360 de nuestro personaje. Aquí vemos el resultado. Ahora, para continuar con la ficha de Kratos, dibujaré las expresiones más importantes. Para ello pasaremos a Adobe Photoshop. Ok, estamos en Adobe Photoshop. En las anteriores transmisiones hemos estado desarrollando a mi personaje Kratos. En este video les voy a mostrar las expresiones para que puedan ser usados tanto en la ficha de personaje como en una animación. Acá tengo la cara del personaje que he dibujado, que este es mi Kratos. Le he omitido el tatuaje rojo, ya que ya al momento de hacer un clean pass o el pase a limpio, ya estaré dibujando el tatuaje rojo y dándole color. Tanto en la animación como en el diseño y creación de personaje se suelen usar 7 expresiones básicas. Estas son las expresiones más utilizadas, las cuales es recomendable que en todos nuestros personajes que hagamos, siempre hagamos como parte de su ficha de personaje a estas 7 expresiones: la felicidad, la tristeza, el enojo, miedo, confusión, sorpresa y pensativo. Teniendo ya estas 7 expresiones básicas, ya se puede dar una personalidad a nuestro personaje y esta ficha de personaje se le puede pasar a un animador para que ya pueda utilizar las distintas expresiones junto con las vistas que ya hemos creado para una animación 2D. Acá, como podemos ver, ya tengo la estructura básica de la cabeza de mi personaje. Lo voy a poner a pantalla completa presionando 2 veces la tecla F. Listo. Entonces, en cada una de estas expresiones tengo la estructura básica de mi personaje. El perfil de la cara y la barba. En todos estos todavía no he dibujado ni los ojos, ni la ceja, ni tampoco la boca, ya que estos variarán según la expresión. Pero en esta mayoría, que son las expresiones básicas, la barba casi no se distorsionará, ya que son expresiones comunes.
Regresaría otra vez a la pantalla de los paneles de Photoshop presionando la tecla F. Muchas gracias a todos nuevamente por estar presentes. Saludos para Benjamín. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora continuaremos. Empezaremos con la felicidad. Cabe decir que antes de que empecemos a dibujar las distintas expresiones, debemos conocer bien a nuestro personaje, a su personalidad, ya que por ejemplo la felicidad sería distinta para un personaje tímido que para un extrovertido. Por ejemplo, digamos que nuestro personaje, la felicidad es de un personaje un poco tímido, entonces la sonrisa sería pequeña, discreta, y los ojos también, viendo según como sea el estilo de nuestro personaje, ¿no? Entonces, si nuestro personaje es un poco tímido, la felicidad podría ser esta. Una sonrisa pequeña, inclusive la podemos hacer más pequeña. Cuando hacemos las expresiones, sobre todo en la boca, es recomendable que no sea simétrico, sino asimétrico. Por eso lo estoy dibujando la boca a un costado, porque es estéticamente mejor, y en la animación es muy utilizada esta técnica de la asimetría, ya que se logra expresar mejor. Entonces, si nuestro personaje fuera una persona tímida, la sonrisa tendría que ser pequeña. En cambio, si nuestro personaje tuviera una personalidad extrovertida, entonces la sonrisa tendría que ser grande. Y la expresión un poco más exagerada, quizás con las cejas. Recuerden que para este dibujo que estoy usando Adobe Photoshop, las únicas herramientas que estaré usando es el pincel, que es la tecla B, el borrador, que es la tecla E, y al lazo, que lo podemos invocar con la tecla L. No necesitamos por ahora, para hacer estos dibujos sencillos, conocer más herramientas. Claro que si ustedes quieren aprender a profundidad Photoshop, en el canal pueden encontrar el curso que tengo. Esta sería ya una expresión un poco más de un personaje un poco más extrovertido, ¿no? En el caso de mi personaje, que está inspirado en el videojuego de God of War, es Kratos. Entonces tiene una personalidad renegona, seria. Entonces la expresión sería en la mitad, entre una persona introvertida y una persona extrovertida. A ver, eliminaré todo seleccionándolo con la herramienta lazo y con la tecla suprimir. Ya. Entonces regresamos al comienzo, ¿no? Entonces, como ya conocemos cómo es mi personaje, entonces haré una expresión que no sea ni muy exagerada ni tampoco pequeña. Agarraré mi herramienta pincel y me acercaré un poco al lienzo. Siempre es bueno que tengamos de referencia al personaje ya desarrollado para que la expresión siga el mismo estilo, ¿no? El tamaño de los ojos, etc. La nariz no suele variar en ninguna expresión, por lo que en todos los moldes ya lo tengo dibujado. La sonrisa, como les mencioné, no sería ni grande ni pequeña, sino mediana. Y para que sea, ya que esta animación va a ser comedia, una parodia, entonces le dibujaré unos dientes grandes. Esta sería la lengua. Con el bote de pintura, si deseamos, podemos pintar. Esa es la tecla G. Y luego con pincel lo perfeccionaré. Como siempre les digo, esto solamente es el Rough Pass, es decir, el dibujo bosquejado. Ya luego, cuando estemos satisfechos con el resultado, podemos hacer el Clean Pass, donde volvemos a repasar todo y a dibujarlo de la manera más correcta posible, ¿no? Luego los ojos.
En el caso para que mi personaje tenga un poco de edad y actitud, tiene estas ojeras. Entonces esas ojeras también las dibujaré, pero cambiando la expresión del ojo. Cada vez que deshago es con el control Z. Ya. Entonces acá ya tendría más o menos al personaje. Puedo dibujar el otro ojo o seleccionarlo. Y luego con Alt lo puedo duplicar. Luego en sus propiedades lo puedo voltear. Esto también lo podemos hacer con la herramienta reflejo. Pero voy a tratar de no usar muchas herramientas para que el tutorial sea de fácil entender. Luego las cejas son pobladas y peludas. Muchos animadores suelen usar un espejo pequeño para cuando hacen las expresiones. Entonces es muy habitual que un diseñador de personaje, cuando esté dibujando, ya sea al digital o tradicional, utilicen un espejo pequeño para replicar las expresiones. Uno puede exagerar y así poder ver las arrugas y los gestos que uno forma. Entonces yo también les aconsejo que utilicen un espejo pequeño para que las expresiones sean más expresivas y sobre todo más realistas. Esta sería la felicidad, una felicidad discreta que se podría usar en todo momento de la animación. La siguiente expresión es la tristeza. Entonces para la tristeza puedo exagerar un poco las pupilas, un tipo medio kawaii, en que son unos ojos grandes, también lo conocen como pupilas de gatito, para que pueda expresar un poco más de la tristeza. Entonces dibujaré a los ojos, tiene que ser unos ojos grandes, abiertos, con el párpado un poco cerrado, y las pupilas grandes como les he mencionado. Para que sean unas pupilas expresivas de tipo kawaii, entonces las dibujo. Y luego adentro les hago unos 3 círculos, uno más pequeño que el anterior. Y luego lo pinto. Con esto ya se da tanto una expresión de ternura como, en este caso, de tristeza, ¿no? Acá dibujaré el otro ojo. Y el mismo estilo de la pupila. Acá, para que sea un poco más triste, haré que el final de los dos ojos no termine recto, sino en bajada. Luego las cejas. A ver, para las cejas lo ideal sería que primero estén usando otro color. Por ejemplo, voy a presionar la tecla X para que se seleccione el segundo color auxiliar. Y elegiré el rojo, que como varias veces les he dicho, el color rojo nos ayuda a que sea el color contrario al negro. Entonces con el rojo podemos bosquejar y luego darle la forma con el negro. Entonces puedo dibujar la ceja simplemente como una línea de color rojo, y luego con X regreso a mi color principal, que es el negro, y ya lo bordearía con la estructura y el estilo de la ceja poblada que tiene este personaje, ¿no? Si lo deseamos, luego con varita mágica podemos eliminar por colores, o directamente con la herramienta borrador, ¿no? En este caso estamos usando Photoshop, pero se puede hacer directamente en un programa de animación o cualquier otro programa de dibujo como Krita,
Illustrator o el programa que ustedes se sientan mejor familiarizados. Luego la boca. Para terminar de darle la expresión de tristeza, dibujaré una boca para abajo, pequeña, y le puedo hacer unas líneas para terminar con la expresión. Entonces esta sería una expresión triste. Pasando a la siguiente es el enojo. En este enojo es muy parecido a la expresión neutral que ya tiene mi personaje, ya que su personalidad es así. Entonces puedo replicar un poco los ojos y exagerar un poco la boca para que exprese de que está enojado. Entonces seguiré dibujando. Dibujaré al ojo. Si queremos darle más enojo, podemos cerrar un poco el párpado. Las pupilas son un poco más pequeñas, ya que no están dilatadas. Y las cejas bordearían al ojo. También puedo hacer una línea en el medio, que sería la arruga entre las dos cejas, y terminaría con la segunda ceja. Si nosotros hacemos la expresión de enojo, podemos ver que en la frente se producen arrugas. Entonces puedo dibujar unas cuantas arrugas, ¿no? Y la boca, finalmente. Acá puede haber varias bocas. Ustedes pueden buscarlo según el estilo que estén dibujando. Podría ser una boca así. También una más redondeada. O así. Entonces cualquiera de estas, ¿no? A ver, para mi personaje creo que esta es la que mejor encajaría. Ya. Entonces esto es como que está apretando los dientes. Mejor le quito esos detalles. Ya. Entonces se está renegando. Cuando se le coloree este de color blanco, se va a ver mejor a todo Kratos. Ahora la siguiente, el miedo. Muy bien, para el miedo en las caricaturas se puede jugar con las proporciones de los ojos. Entonces, y también la distancia que hay entre ellos. Claro, siempre manteniendo al mismo estilo del personaje, ¿no? Dibujaré un ojo así. Me parece que lo he dibujado muy lejos de la nariz. Voy a trazar una línea guía. Para ello tengo activada la regla. Si ustedes desean, pueden activar la regla en vista, dándole check en regla. Si no, también pueden presionar el shortcut control R o hacer un clic en el documento y en sus propiedades. A ver, ya. Y en sus propiedades aparecerán las opciones de regla y cuadrícula. Acá pueden activar o desactivarla. Al tenerla activada, también tienen los controles para mostrar u ocultar las guías. En este caso, sacaré una guía para tener más o menos una idea de en dónde debe estar ubicado al ojo. Entonces, este ojo está muy arriba. Lo seleccionaré con la herramienta lazo. Seleccionaré su capa. Ya.
y lo ubicaré ahí. Control D para deseleccionar. Al otro lado también haré ese mismo ojo. Entonces con la línea guía ya es un poco más fácil ver y ubicar la posición del ojo. Como está de miedo, puedo dibujarle la pupila simplemente como un punto pequeño. Igual la otra. Y luego la ceja. A ver, regresaría al color rojo. Y puede ser una ceja así. Y la otra. También podríamos dibujar una así y la otra así. Según lo que nosotros deseemos expresar. Dibujaré ahora las dos cejas. Se suele usar mucho en las animaciones de estilo anime, sobre todo, poner una gota de sudor cuando nuestro personaje tiene miedo. Entonces acá le podría dibujar una. Ahora la boca. Como está el personaje de miedo, tendría que ser una boca temerosa, temblando. Entonces lo ideal es hacer como una serpiente. Así estaría expresando miedo. Muy bien, ya tenemos desarrollada felicidad, tristeza, enojo y miedo. Ahora quedan 3 expresiones básicas. Esta es un poco más difícil. Pueden buscar en internet referencias o si no, ustedes poner la expresión y verla en un espejo para tratarla de replicar en su dibujo. Generalmente en la confusión se hace una expresión como de una ceja levantada, la otra baja. Una expresión que transmite confusión, ¿no? Entonces dibujaré como la expresión que se me viene a la mente es un ojo más grande que el otro. Entonces dibujaré primero un ojo totalmente abierto. La pupila de tamaño normal. Luego su arruguita. Su ojera. El otro estaría un poco cerrado. La distancia de la pupila tendría que ser más o menos la misma. Esta tendría que estar acompañada de una ceja. A ver, para eso volveré al color rojo y podría ser una ceja que esté como el ojo abierto y otra que esté como cerrada. A ver, me parece que esa puede funcionar. La boca tendría que ser una chiquita. Sí, me parece que con estas siluetas de estas cejas se puede transmitir confusión. Así que las repasaré con el color negro. Es un poco más fácil mover cada dibujo si trabajan en un programa vectorial, como por ejemplo Illustrator, ya que al ser vectores nos permite mover a cada uno. Pero por otro lado, Photoshop, al trabajar en bitmaps o píxeles, es mucho más fácil hacer trazos y dibujos a mano alzada. Entonces este sería. Acá también tenemos que analizar un poco o vernos en un espejo. Al levantar tanto esta ceja, entonces se tiene que crear ciertas arrugas en la cabeza. Para ello entonces seleccionaré la capa de las cejas. Y luego voy a disculpen, la capa de la cara. Y luego borraré esta parte. Regresaré seleccionando la capa donde estoy dibujando. O si no, ustedes si quieren pueden dibujarlo todo en una sola capa. Y acá se crearía unas pequeñas arrugas.
Entonces con esta estaría transmitiendo una confusión. Está confundido, no entiende. La siguiente expresión sería la sorpresa. Para la sorpresa, entonces tendría que estar con los ojos totalmente abiertos. Entonces dibujaré los ojos bien grandes. La arruga de acá abajo, o sea, de su párpado, la ojera. Al otro lado también un ojo grande. Mejor voy a seleccionar este otro. Y manteniendo Alt lo voy a duplicar. Lo voy a voltear luego en sus propiedades. Lo ubicaré por acá. Como está sorprendido, ya que este es sorpresa, la pupila tendría que estar totalmente dilatada, una pupila grande. Las cejas, luego, siempre dando la forma de según el ojo. Algunas arrugas de expresión. Y la boca, al estar sorprendido, tendría que estar abierta. Ya que mi personaje lo dibujo cuando está muy abierta la boca, le dibujo dientes. Entonces también le dibujaría. A ver, luego le voy a pintar. Una línea por abajo. Y ya, con esa tendríamos la sorpresa. Finalmente acá tendría al pensativo. Cuando está calculando o planeando algo el personaje. Entonces, para pensativo, lo ideal es que esté con una ceja levantada y la otra abajo. Como pensando. Con una mirada un poco perdida. Entonces, lo ideal es que esté mirando hacia un lado y no de frente. Entonces dibujaría primero un ojo y el otro totalmente abierto. Las pupilas la dibujaría hacia un lado ya que está pensando y más o menos a la misma distancia el otro ojo. Esta expresión luego hay que acompañarla de las arrugas que se pueden crear por la expresión. Y la ceja. La otra ceja estaría dando la vuelta al ojo. Es más, voy a acentuar un poco más la curva de esta ceja. ¿Sí? Por acá más o menos. Por ahí. Ahora la contornearé para dibujarla. Esto causaría algunas arruguitas. Ya. Y la boca. Una boca que vi y que es muy usada en la serie de Rick and Morty. Y creo que encaja muy bien con pensativo. Es dibujar una W. Entonces acá dibujaré una W. Y ya. Entonces acá está expresando que está el personaje pensativo. Ocultaré la guía. Yendo a las propiedades de documento. Ya. Estas fueron las 7 expresiones básicas. En todas estas expresiones se logra ver que el personaje está expresando distintos sentimientos, pero no son exagerados. Encajan en la estructura de la cara de mi personaje. Pero en ciertos momentos hay algunas expresiones que son lo contrario, son totalmente exageradas y puede distorsionar a toda la estructura del rostro. Entonces acá tengo 4, voy a ocultar estas. Lo tengo en otra mesa de trabajo. Las expresiones extremas.
En estas tengo dibujada la estructura del cráneo de Kratos, más no de la barba, ya que, como les menciono, al ser extremas, entonces exageramos las facciones, y la barba también, para que encaje con la expresión, se tendría que modificar. Es por ello que en estas 4 expresiones no tengo terminada la barba. La nariz sigue siendo la misma. Muy bien. Empezamos con el miedo, pero en la anterior, como vimos, el miedo era que está expresando un poco de miedo, pero no de pánico, de terror. Entonces acá será como este miedo mucho más exagerado. Al ser más exagerado, la boca será grande, muy grande. Ya tengo seleccionada a la capa para poder dibujar. Entonces, para expresar el terror, sería una boca grande. Como siempre, tratando de mantener la asimetría, que esté hacia un lado y no en el centro, para que la boca no sea simétrica y así pueda expresar un poco más al sentimiento. Como el personaje tiene unos cuantos dientes, luego lo pinto. Voy a perfeccionar el pintado con la herramienta pincel, repasar las áreas que no pintó bien el bote de pintura. Esta es una boca grande, exagerada. Obviamente provocaría acá una arruga. Y el ojo. Entonces acá podemos jugar un poco más con la simetría. Para expresar el terror, puedo dibujar un ojo, los 2 ojos abiertos, pero un ojo bastante más grande que el otro. Entonces dibujaría un ojo grande. Y al lado podría dibujar un ojo más pequeño. En el pequeño dibujaría una pupila grande y en el grande una pupila pequeña. La ceja en este sería contraria al ojo. Ya. Sí, de esta manera. Entonces ahora contornearé a la línea para dibujar a la ceja y a la otra ceja. Estas cejas, al ser anchas y voluminosas, me limitan un poco al expresar como facción, porque no tienen mucho movimiento. Si fuera el personaje con las cejas líneas, podría dibujar, por ejemplo, cejas así, así. Se puede jugar mucho más. Eso es un detalle que es bueno pensarlo al momento cuando diseñen a su personaje. Luego la barba se tendría que adaptar a la boca. Y finalmente las arrugas, claro. Gotas de sudor, que serían por el miedo. En la otra pusimos una sola gota, pero este sí sería más. Ya. Entonces es una expresión exagerada, que las facciones son mucho más grandes y desproporcional a la estructura básica. Y podemos notar la diferencia entre una expresión básica y una expresión extrema, ya que este miedo se puede usar en cualquier momento, ya sea de la historieta, dibujo o animación. En cambio, esta es para momentos claves. Ahora la siguiente sería una exageración de la felicidad, en que exprese euforia. Regresando, podemos ver la expresión de felicidad, era discreta. Acá tendría que ser más exagerada. Entonces puedo dibujar la boca grande también, yéndonos para un lado. Hay muchos estilos. Podría ser una boca así, donde se vea la lengua, los dientes.
Otra boca sería simplemente dibujar una boca grande que llegue de lado a lado. En este caso voy a dibujar una boca que muestra todos los dientes, toda la dentadura. Para que se distingue que es la boca del paladar, lo contornearé estos costados con negro. Y luego la contornearé con la barba. Como está con una sonrisa tan grande, entonces los ojos los puedo dibujar cerrados. Al estar cerrados se crearían estas arrugas que acá las conocen como patas de gallo. Y las cejas, ¿no? Podrían estar bien arriba. Hasta si lo deseamos, podemos hacer que las cejas salgan un poco de la cara, ¿no? Del rostro. Ahora las voy a contornear. Y borraré a las líneas que están dentro de la ceja. Ya. Esta sería una felicidad, euforia. La siguiente es una exageración del enojo, la furia. Como vemos, esta era la expresión para expresar un enojo. Pero como mi personaje casi siempre está enojado, no se notaría mucha diferencia. Es por ello que tenemos esta expresión extrema, para cuando realmente esté enojado y quiera mostrar furia. Entonces la furia, en esto se puede basar en las animaciones, en los dibujos caricaturizados. La furia, el enojo, se juega mucho como los perros pequeños. Los perros pequeños cuando están muy enojados abren bastante los ojos y hasta se salen un poco del rostro. Entonces podemos utilizar esa referencia. Podemos dibujar unos ojos bien grandes que estén totalmente desproporcionados y saliendo de toda la cara, ¿no? Luego acá dibujaré la pupila para que exprese más furia. Puedo dibujar algunas venas. Las voy a hacer más suaves ya que tengo activada la presión. Entonces, como en mi tableta tengo activada la presión, si no ejerzo fuerza, no solamente es el tamaño, sino también la opacidad. Las cejas, las dos estarían muy, muy juntas. Ya. Cuando uno hace una expresión extrema, es siempre bueno vernos en un espejo para ver las arrugas que se crean. Luego la boca. En este haré también que los dientes los está apretando con toda su fuerza. Y la barba. Esa sería la cara de furia, de furioso. Y llegamos a esta última, la codicia. Claro que he escogido estas expresiones ya que son las más utilizadas y son las que en el estudio de personajes son las que se suelen usar. Pero las expresiones son muchos más y todas las que a ustedes se les venga a la cabeza pueden hacer uso de ellas. Muy bien, la codicia. En este caso, la codicia tiene que estar un poco cómica, la expresión debido al estilo de mi dibujo. Entonces empezaré con unos ojos que sean un poco cómicos.
Al estar codiciando algo, solemos cerrar un poco los ojos, entonces mi personaje va a tener los ojos bien cerrados. ¿Sí? De este estilo. Y el otro ojo. Dibujaré una ceja que esté más o menos así y la otra que esté más curva. Ahora las voy a delinear, a contornear, mejor dicho. Y eliminaré la línea roja. Otra cosa que también pueden hacer es hacer la estructura y los bosquejos en una capa de color rojo. Y luego en otra capa superior ya lo repasan todo con negro. Así luego solamente ocultan la capa de bosquejo y así les quedaría ya la del dibujo, ¿no? Para que la puedan perfeccionar. Luego la boca para la codicia. Sería una boca de costado también, en que le doy más importancia a los dientes que él tiene. En el caso, mi personaje tendría los dientes de desproporcional, y además para este tipo de expresión es bueno dibujar algunas facciones exagerándolas, aunque no tengan que ser exactamente como las del personaje. Por ejemplo, los dientes de Bob Esponja o de otros personajes como él, en ciertas expresiones se acentúan, se separan, según la expresión que se quiera transmitir. Entonces dibujaría un diente grande, el siguiente más pequeño y otro mediano. Luego a esta boca tan grande le puede combinar un poco la lengua. La perfeccionaré con el pincel. Ya, ahora solamente me queda por dibujar el contorno de la barba. Ya está. Esta puede ir unas arrugas por este lado. Entonces estas serían las 4 expresiones extremas basándome en mi personaje. La de terror, que es un miedo más expresivo y exagerado. La euforia, el cual es una felicidad exagerada. La furia, que también es una exageración del enojo. Y la codicia. Si lo deseamos hacer más codicioso, podemos hacer la boca más grande, la barba más grande, y así exagerar un poco más la expresión. A ver, lo voy a hacer ya que está dentro de mis expresiones extremas. Entonces con la herramienta lazo seleccionaré a toda la boca. Luego con la herramienta selección o tecla V, y lo agrandaré la boca un poco. Ese tamaño me parece que está bien. Entonces solamente... A ver, en este caso como he puesto a la boca y está encima de la barba, me da mucho trabajo estar perfeccionando todos esos trazos. Voy a presionar Control Z para tenerla seleccionada. Y luego voy a presionar Control J. Así la boca se me ha pegado en una capa separada. Entonces ya es más fácil para mí eliminar la barba sin afectar a la boca, ya que la tengo en una capa separada. Ya. Ahora sí, ya la barba ya está. Algo así. Bueno, esto ya depende del criterio de cada uno, ¿no? Entonces, para concluir este video y no hacerlo largo y no se aburran, les voy a dar el resumen. En este video hemos hecho a la felicidad, la tristeza, el enojo, el miedo, la confusión, sorpresa y pensativo, los cuales son las 7 expresiones básicas.
Lo principal de estas expresiones es que transmitan, pero que no distorsionen a la estructura básica de la cara. Luego tenemos las expresiones extremas, que estas sí son más asimétricas y pueden distorsionar la estructura de la cara, como también jugar bastante con las proporciones de cada expresión. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y que puedan usar los tips aprendidos para sus personajes. En el próximo video prepararemos a mi personaje para una animación, usando Adobe Animate. Aprovecho para comentarles que para los miembros del canal encontrarán mi nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderán este programa desde lo más básico hasta lograr dominarlo. En total serán 17 capítulos, y además podrán descargar los archivos que hagamos en el curso. Para acceder al curso Adobe Animate desde cero, hagan clic en el botón Unirme o en el link que les dejaré en la descripción. Entonces, lo primero que vamos a hacer uso es de las técnicas clásicas. Para ello tengo a dos personajes de Kratos. El personaje A y el personaje B. Aunque lucen iguales, la diferencia es que el primero está hecho con trazo. En cambio, el segundo está hecho con relleno. Las herramientas que utilicé para dibujar a este primero, utilicé el pincel, que es la herramienta Y. En cambio, para pintar con relleno utilicé el pincel clásico, que es la tecla B. Pueden lucir iguales, pero como hemos visto en anteriores capítulos, cada uno trae ventajas y desventajas respecto al otro. Entonces, para enseñarles cómo es que se trabaja según cómo esté dibujado. En este caso, todititos son vectores hechos con la herramienta Y. En este caso, todos son rellenos hechos con la herramienta B, pincel clásico. Si selecciono a todo el primer personaje y nos vamos a las propiedades, veremos que en sus propiedades de objeto encontramos solamente la característica de trazo. Está en un color negro con una opacidad al 100%. No me aparece tamaño de trazo, ya que todo este dibujo está hecho con distintos grosores. En cambio, si selecciono a mi personaje hecho con el pincel clásico, que es de relleno, en sus propiedades vemos que está con relleno. Acá me aparecen estas líneas y no el color, ya que no solamente hay un solo color. Como vemos, está también de color rojo y todo el resto con color negro. Es por ello que no me aparece de qué color es, pero lo que sí me aparece es que todo el personaje está hecho con relleno. Ahora que ya sabemos cómo han sido dibujados, comenzaré a pintar. Antes de pintar cualquier personaje, es sugerible que hagamos una paleta de color. Podemos utilizar distintas paletas de color, utilizando, como hicimos en el anterior video, el panel de muestras y creando una paleta para cada personaje. Otra manera, si ustedes no quieren hacer uso del panel de muestras, es que acá mismo trabajemos con una paleta. Para ello, crearé una nueva capa. Esta capa la llamaré paleta. Luego elegiré la herramienta óvalo y le quitaré el relleno para que solamente tenga trazo. Cuando ustedes trabajen para pintar, les recomiendo que antes de empezar vayan a las propiedades del documento y en escenario escojan el color gris más suave que hay en las muestras. ¿Esto por qué les comento? Ya que si por ejemplo los ojos los pinto de un color blanco, teniendo al panel en documento, ¿no? O sea, teniendo al escenario de un color gris, podemos ver claramente qué sectores han sido pintados de color blanco. En cambio, si lo dejamos por default, que es el color blanco,
vemos que ya es imposible detectar si está pintado o no. Entonces, cuando se trabaja en una animación, que como ustedes ya bien saben es trabajar en varios keyframes, es muy usual que cuando se trabaja con un escenario blanco, uno se le pasa despercibido las áreas que no han sido pintadas. Entonces es muy común que luego ya al momento de un video renderizado recién encontremos que por ejemplo los ojos o cualquier otra parte que sea de color blanco no está pintado, por ende estaría de color transparente. Es por ello que les recomiendo que lo primero que hagan antes de pintar es cambiar el escenario a un gris suave. Así fácilmente podemos detectar al color blanco. Ahora los seleccionaré y los eliminaré con la tecla suprimir para empezar a crear la paleta de color. Para ello iré a la capa paleta y manteniendo Alt haré clic en el candado para que todas las demás se bloqueen a excepción de la capa paleta. Luego activaré la de capa activa para que así solamente sea visible la capa paleta. Ahora con la herramienta óvalo comenzaré a crear algunos círculos. Crearé este primero. Como les comenté, para las paletas no deben de tener trazo, deben estar así, solamente con relleno. Y luego lo iré duplicando. Lo duplico manteniendo Alt. Haré varios. Una vez que ya tenemos a todos estos colores, estos serán nuestras paletas de color. Ahora es cuestión de comenzar a customizarlos. Por ejemplo, elegiré este blanco y me iré al panel de color. Este será para el color de los ojos. Como no deseo que sea un blanco absoluto, lo haré que sea un rosado muy suave. El siguiente será para las pupilas. En este elegiré que sea un tono de marrón un poco oscuro. Ahora haré para la barba y todos los demás áreas como sus cejas o estos detalles que tienen en las axilas. Lo elegiré que sean de un color marrón. Ahora para el color de la piel. Haré clic y como los que han jugado God of War saben que el personaje Kratos es bien pálido debido a que está cubierto por ceniza. Entonces volveré a moverlo para que no esté en un blanco absoluto y esta vez lo moveré un poco a la derecha para que se acerque a los tonos de los rojos y luego lo bajaré para que tenga un poco de sombreado. Ese sería el color que luego utilizaría para su piel. Pero como está muy rosado, lo voy a acercar más hacia los blancos. Así ya tengo un color que ya no es tan rosado, más parecido a los grises. Luego en el caso de las tetillas, que este personaje destaca por sus tetillas grandes, elegiré un color rosado. Luego para la armadura, haré clic y escogeré un sepia que se acerque más hacia los naranjas. Luego para el hacha, haré clic y elegiré para el mango que es de madera un marrón y un gris que será para todo el hacha. En este caso pueden seguir faltando, pero entonces podemos hacer clic y seguir duplicando. Este otro será para los zapatos. Los zapatos serán un marrón bien oscuro. Lo duplico y elegiré para el pantalón. Este será también un marrón, pero un poco más claro. Aparentemente ya tengo todos los colores, ¿no? Esta vendría a ser la paleta. Elegiré a toda esta paleta haciendo clic en el keyframe de la capa paleta para que se seleccionen todas.
Luego presionaré a tecla F8 para volverlo en un símbolo. Y este lo renombraré como paleta Kratos. Lo dejaré en tipográfico con registro en el medio. Luego iré a la biblioteca y lo buscaré. Acá está. Haré doble clic para estar dentro de este símbolo. Y comenzaré a nombrar para qué es cada color. Con la herramienta texto. Haré un clic. Y en este caso el primero era para los ojos. Haré que sea de color blanco para que destaque fuera del escenario. Así que teniéndolo seleccionado me voy a sus propiedades y en relleno elijo el blanco. Lo voy a reducir un poco el tamaño. Ahora manteniendo Alt lo duplico para el siguiente. Este era para las pupilas, así que escribiré pupilas. Luego lo volveré a duplicar. Este siguiente sería para la barba. Lo elegiré y en párrafo lo haré para que todos se apilen a un lado y no estén centrados. Después lo duplico y este es para la piel. Sigo manteniendo Alt, lo duplico. Este era para las tetillas, así que lo nombraré tetillas. Lo vuelvo a duplicar. Este otro es para la armadura. El siguiente es para el mango de hacha. Este otro es para el hacha. Este marrón oscuro es para las botas. Y este último para el pantalón. Ahora que ya tenemos detallado a cada uno de los colores, regresaré al escenario. Y como podemos ver, debido a que los textos son de color blanco, fácilmente se puede ver. Lo pondré fuera del escenario. Lo voy a redimensionar un poco, ya que no es necesario de que sea grande. Y esta sería una manera de trabajar para los colores, ¿no? La manera ideal es que siempre ustedes creen sus paletas con muestras. Pero si todavía no se sienten en confianza o les parece un poco incómodo, pueden hacer uso de este otro método. Yo cabe decir que lo hice con estos círculos, pero ustedes pueden utilizar cuadrados o cualquier otra figura, ¿no? Ahora regresando a todas las capas, desbloquearé todas. Y a la única que mantendré bloqueada es a la capa de la paleta. Luego, como esta capa es solamente de referencia y no deseo que se vea en ningún momento en la animación, haré clic derecho y la convertiré en guía. Esto mismo lo haré con los textos de trazo y relleno, ya que tampoco deseo que se vean en el video renderizado. Así que haré clic derecho y también elegiré guía. Eso quiere decir que estas dos capas no van a ser visibles en la renderización. Ubicaré sus capas por encima. Para pintar utilizaremos el bote de pintura, que es la tecla K. Esta pinta rellenos y puede ser tanto usada para trazos que han sido hechos con relleno como para trazos que han sido hechos con trazo. Luego con la tecla I invocamos al cuentagotas. Como ustedes recuerdan, el cuentagotas sirve para seleccionar un color. Haré clic en ojos y así ya me permite que el bote de pintura tenga seleccionado a ese color. Ahora para pintar, debido a que a este personaje lo tengo en la capa trazo y al otro en la capa relleno, están en capas distintas. Para poder pintar sin importar en qué capa estén, en las propiedades de herramienta desactivaré la opción de completar capa activa. Teniendo desactivada esta opción, nos permitirá usar el bote de pintura sin importar en qué capa nosotros estemos. Luego, para pintar, también bloquearé a la capa texto. Así solamente tengo desbloqueada a la capa relleno, que es el Kratos de relleno, y al Kratos de trazo. Para que esté en orden, pondré primero trazo. Ahora haré doble clic
en línea de tiempo para que se oculte. Y comenzaré a colorear. Como en este caso tengo la paleta de color en un lado, estos paneles también me ocupan espacio. Entonces lo que voy a hacer es presionar la tecla F4 para entrar al modo de capas ocultas. Así tenemos más espacio en la pantalla para pintar. Ahora, invoco el cuentagotas, selecciono el color de ojos y pinto. Luego el siguiente serían las pupilas. En este caso, pintó todo. ¿A qué se debe? A que en algún sector no está bien cerrado este vector. Entonces podemos tratar de ubicarlo de manera manual para cerrarlo con el pincel. O si no, hacer uso de las propiedades del bote de pintura para cerrar huecos. Vuelvo a presionar F4. Y seleccionaré cerrar huecos pequeños. Haré clic y ahora ya pinto. De ahí regresaré para que no cierre huecos. Vuelvo a ocultar con F4. Y me voy a la siguiente de mi paleta, que vendría a ser los colores de la barba. Escojo, pinto en el otro. Trato de pintar y no logro pintar. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es debido a las herramientas que se han usado. Como en este caso se utilizó relleno, es muy fácil colorear, ya que de forma visible se logran ver los trazos y entonces se puede distinguir si están abiertos o cerrados. En cambio, en este caso, como ha sido pintado con trazo, tendríamos que acceder a la herramienta selección directa, que es la tecla A, y seleccionar al vector. En este caso lo seleccionaría. Y luego tratar de ubicar en qué área los vectores no están unidos. Por ejemplo, acá este vector está cerca, pero como vemos no está cerrado. Entonces tendríamos que hacerle doble clic y hasta que se pegue al otro vector. Pero igual tendríamos que revisar a todititos los trazos para ver que estén cerrados. Esa es una de las principales ventajas que trae pintar con relleno, porque en relleno este problema no tenemos, ya que no trabaja con los vectores sino con los rellenos. Entonces lo que vemos es lo que se cierra. En cambio acá, como les he mostrado, aunque se vea como que la figura esté cerrada, tenemos que entrar a la vista de vectores para distinguir dónde está. Otra manera de revisar al dibujo si está bien cerrado es regresando a las capas y luego, en este caso que es la capa trazo, hacer clic en el modo de vista de contornos, que es haciendo clic donde está el color. En este caso me ubicaría en la capa trazo y haría un clic. Así como podemos ver, ya no se ven el color de los trazos, sino el color de la capa. Entonces esta es una manera un poco más fácil de ver en qué áreas no está cerrado. Por ejemplo, acá fácilmente podemos ver que este terminar de la barba no se ha cerrado. Entonces tendríamos, como les enseñé, con la herramienta selección directa, hacer doble clic y luego ubicarlo hasta que se cierre. Como está fuera de lugar, se tendría que ocultar o si no cortar y eliminar, ¿no? Pero como esta manera de estar cerrando con la vista de contornos es eficaz pero demoroso, lo mejor es que hagamos uso de las opciones de cerrar huecos del bote de pintura. Así la mantendré en cerrar huecos pequeños. Seleccionaré el color y ahora sí pinta sin ningún problema. Pintaré todos los colores que son de este mismo, que vendrían a ser los detalles de las axilas. En este caso acá este personaje me olvidé de dibujarle estos vellos, así que seleccionaré la herramienta pincel con la tecla Y y dibujaré. Luego con selección directa hice clic, lo seleccioné con doble clic y luego con suprimir lo eliminé. Ya.
Regreso al bote de pintura y sigo coloreando. Acá claramente la brecha es demasiado grande, por lo que no la podría cerrar. Entonces lo ideal es que seleccionemos su herramienta, que esta la hice con D, el pincel clásico. Lo cierro y ahora ya pinta. Como vemos, aunque he pintado, no ha pintado todas las áreas y ha dejado ciertas puntas sin pintar. Esto se debe a que lo tenemos en el bote de pintura seleccionado con el modo de cerrar huecos pequeños. Es por esta razón que yo les sugiero que traten de no usar estas opciones, porque cuando es el dibujo, por ejemplo, digamos que este es más pequeño, no sería tan fácil ubicar a los sectores que no se han pintado. En cambio, nos aseguramos que todo el área ha quedado pintada si pintamos con el modo de no cerrar huecos. Así, vuelvo a pintar el mismo área y esta vez sí se pinta todo. Igual acá, no se pintó, pero con el modo de no cerrar huecos, pintaré toditito. Entonces, ¿qué podemos acá ir resumiendo? Vemos que es más fácil utilizar el bote de pintura cuando ha sido dibujado con rellenos. En el caso de los trazos, debemos primero asegurarnos de que están cerrados o hacer uso de los modos de cerrar huecos del bote de pintura. Como vemos, cuando se utilizan los modos de cerrar huecos, el peligro es que ciertas áreas Animate no las interpreta bien y no las pinta. Primero, terminaré de pintar al personaje que ha sido hecho con relleno. Así, solamente iré intercalando entre el cuentagotas para seleccionar el color y luego con el bote de pintura. Como recordamos, podemos también hacer uso de los modos de arrastrar, ¿no? Que se hacen clic y se arrastra. En este caso también me pinto esta área que no debía, así que la seleccionaré, con suprimir la eliminaré. Estoy pintando todo con un modo de no cerrar huecos para asegurarme de que todo el personaje queda coloreado. Así pintaré a todo el personaje. Recuerden que cuando se encuentren con áreas que no están pintadas, lo ideal es que lo cierren de manera manual. De paso podemos ir corrigiendo algunas áreas y luego lo pinten. En esta área no le había pintado al pantalón, así que lo dibujaré y ahora lo pintaré. Así ya tengo pintado a todo el personaje que ha sido hecho con relleno. Viéndolo me parece que está demasiado gris, así que voy a cambiar un poco su color. Para ello seleccionaré manteniendo Shift todo el color. Luego selecciono a todititas las áreas que han sido pintadas con ese color. Y luego con el panel de color lo cambiaré. Y así se cambiará absolutamente todo, ¿no? Listo, ese color me parece que sienta mejor con el personaje. Así que lo seleccionaré con el cuentagotas, luego haré doble clic para desbloqueando la capa de paleta. Y cambiaré ese color, la piel. Ahora pasaremos al siguiente personaje que está hecho con trazo. Y comenzaré a pintar. Para que sea un poco más fácil, ocultaré la capa del Kratos que ha sido hecho con relleno. Y luego a mi paleta la acercaré a esta área, para que esté más fácil su acceso. Luego manteniendo Alt hago clic para que solamente quede desbloqueada la capa de trazo. Oculto el panel y ahora lo pintaré. Pero para evitarnos problemas tendré seleccionado el modo de cerrar huecos pequeños.
En esta área no logro pintarlo ya que el hueco es más grande. Entonces cambiaré a huecos grandes para que así ya se complete. Luego regresaré a la opción de huecos pequeños. Ya, para terminarlo de pintar, volveré a activar la visibilidad del personaje de relleno y esta vez ocultaré a la paleta. Así seleccionaré los colores que me hacen falta. Listo, ya tengo pintado a los dos personajes, tanto al personaje de relleno como al personaje hecho con trazo. Acá veo que había unas áreas que no había pintado, las estoy pintando. Ya está. Con esto podemos ver que esta es la manera básica para pintar, ¿no? Seleccionando y jugando con el modo de cerrar huecos, y si están pintando con relleno lo ideal es que lo cierren de manera manual. Ahora pasaremos a otras diferencias que nos permite el pintado con trazo. ¿Por qué algunos artistas suelen hacer uso del modo de trazo y no del de relleno? Ya que si vamos a utilizar bote de pintura, para el proceso de pintado es más fácil si está pintado con relleno. Pero la ventaja que nos permite el trazo es podemos cambiar fácilmente al color y al grosor y estilo de trazo. Obviamente, como este personaje solamente tiene relleno, no podemos. Si lo selecciono al personaje de relleno, en sus propiedades solamente vemos que es un relleno y podríamos modificar solamente la opacidad. En cambio, cuando selecciono al personaje de trazo, en sus propiedades de objeto, vemos que el relleno tiene las mismas opciones del anterior, pero aparte tenemos las opciones de trazo. En estas opciones de trazo, por ejemplo, nos permite cambiar el estilo. Ahorita están con un estilo simple. No tiene ninguna diferencia en el grosor. Pero podemos elegir, por ejemplo, este que lo que hace es que las puntas sean delgadas y en el centro sea más grueso. Y ahora, como podemos ver, el personaje ha cambiado totalmente. Ahora sus trazos, si lo acerco, vemos que todos los vectores que hice ahora tienen terminaciones en punta. Esta es una de las ventajas de utilizar la herramienta pincel. Luego otro es que podemos seleccionar el bote de tinta, que es la tecla S, y cambiar los colores de cada área. Primero, para que se note, voy a volver a seleccionar a todo el personaje de trazo y en sus propiedades de objeto aumentaré el grosor. Ahora ya es un poco más visible. Lo aumentaré un poco más, lo seleccionaré y lo subiré hasta un 5. Así ya es más visible el personaje. Claro que ya cambió su estilo respecto al otro personaje, ¿no? Ahora con el bote de tinta iré cambiando los colores de los trazos. Hay un estilo que se suele hacer así. Para ello, como vamos a trabajar con el personaje de trazo, ocultaré al personaje relleno. Luego haré doble clic. Me iré al panel color y con el cuentagotas seleccionaré este color. Ahora haré que todas las partes que estén en la piel, que sus trazos sean como ese, pero más oscuro. Ahora selecciono la herramienta y me fijo de que esté seleccionado ese color en el lápiz. Para cambiarlo presionamos la tecla X. Así ya vemos que el color que hemos cambiado ya está como trazo. E iré pintando. Así como podemos ver, estoy pintando cada trazo.
Solamente pintaré los trazos que deseo que están haciendo juego con la piel. Esto le da un estilo totalmente distinto al personaje. No seré muy perfeccionista, ya que, como siempre les digo, el objetivo de este curso es que ustedes aprendan, no de hacer personajes perfectos, ¿no? Entonces, una vez que se entiende la idea, ustedes ya lo pueden replicar y demorarse el tiempo adecuado. Digamos que esos son los que deseo. Después haré que los de la armadura, también seleccionaré ese color, lo oscureceré y con X lo cambiaré para que se vuelva en el color de trazo. Luego elijo la herramienta bote de tinta y también voy pintando los vectores que envuelven a la armadura. Lo mismo haré con la mantita que tiene. Ya. Por ahora sí lo dejaré. Podría continuar y pintar a todo el personaje. Pero como podemos ver, ya el estilo ha cambiado totalmente. Fácilmente así podemos controlar y cambiar el color de trazo y el estilo de trazo de cada una de las áreas del personaje. Esta es una de las ventajas que trae el trazo frente al relleno. Volveré a hacer visible al relleno y presionaré F4 para ver la pantalla completa. Vemos, acá tengo al mismo personaje. Han sido pintados ambos con el bote de pintura, pero luego la ventaja que tiene el trazo es que lo seleccioné y modifiqué el estilo de los trazos y después fui cambiando los colores de cada trazo para que así tenga un estilo distinto. ¿Cuál es la desventaja de hacer uso de este modo? Que cuando ustedes quieran pintar con trazo es necesario de que tengan una computadora, se pueda decir, poderosa, ya que las prestaciones comunes de animación no rendirían para una animación hecha con trazos en las que tengan estilos y distintos colores, ya que el esfuerzo es mucho mayor para la computadora estar analizando cada estilo de trazo que en el caso de relleno, que todo se vuelve uno solo relleno, ¿no? La desventaja de relleno es que no podemos modificar a nuestro antojo los trazos que hayamos hecho, ya que son rellenos y una vez que son rellenos se vuelven un conjunto. En el trazo sí se puede, pero la inmensa desventaja es que una computadora normal no podría correr una animación completa que esté hecha con este método de pintado de trazo. Entonces, mi recomendación es cuando ustedes trabajen, hagan uso nomás del método de pintar con relleno, ¿no? La técnica de pintado con relleno es mucho más fácil y no significa mayor proceso para nuestra computadora. Esa sería en conclusión de la diferencia del pintado clásico entre trazo y relleno. Hola chicos y chicas, bienvenidos a Fitotech. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Ahora, recapitulando, en los anteriores videos ustedes me acompañaron a diseñar y crear a mi personaje Kratos. Primero lo diseñamos e hicimos algunas posibilidades, para luego elegir uno. Después, dibujamos juntos todas las vistas de mi personaje, para así tener la rotación 360. Finalmente, dibujamos las expresiones de mi personaje. Todo esto lo hicimos usando Adobe Photoshop. Ahora es el momento de la animación. Para ello utilizaré Adobe Animate. En este video les enseñaré a crear el rigging de personaje para una animación de tipo cutout. Recuerden que en la descripción encontrarán el curso básico de Animate que tengo. También les comento que estoy subiendo nuevos capítulos semanales al nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde cubro desde lo más básico hasta que logren dominar al programa. Este curso es para miembros del canal. Ustedes pueden ser uno de ellos por menos de $1 al mes. En la descripción les dejaré todos los detalles. Ahora ya no me enredo más y comenzaremos con el tutorial. Para ello tengo abierto Adobe Animate.
Nos encontramos en Adobe Animate. Ahorita tengo la versión 2022 y todos los paneles los tengo en todo este lado. Así que si ustedes están usando alguna versión anterior, van a encontrar los mismos paneles, pero quizás ubicados en distinta forma. Lo que vamos a empezar haciendo es dibujando a nuestro personaje, en mi caso a Kratos. Para ello voy a importar la imagen que hemos estado desarrollando en el transcurso de las anteriores transmisiones. Para importar una imagen, podemos hacerlo desde Archivo, Importar, y la importaremos al escenario, o si no, presionando el atajo Control R. Ya. Acá ya tengo al dibujo del personaje que hemos estado desarrollando en las anteriores transmisiones. Entonces a esta capa la voy a usar como referencia, así que la nombraré Ref, de referencia. Luego haré clic derecho y iré a sus propiedades. A esta capa la voy a volver en una guía. Eso quiere decir que solamente va a ser visible en el programa Animate. Pero si lo renderizamos, las capas guías no son visibles. También le voy a bajar la opacidad al 50% para que sea un poco transparente y que esté bloqueada. Esto mismo lo podemos hacer si nos acercamos donde está el ojo de la capa y mantenemos la tecla Shift. Si mantenemos la tecla Shift podemos regresar a la opacidad al 100% o bajarle a la opacidad que ya le habíamos cambiado. Ahora crearé otra capa en la que iré dibujando. Activaré con esta casilla la capa activa. Eso quiere decir que solamente será visible en la cronología, o sea, en la línea de tiempo solamente va a ser visible la capa que tenga seleccionada. Les comento que para dibujar lo que necesitamos es el mayor espacio posible. Es por eso que los paneles los tengo ocultos. Pero si también la línea de tiempo o todos los accesorios o herramientas que conforman la cronología nos están ocupando espacio, podemos ocultarla. Para ello podemos hacer doble clic sobre línea de tiempo y así se ocultará. Otra forma que también tenemos en Animate de ir a la pantalla completa es con la tecla F4. Pues, si presiono la tecla F4, se habrán ocultado las herramientas, la cronología y los paneles. Así tenemos más espacio. Si queremos solamente ocultar los paneles y que no estén ocupando estas tiras, podemos presionar la tecla F11. Así se volverá todo flotante. Si la vuelvo a presionar, se oculta todo y esta es la pantalla completa que encontramos en Animate. La volveré a presionar F11 para regresar como estábamos, para que tengamos acceso a las herramientas y así ustedes puedan ver las herramientas y colores que use. Ahora presionaré la tecla D. Esta me permite regresar a los colores por default, que son el color blanco y el color negro. Con X podemos intercambiar entre ellos. La herramienta que voy a usar para dibujar será la herramienta pincel, que es la tecla B, el pincel clásico. Esta herramienta de pincel clásico dibuja rellenos. Si ustedes desean también pueden usarla con la tecla Y, que es la herramienta pincel. Esa dibuja en trazos. Pero en lo personal yo prefiero dibujar con relleno, así que voy a dibujar con la tecla B. Si me voy a las propiedades de la tecla B, encontramos que tenemos todas estas opciones. Este no va a ser un tutorial del manejo de Animate, solamente va a estar enfocado en cómo crear rig, pero les estoy explicando un poco de las herramientas que vamos a utilizar. Estamos con la herramienta pincel clásico, tecla B, y tengo activo la presión y la inclinación. Estos dos niveles los tengo activados para que cuando presione al lápiz sea más grueso y si lo hago suavemente será trazos más delgados. Estoy trabajando en una hoja Full HD, es decir, de 1920 x 1080. En las propiedades de documento podemos ver que estamos en 24 FPS, que es la velocidad de fotogramas por segundo recomendable para la animación, 24. Y el tamaño Full HD que ya les mencioné. El color del escenario. Generalmente cuando ustedes recién abren un documento, este está en color blanco.
pero yo les recomiendo que la bajen a un tono de gris, al más suave, ya que así, si es que no hay alguna área blanca que no esté pintada, podemos detectarla fácilmente, ya que como vemos, el color blanco resalta. Pero si este trazo lo tuviera en el escenario de color blanco, sería imposible detectarlo. Es por ello que les recomiendo que utilicen el escenario con un tono de gris suave. Luego, para pintar, utilizaré la tecla K, que es el bote de pintura. Pero empezaremos dibujando. Esto es en cuanto a las herramientas que voy a usar. Usaré el pincel y el borrador, que es la tecla E. No hay mucho que decir sobre la goma de borrar, más que solamente voy a borrar. Estoy en un tamaño de pincel de 15 puntos y el tamaño mínimo de 0, para que este sea el margen de tamaño que fluctúe según los niveles de presión que haga con mi lápiz. Ahora es cuestión de dibujar, solamente repasar. Ustedes también pueden hacer lo mismo con sus personajes. Primero lo pueden desarrollar ya sea en papel o si no en algún programa como Illustrator, o en este caso como este diseño lo hicimos en Photoshop, y luego pasarlo como una imagen, ya que solamente se va a repasar. Ya. Acá ya tenemos a la mano. Tenemos en la animación 2D básicamente dos técnicas, o mejor dicho, dos estilos de animación. Hay muchas más, en el canal pueden ver cada una de ellas, pero en resumen existe la animación tradicional, que es en la que se dibuja cuadro a cuadro, y la animación cutout, que es la animación por cortes. En esta, como les comenté, vamos a hacer la animación cutout, entonces tenemos que tener planeado a nuestro personaje, al rig que vamos a crear, es decir, al esqueleto que vamos a crear, tiene que ser planeado como cada una de sus partes como una parte, ¿no? Es decir, a ver, hay que ver qué partes del personaje va a tener movimiento. Para explicarles, presionaré F11 para ir a la pantalla completa. En la cuestión de mi personaje. Esto varía según los personajes y la técnica que ustedes quieran usar, pero tendría que hacer la cabeza, luego la parte del brazo superior, el brazo inferior, la mano, el cuerpo. Igual acá se repetiría, pero debido a que él tiene una armadura, para que no se vea tieso al momento que se mueva, va a tener un hombro. Y luego debajo del hombro recién estará el brazo. Luego el brazo inferior. Y la mano. Podemos hacer el hacha separada, pero en este caso lo haré una sola. Luego vendría la cadera. Esta mantita que tiene, que está colgando como su faldita. La parte de la pierna superior, la pierna inferior y el pie. Según como nosotros deseemos que tenga movimiento, podemos hacer, por ejemplo, que tenga tobillo y luego los dedos, todo lo demás parte del pie. Ok, entonces, ¿para qué les he hecho esto? Esto es para saber cuántos símbolos tenemos que trabajar, ya que esta animación trabaja en símbolos. Entonces tenemos que hacer un símbolo para la mano, otro para el brazo inferior, brazo superior, hombro, etc. Ya sabiendo esta planificación de su personaje, comenzaremos recién a dibujar. Escogeré la mano que he dibujado. La cortaré con control X. Luego seleccionaré todo lo rojo haciendo un clic en el keyframe y con la tecla suprimir lo eliminaré, ya que solamente era para explicarles. Luego con control shift V lo pegaré esa mano que dibujé en el mismo sitio. Para las articulaciones, cada una de ellas, es decir, cuando se una el antebrazo con el brazo y la mano con el brazo, tienen que tener una unión circular. Ahora depende esto de qué tan perfeccionistas ustedes sean.
en algunos casos se crea otra capa que se pueden llamar como guías. Esa capa también con clic derecho la convertiré en guía para que no se vea en el video renderizado. Y acá se suelen usar algunos marcadores. Generalmente los hacen de color turquesa. Y con la herramienta óvalo, entonces dibujaría. Y luego la dividiría en 4. Luego lo selecciono, con control G lo agrupo. ¿Para qué he hecho esto? Esto se ha hecho para poner en cada parte de las articulaciones. Entonces en esta parte estaría acá. Y le haría que más o menos ocupe el tamaño de la mano. Luego, con Alt, manteniendo Alt y clic, lo duplicaré. Vendría otro para el codo. Igual para el otro lado. Estos deben tener más o menos el tamaño de la articulación. Bueno, y así ustedes pueden ir haciendo con todo, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Nos sirve para que en el centro es donde pongamos al punto de anclaje, que es el punto a partir del cual va a rotar la articulación, y luego para que lo repasemos y tenga este redondez, y así cada una de las partes se una. A ver, ahora les explico con un ejemplo. Regreso a la capa donde estoy dibujando. Entonces la mano tendría que ser de esta manera. A las capas de guías las voy a poner por debajo. Ya, entonces acá tenemos a la mano. Tiene ese círculo y su punto de anclaje debería ser acá. Luego lo seleccionamos. Y presionamos la tecla F8 para volverlo en un símbolo. Acá le pondré mano Kratos. Y la siguiente parte del brazo la dibujaría ya está, de esta manera. Luego selecciono todo, deselecciono la mano para que solamente quede seleccionado el brazo, y luego presiono F8 y lo convierto en un símbolo. A este lo nombraré brazo down, ¿no? Para su parte de abajo. Luego con la tecla Q, la herramienta transformación libre, haremos un clic en cada símbolo y veremos su punto de anclaje, que es este punto blanco. Este punto lo debemos ubicar justo donde está este marcador que hicimos. Igual acá, su punto de anclaje iría acá, en el centro. Entonces, ¿eso que nos va a permitir? Que cuando lo movamos pueda girar y todo el tiempo el brazo esté dentro de la siguiente articulación y no se vea deforme, porque siempre las uniones tienen que ser círculos. Así, si la otra también tiene este círculo, se complementan las dos. Igual con la mano, si la roto, podemos ver que tiene un movimiento total y siempre va a ser visible. Esa es la manera de trabajar. Como les estaba mencionando, dependiendo de qué tan perfeccionista ustedes sean, pueden usar estos markers o dibujarlo directamente al pulso, teniendo una idea de cómo se va a conectar con la siguiente articulación. Ya acá ya tengo dibujada la mano y al brazo inferior. Ahora pasaré a la cabeza. Acá, dependiendo de lo complejo que tengamos a nuestro rig, podemos separar los ojos, separar las cejas, la boca. A ver, para que sea lo más expresivo posible, empezaré dibujando su barba. Pero cuando mi personaje hable,
si nosotros hacemos un estudio del rostro, la nariz no suele cambiar. Solamente en unas expresiones muy puntuales y exageradas. Pero si no, la nariz sigue siendo estática. Luego la parte superior, lo que vendría a ser sus cachetes, tampoco van a variar. Prácticamente no van a variar cuando hable. Pero lo que sí variaría sería la parte inferior de su barba. Ya que, por ejemplo, si el personaje abre bien la boca, para que se vea bien, entonces la barba tendría que ir más por abajo, ¿no? ¿Para qué les digo esto? Para que entendamos cómo dibujar cada uno de nuestras partes en este sentido de sus facciones, ¿no? Entonces la cabeza sería la nariz, que es la parte fija. Luego esta parte de la barba hasta ahí. Hasta ahí. Luego la oreja. La otra oreja. Ya. Acá tengo dibujado, como podemos ver, la cabeza, las orejas y solamente la parte superior de la barba. A todo ello lo voy a seleccionar y presionaré la tecla F8. A esta le voy a poner como cara base. Luego voy a dibujar los ojos, haciendo siempre uso de los distintos niveles de presión e inclinación que nos permita nuestra tableta. En el canal ustedes pueden encontrar algunas opciones que recomiendo de tabletas y monitores gráficos, ¿no? Pero también lo pueden hacer con el mouse, pero es una tarea un poco más tediosa. Y cuando se utiliza el mouse, lo ideal sería que utilicen mejor la herramienta pluma. Y podrían primero dibujarlo en Adobe Illustrator, ¿no? Pero como en este video vamos a hacer totalmente usando solo Animate, les recomiendo de que tengan una tableta gráfica. Ya, ahora tengo a los ojos. Estos ojos los seleccionaré con la tecla Shift y luego F8 los pondré como ojos, ¿no? Ojos Kratos. La ceja también haré lo mismo. La seleccionaré y F8 la volveré en ceja. Cabe decir de que cuando los vuelvo en ceja, como es para una animación, en tipo deben estar en gráfico. Y el registro en el medio. Acá tenemos una ceja, puedo arrastrar con Alt para duplicar y luego con el panel de transformar lo voltearé. Sí, ya tenemos la otra ceja. Finalmente ahora la parte inferior de la barba. A esta también la seleccionaré. Y presionaré F8 y colocaré como boca barba. Ya tenemos a todas estas partes, cada una en un símbolo. Ahora lo que voy a hacer es a todos estos símbolos los voy a volver en un símbolo. Es decir, en un símbolo principal que contenga a los demás símbolos, ¿no? Selecciono todo, así he seleccionado a todos estos símbolos y presiono otra vez F8. A este le voy a poner como cara Kratos. Esto que nos permite que ahora manejo todos los símbolos agrupados. Y para los que no saben, para editar un símbolo, hacemos doble clic. Así entramos dentro de este símbolo. Activaré mi línea de tiempo para que sea visible. Ahora, ¿qué podemos hacer? En este caso de la cara voy a hacer de que el personaje tenga distintas expresiones, por lo que en su línea de tiempo voy a crear más keyframes para que sea de una manera un poco más organizada. Los vamos a distribuir en capas. ¿Cómo se hace esto? Seleccionamos a todos los símbolos y luego clic derecho. Y buscamos la opción distribuir en capas.
También podemos utilizar el atajo Control Shift D. Al hacer clic, vemos que en la línea de tiempo se ha creado una capa que contiene a cada símbolo. Tenemos para la cara base, los ojos, cada una de las cejas y las barbas. En el caso de las cejas, las voy a hacer que estén en una sola capa. Así que selecciono estas dos, hago clic derecho y elijo combinar capas. La nombraré cejas. Listo. Ya tenemos a estas caras y cada uno en sus capas. Ahora al lado crearé otros keyframes presionando la tecla F6 para keyframe. O si no, haciendo clic derecho, inserta fotograma clave. Fotograma clave en inglés es keyframe. Ya. La primera sería esta cara, que sería la expresión neutral, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo hacer distintas expresiones. Si ustedes recuerdan, también hicimos varias expresiones para mi personaje en otro video. Pero para no hacerlo el video largo, no vamos a crear muchas, ¿no? Solamente las que vamos a utilizar en este ejemplo. Haré de que la barba en otra crezca y, por ejemplo, abra bien la boca. Así que entraré dentro del símbolo de la barba con doble clic. Y crearé un fotograma clave vacío con la tecla F7. Aprovecho la pausa, chicos, para agradecer a todos los que están presentes y también para pedirles que si ustedes les está gustando el video, lo compartan para que así podamos llegar a más personas interesadas en la animación. Creo un fotograma clave vacío. Activaré piel de cebolla o papel de cebolla para ver el anterior fotograma. Ahora haré que la boca sea grande. Al abrir la boca, la barba tendría que ser un poco más grande. Entonces la dibujo un poco más grande. Luego, otra boca más haré. Tenemos ya la neutral. Y con la boca abierta. Hagamos una intermedia. F7, fotograma clave vacío. Piel de cebolla. En este caso, como la boca no ha distorsionado mucho, la barba la regresaría más o menos al tamaño inicial. Recuerden que en cualquier programa con control Z pueden deshacer. Una boca más haré, F7. Acá podemos hacer de que tenga, por ejemplo, una boca así. Como que está apretando los dientes. Entonces es una boca que es un poco más ancha, así que la barba debe ser un poco más ancha y angosta. Ya está. Trabajaremos al comienzo con estas barbas, ¿no? O sea, con estas 4 tipos de bocas. Regresaré a la cara de Kratos. Como todos son símbolos, los seleccionaré, luego miré a sus propiedades y activaré la reproducción de único fotograma. Esto lo hago por precaución, para que en cualquier momento yo pueda cambiarlas y si es que alargo la línea de tiempo no estén moviéndose como locas, ¿no? Acá tenemos la misma expresión, pero en la segunda vamos a cambiar. Entonces hago clic, selecciono la boca grande. Podemos hacer, para que sea un poco más expresivo, de que cuando el personaje abra la boca, la ceja se levante un poco. Luego crearé más keyframes con F6. Elegiré la siguiente boca. En este está gruñendo, así que
Puedo hacer que para esta expresión las cejas estén más pegadas a los ojos. Acá también podemos crear nuevos ojos. Presionaré F7 para insertar un fotograma clave vacío. Luego papel de cebolla. Si está enojado, podemos hacer una distinta expresión con el ojo. Que se dilaten un poco las pupilas. Acá podemos hacer que en esta expresión tenga una arruga entre las cejas. Entonces esa puede ser su expresión de ira. Aprovechando que estamos en esta área, también voy a hacer una pequeña animación para el parpadeo. Utilizando como base esta. Presionaré F7, insertaré un fotograma clave vacío. Y luego para un parpadeo está compuesto de 3 keyframes. El keyframe que está abierto, que sería este, el ojo totalmente abierto. Uno que esté medio cerrado el ojo y otro que esté totalmente cerrado. En este estaría medio cerrado. Le hago esos detalles ya que mi personaje Kratos, para los que han jugado, es una persona amargada y un poco gruñona, por lo que aún en el parpadeo debe expresar su carácter. Y en este último fotograma clave vacío, haría el ojo totalmente cerrado. Entonces ya tenemos distintas expresiones para el ojo. Regresamos otra vez al símbolo de la cara. Para esta expresión que está renegando, le pondré el de los ojos saltones. Entonces tenemos neutral, abierta, cerrada. Seguiré creando las demás. Acá regresaré a los ojos normales. Se pueden hacer infinidad de expresiones. Pueden buscar referencias en internet. O si no, utilizar espejos y ustedes actuar en un espejo y luego recalcar esas las expresiones y arrugas que hagan, ¿no? Para las distintas expresiones. Tenemos esta boca. Finalmente haré para cuando está cerrando el ojo. Es decir, cuando está parpadeando, que la boca esté neutral. Recuerden que para acceder a los fotogramas que ustedes han hecho dentro de cada símbolo, seleccionan el símbolo y luego se van al panel selector de fotogramas. Si ustedes alguno de estos paneles no tienen, pueden ir a ventana y buscarán el panel que buscan o el que he mencionado y le harán un check para que aparezca. Por ejemplo, buscaré el selector de fotogramas y al hacerle clic se desplegará. Ya, en esta medio cerrado, junto que cierro un poco los ojos, también las cejas que se unan un poco. Y en este que esté la boca también que siga neutral. Y que los ojos ya estén totalmente cerrados. Al estar totalmente cerrados, las cejas también acompañarían al gesto. Ya tenemos todas las expresiones de esta cara, ¿no? Podemos hacer, como les he mencionado, muchísimas más, pero con estas ya basta. Ahora a comenzar a pintar. Para pintar, haré clic en la referencia de imagen con al ojito
manteniendo Shift para que regrese a sus colores principales. Y podemos crear paletas. Utilizamos la herramienta cuentagotas, que es la tecla I. Hacemos un clic, así tenemos seleccionado el color. Y luego con el panel muestras podemos crear una carpeta, haciendo clic aquí. Una vez creada, la seleccionan y añaden ese color que tienen seleccionado con el cuentagotas en más. Así pueden ir creando su paletas. Yo ya me adelanté a esta parte y ya tengo los colores que se van a utilizar. Por ejemplo, el color que no tengo es el de los ojos. Así que lo selecciono con el cuentagotas, tecla I. Y luego selecciono mi carpeta Kratos y doy más. Así ya se incorporó. Acá lo tengo ubicado en 2 paletas. Cada una de las paletas se puede crear haciendo clic aquí. La parte superior es para la cara y el resto para el cuerpo. Entonces, como estos son los ojos, irían en la parte superior. Ocultaré ya la capa de referencia. Entraré dentro del símbolo de cara de Kratos. Y tenemos que ir ingresando a cada parte para ir coloreando. Desplegaré mi panel de muestras. Haré visible solamente la carpeta de Kratos. Entraré al ojo, selecciono el color, lo pinto. Lo ideal es que pinten de frente todos los keyframes que encuentren. Pueden ir pasando uno por uno, utilizando punto o coma. Entonces, primero todos los que son de color rosado. Estoy utilizando el bote de pintura, tecla K, con la opción de no cerrado de huecos. Luego la pupila. Y finalmente podría pintar las partes blancas de la cara, pero en este caso, como la cara ya va a estar pintada, no es necesario. Luego me voy a la barba, hago doble clic. Para utilizar el bote de pintura tiene que haber figuras cerradas. Como no están cerradas, entonces seleccionamos el color de la barba, en este caso que es este. Y luego con la herramienta pincel clásico cerraremos la figura de esta manera. Lo haré en todas. En todas las bocas que hemos creado. Ya, ahora que ya las tengo todas, con el bote de pintura comenzaré a pintar. Acá no puedo pintar y es debido a que hay una brecha. Podemos cerrarla de manera manual, así el bote de pintura ya lo captará, o yendo a sus opciones de bote de pintura y cerrar los huecos según el tamaño de hueco. Ya tenemos a las barbas. Regresamos. Ahora pintaré la cara base. Completaré la barba y luego el color de la piel. Este dibujo lo estoy haciendo sin sombras ni luces para que sea más rápido. Ahora, recordando a mi personaje, tiene un tatuaje rojo en la cara. Así que regresaré, seleccionaré el blanco, lo eliminaré con suprimir y le dibujaré ese tatuaje rojo que posee. Para dibujar, como vemos, por más que dibuje encima de las demás, siempre quedan mis trazos por detrás. Eso es debido a que en las opciones de mi pincel tengo seleccionado el pintar detrás. Para que así todos los trazos que haga siempre queden por detrás de los que ya tienen color. Ya, ahora lo pintaré del blanco. Ya tengo la cara. Lo único que me faltaría serían las cejas. Y repasaré. Como vemos, ya tenemos todas las expresiones. Pero acá este es del tip que al comienzo les dije. Como el color de escenario no es blanco, puedo notar que en ciertas partes los dientes no los he pintado. Así es más fácil detectar qué sectores no hemos pintado. Entonces colorearé, en este caso los dientes, y también la lengua, pero con otro tono. Ya, ahora sí. Ya tengo
las distintas expresiones. Acá casi todo me gusta, a excepción de que el tatuaje no se ve muy real al momento de que cierre el ojo. Así que entraré dentro del ojo, elegiré ese color rojo y haré que en estas partes, cuando está cerrando el ojo, el rojo acompañe al movimiento del ojo, ¿no? Igual acá. Solamente pinto esa parte, ya que el rojo del fondo se complementaría. Acá vemos que no me quedó bien debido a que el ojo está por encima de la barba, así que lo corregiré. Lo estoy borrando con la herramienta borrador. Ya. Regresamos, ahora sí. Ya se ve más natural su movimiento de ojo. Ya. Regresamos al escenario principal, donde ya tengo también esta mano y esta. Acá podemos seguir repasando a nuestro personaje, como les he mencionado, en cada parte. Volverla en símbolo y luego pintarla. Pero como esto es un video en vivo y hacer a todo el personaje me tomaría mucho tiempo y sobre todo los aburriría a ustedes, ya han visto cuál es el proceso. Me iré a otro escenario, donde ya lo tengo dibujado a cada una de sus partes. Al cuerpo, al brazo, a cada una de ellas. Luego me iré al panel biblioteca. En el panel biblioteca tenemos a todos los símbolos, ¿no? Todos los símbolos e imágenes que hemos importado. Acá buscaré la cara de Kratos que hemos hecho y la arrastraré. Luego lo ubicaré en esta parte, que es más o menos donde debería estar. Sí, creo que ahí. Ok. Ahora que ya lo tenemos, como vemos, algunas partes no están ubicadas en la parte correcta. Así que entraré a pantalla completa con F4. Ciertas partes tienen que estar detrás, otras tienen que estar delante. Para hacerlo tenemos dos formas, ya sea con los shortcuts o con la opción del clic derecho. Por ejemplo, decíamos que el cuerpo esté al fondo de todos los demás símbolos. Lo seleccionamos, hacemos clic derecho, organizar, enviar al fondo. Pero este brazo tendría que estar, la parte del brazo superior tendría que estar por debajo del cuerpo. Entonces igual podemos hacer clic derecho, organizar y elegir enviar detrás. O si no, seleccionarlo y manteniendo control, utilizando las flechitas de nuestro teclado, ya sea para subir o bajar, podemos enviarlo detrás. Lo que hice fue presionar control y la flechita de abajo. Igual con esta. Así ya tengo esta parte bien ubicada. Luego acá el brazo. Como vemos, el H está por detrás, debería estar por delante. Así que a estas dos piernas las seleccionaré manteniendo Shift. Y luego presiono Control y las envío atrás presionando la flecha. Ya está. Esta faldita que tendría que estar por detrás de la cadera. Si la presiono, Control, para atrás. El hacha tendría que estar por encima, así que la seleccionaré y presioné Control y esta vez flechita para arriba. Para arriba. Ya está. Este brazo debería estar por encima de la mano. Entonces igual, Control, flecha para arriba. Este brazo debería estar encima de este otro. El hombro por encima de todo. Me parece que ya lo tenemos organizado al personaje. Ahora elegimos la tecla Q, que es para la herramienta transformación libre. Seleccionamos a todo y luego con el panel de propiedades elegimos la opción de reproducir fotograma gráfico. ¿Por qué lo hacemos? Porque
Como es para una animación, si por ejemplo hago crecer a la línea de tiempo, extiendo la duración de este keyframe con la tecla F5, vemos que como muchos símbolos contienen otros, al moverlos, al mover al cabezal, comienzan a cambiar de símbolos de una manera sin control, ¿no? Sin medida. Es por ello que seleccionamos todo, nos vamos a sus propiedades y elegimos el fotograma único. Así, por más que movamos el cabezal en el transcurso de la línea de tiempo, ya no cambiará. Estarán fijas. Hecho esto, el siguiente paso es comenzar a ver los puntos de anclaje, porque ahorita no he cambiado ningún punto de anclaje. Todos están por defecto en la mitad, ¿no? La rotación no es la que debe. Entonces, como les expliqué al comienzo, podemos cambiar el punto de anclaje utilizando esos círculos de referencia o hacerlo a nuestro cálculo. Agarramos la herramienta transformación libre, nos acercamos el cursor al punto de anclaje y luego lo movemos hacia donde debería de rotar. Esto lo hacemos con cada una de las partes. Listo. Ya he cambiado el punto de anclaje de cada uno de los símbolos. Ahora las rotaciones ya son como lo que deseo. Hecho esto, tenemos que distribuir a todos estos símbolos en distintas capas. Igual como lo que hicimos con la cabeza. Para ello, seleccionamos a todo el personaje, luego clic derecho y distribuir en capas. Así ya tenemos una capa por cada parte, ¿no? Por cada símbolo, con sus respectivos nombres. Luego un consejo que les doy es que cuando creen su personaje, como lo más probable es que su personaje sea uno de los tantos que va a haber en la animación, lo agrupen en una carpeta. Crearé una carpeta, esta carpeta la nombraré Kratos, luego seleccionaré todo con Shift y las incluiré dentro de la carpeta Kratos. Así ya no es tan visible y puedo manejar la carpeta manejando todo. Lo siguiente que vamos a hacer es ya la técnica de rigging. Existen distintas técnicas de rigging en Animate. Podríamos hacer la de huesos, pero en lo personal a mí me gusta tener la mayor libertad de todo el personaje para poder cambiar las caras, las facciones y tener un control total. Para ello haré uso de Parents and Childs. Claro que para ciertas cosas de rigging se pueden hacer uso del rigging moderno, si es que están utilizando la última versión de Animate, o también se podrían instalar algunos plugins que nos permiten el rigging. En este caso, como tengo el tutorial, la versión Animate tal como viene por default, vamos a utilizar los Parents and Childs. Parents and Childs está en inglés, quiere decir que es padres e hijos. ¿Por qué padres e hijos? Ya que va a haber capas que son hijos y estas capas hijos deberán seguir a las capas padre. Por eso es que se llaman Parents and Childs. A ver, ahora yendo ya al ejemplo. Por ejemplo, la mano con la hacha tendría que ser el child del brazo, ¿no? El brazo sería el parent y esta mano sería el child. Ampliaré a toda la cronología. Para los que no saben, la cronología es todo este panel que incluye la línea de tiempo, los fotogramas, las capas, las herramientas de cronología.
todo este panel se le denomina cronología. Entonces cuando me refiero a cronología me estoy refiriendo a que estoy moviendo a todo este panel. Acá tenemos visible a todas las capas. Activaré esta casilla, que es el de panel principal, que lo que hace es mostrarnos las parents and childs, el emparentado de capas. Acá tenemos al personaje. Para este personaje haremos clic y arrastraremos hacia el parent que va a tener. Entonces la cabeza, la cara Kratos, vendría a ser el hijo del cuerpo. Es decir, la capa cara debe seguir al cuerpo. Así que buscaré cuerpo y le haré clic. Luego el hombro también debe seguir al cuerpo. Brazo up, es decir, la parte superior del brazo. Este deberá seguir también al cuerpo. Brazo down es la parte inferior del brazo. Este seguirá, en cambio, al brazo up. Y la mano deberá seguir al brazo down. Luego igual. Este es pierna down. Es la pierna de abajo. Para que se vean todos los nombres. Ya. Este es el pie. El pie seguiría a la pierna down. Y luego ubicaría la pierna up. Este down seguiría la up. Y la up al cuerpo. Quizás para los que por primera vez están viendo el emparentado de capas pareciera un poco complicado, pero es muy fácil. Después de un par de veces que lo hacen ya no necesita ninguna explicación. Solamente tienen que analizar qué parte va a seguir a cada parte, ¿no? Ok. Este pie seguiría pierna down. Y a su vez pierna down debería seguir a su pierna up. Y la pierna up al cuerpo. La cintura. Acá podemos hacer que la cintura siga al cuerpo o viceversa, que el cuerpo siga a la cintura. Podemos hacer que el cuerpo sea el gran papá, es decir, que todas las capas sigan al cuerpo, o si no, que la cintura, que todos sigan a la cintura. El problema es que si rotamos un poco la cintura, estaría rotando a todo el personaje. Entonces, lo mismo pasaría con el cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Podemos hacer uso de una capa guía. Crearé una nueva capa. A esta capa la nombraré guía. Para que no sea visible en la renderización de video, es decir, en el video, la volveré en capa guía. Acá utilizaré la guía que hice. Para no estarla volviendo a dibujar, la copiaré. Ya, este será como el control de nuestro personaje. No será visible en el video convertido, pero será visible en Adobe Animate. Entonces, todos van a seguir a la capa guía que hemos creado. Es decir, el cuerpo seguiría a la capa guía. Y luego la cintura también seguiría a la capa guía. Habiendo hecho este cambio de que vamos a crear al personaje con capa guía, haré que las piernas up no sigan al cuerpo, sino guíen a la cintura. Ubicaré la pierna up y haré que siga a la cintura. Lo mismo con la otra pierna up. Eso quiere decir que la parte inferior estaría siguiendo a la cintura, mientras que toda la parte superior estaría siguiendo al cuerpo. Y a su vez el cuerpo y la cintura estarían siguiendo a este control. Luego acá tenemos brazo up. Este seguiría al cuerpo. Su brazo down. Y la mano seguiría al brazo down. ¿Qué me queda? Acá podemos ver que la falda. La falda debería seguir a la cintura. Entonces ya tenemos creado, o mejor dicho, guiado a nuestro personaje. Ya está listo para una animación.
Presionaría F4, pantalla completa. Luego con la herramienta transformación libre podemos ver. Si muevo al brazo, la mano le sigue. Si muevo a este brazo, también la mano le estaría siguiendo. Igual con las piernas. Acá hay un problema. Esta pierna ha quedado por encima de la falda. La falda debería estar encima, entonces lo organizaré. Si muevo la cintura, podemos ver que las piernas estarían siguiendo a la cintura. Y finalmente, este control que hemos hecho, si lo muevo, estaría movilizando a todo el personaje. Entonces, como les mencioné, con esto ya está rigueado el personaje. Regresaré a las capas, ya ocultaré el panel de control. Ya está oculto el panel principal. Ya está. Esto fue en cuanto al rigging de personaje. Ya, ahora de una manera muy rápida, haremos una pequeña animación. Para que no solamente hayan aprendido a riguearlo, sino que también puedan ver cómo se puede animar. Para ello, crearé otra capa. A esta la nombraré Ref Caminata. Vamos a hacer una animación muy sencilla en la que simplemente Kratos camina un poquito y luego saluda. Entonces, acá yo tengo mi referencia en la biblioteca, mi referencia de una caminata. Y simplemente este personaje, el cual si entro, podemos ver que está hecho en trees, es decir, un keyframe por cada 3 fotogramas. Y si muevo, él ya tiene una caminata. Cada uno de ellos es un dibujo. Cada keyframe es un dibujo. Si activo la reproducción en bucle o reproducción indefinida, amplío su rango y podemos ver que este bosquejo está caminando. Esto es para saber más o menos cada cuánto tiempo tiene que levantar y cómo sería el movimiento. Obviamente al ver a este personaje está caminando muy feliz, ¿no? En cambio Kratos, si le ponemos y le recreo esta misma caminata, no encajaría la caminata con su personalidad. Así que vamos a hacer algunas variaciones. Regresaré al escenario. Y acá tengo a esta cara, ¿no? Pero sería un poco raro de que el personaje esté caminando mirando a un lado. Para ello, en otro video hicimos la rotación de personaje. Así que vamos a hacer uso de ella. Para eso entraré dentro de la cara. Crearé otra capa. Y con control R importaré la imagen que tengo de la rotación del personaje. Ya. Este documento lo hicimos también en Photoshop juntos. Y vimos que hicimos toda la rotación de personaje. Entonces la que acá me interesa sería esta, la de 3/4, ya que el cuerpo que hemos usado es el de 3/4. Así que lo ubicaré por acá. Luego presionaré Shift y a su capa la volveré translúcida. La bajaré. Crearé fotogramas claves vacíos con la tecla F7 para hacer nuevo dibujo. Abajo con F5 para insertar un fotograma. Y dibujaré. En esta vez en la capa cara haré todo el dibujo. Lo haré de una manera un poco más rápida. Ya, ahora lo pintaré.
Ya está. Ya tengo a la cara de Kratos. Como ya no necesito la capa de vistas, entonces esa capa la eliminaré. Ahora activaré el piel de cebolla para ver dónde estaba ubicada la cara y redimensionar a mi cabeza para que dé la impresión de que está girando. Ya como podemos ver, entonces acá ya hay una rotación. Podemos hacer que el personaje esté en algún momento mirando a un costado. Regresaré al escenario. Y como al comienzo nuestro personaje lo que va a hacer es caminar, lo que haré es que esté seleccionado con la cara de 3/4. Luego, como podemos ver en esta parte, este brazo está un poco arriba y está por delante. Así que haré que el hacha, como pose principal, o mejor dicho, la primera pose, esté así. Luego, esta pierna tendría que estar acá adelante y esta así. Luego, la pierna estaría un poco para atrás. Obviamente así no puede caminar debido a que este pie está de frente, pero yo ya había dibujado otros pies. Así que seleccionaré este. Pero acá tenemos un pie que está pisando, que está doblando. Así que dibujaré dentro del símbolo de ese pie un nuevo pie. Utilizando el papel de cebolla para ubicar dónde estaba el anterior keyframe. Y acá tendría que estar el pie. Entonces ese pie que he dibujado es el que seleccionaré. Haré. Para saber en relación dónde está el piso, crearé una línea guía. Activaré entonces la regla. Crearé para que así siempre sepamos dónde está el suelo. Este brazo tendría que estar un poco por detrás. Algo así. Ya tenemos la primera pose. Ahora activaré el fotograma clave automático. Si ustedes no lo tienen porque están usando otra versión de Animate, pueden insertar el fotograma clave de manera manual, o sea, con la tecla F6. En este caso lo tengo activado de manera automática. Así cuando yo mueva, en automático en la línea de tiempo se creará un keyframe. Ahora avanzaré 3 keyframes, ya que sé que él está hecho en trees. Entonces en el cuarto fotograma, pasado 3 fotogramas, el cuarto fotograma cambia la posición. Entonces como vemos, la diferencia es que ahora está pisando y levanta el otro pie. Así que tendría que levantarlo un poco. El pie ya deja de estar doblado. Ya, estaría pisando. Por ende, si notamos al personaje, si le creo una línea guía acá en la cabeza, al momento de pisar, baja. Todo el cuerpo baja. Entonces, a lo haré que baje. Como controla a todo Kratos, con eso ya hemos hecho de que baje todo el personaje. Luego, ahora que ya está dando ese paso, vemos que este brazo, el que está por detrás, se va un poco más atrás. Hacemos que vaya un poco, gire un poquito. En cambio el otro hace un movimiento en relación al ritmo, ¿no? Acá, como voy a utilizar a mi personaje para una parodia, le he dibujado unas tetillas. Pero estas tetillas, si entramos dentro del cuerpo, vemos que he dibujado unas cuantas posiciones. Unas tetillas que están en la posición que han visto. Luego otras como que suben, bajan, voltean, giran.
Esto de las tetillas lo he hecho para que sea un poco cómico, pero también para que se mueva en sentido a lo que Kratos está moviendo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Ya que acá Kratos está pisando, entonces está bajando. Por ende, entonces la gravedad haría de que si él está bajando, entonces la tetilla tendría que subir. Por lo que acá haría clic y seleccionaría a la tetilla que está subiendo. Así haríamos que acá, así, y acá baje. Un fotograma más haría de que regrese a esa posición. Entonces, con esto logramos un pequeño rebote. Luego, ¿qué más? Me iría ya otros 3 frames más hasta que él cambie de posición, ¿no? Para completar la caminata. Acá, analizando, está pisando más y está bajando un poco más el personaje. Por lo que en este pie crearé otra línea guía para saber en relación al suelo. Y entonces en esta posición haríamos que el personaje baje, pero ya no tanto, un poco más nomás. Al bajar, entonces como el pie quedó por debajo de esta línea guía, eso quiere decir que tendría que levantarlo un poco para que el pie siempre esté pisando el suelo. El otro, en cambio, el otro pie se levanta más. Acá le podría hacer en sus tetillas que hay un pequeño rebote. No hay mucho movimiento ya en los brazos, pero ya este brazo comienza a regresar a su posición, a la primera posición. Así que haré que giren ya un poquito para allá. Este también, que gire un poquito. Luego pasaré a la siguiente. Acá hay un movimiento brusco hacia arriba. El personaje sube. Entonces, si va a subir, vamos a hacerlo que suba con este control. Luego, las dos piernas se alinean. Acá me estoy olvidando de algunos movimientos complementarios, como el de la falda. Entonces, cuando él pisa, lo correcto sería que esta falda se mueva un poco para adelante. Un poco más adelante. Son las acciones complementarias, ¿no? Parte de los 12 principios de la animación para que la animación se vea un poco más real. Luego, al subir, la falda tendría que retroceder. Esta pierna avanzaría a este lado. La falda tendría que estar un poco más por delante. Estoy teniendo un problema con mi teclado. No está funcionando bien la flecha. Ya, este entonces estaría así. Esta pierna un poco por acá. Ahora ya está esa parte, ya está acá. Pasamos al siguiente movimiento. Como vemos, se mantiene a la misma altura, pero ya la pierna comienza a subir. Entonces, haríamos que el personaje suba la pierna. Podría ser que la faldita suba. Y esta de acá retroceda. Acá ya después es cuestión de revisar los keyframes y ir viendo cuáles van delante, cuáles van atrás. Acá el brazo otra vez un poco para atrás. Este ahora para adelante. Quiero que gire, pero más discretamente ya. Acá, cuando él sube, entonces las tetillas tendrían que bajar. Entonces le giré el de las tetillas para abajo. Entonces, para que haya un rebote, luego esas tetillas tendrían que regresar a su posición normal. Y acá
un poquito más alto. Para que haya un rebote de las tetillas, ¿no? En relación a su movimiento. Luego la siguiente es una patadita para adelante. Entonces el personaje tendría que poner la pierna adelante y la otra por detrás. Otra vez utilizaría el pie que está doblando. Vemos que el personaje baja ligeramente, así que haremos que el control baje todo el cuerpo de Kratos. Este bracito subiría un poquito. Muy discreto debido a que es un personaje grande y voluminoso. Este se iría un poco para atrás. Luego pasaríamos a la siguiente posición, en la que este pie está pisando. Entonces ahora bajaría el personaje y toda pierna bajaría. Esta otra se iría para acá. El pie regresaría otra vez a la otra posición. Cabe decir que esta animación de caminata lo estoy haciendo de manera rápida, ya que es para fines educativos. Ya después lo voy a pulir y ya ustedes verán el resultado final, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo solamente para que ustedes aprendan cuál es el proceso. Ya. Si notan al hacer eso, esta pisada, esta mano bajaría un poco. Y este brazo igual, la mano. Luego nos iríamos a... Acá puedo hacer también un pequeñísimo rebote de tetillas. La selecciono, hago que suban un poquito. Y luego acá regresen a su posición original. Entonces hay un pequeño rebote, ¿no? Ya. Haré clic para ver hasta dónde es. Y para que se complete el ciclo de caminata, este es un ciclo de caminata, quiere decir que se puede repetir indefinidamente y siempre va a parecer de que está caminando, es hasta el fotograma 30. Así que regreso a Kratos y haré de crecer todo hasta el fotograma 30. Para eso lo ubicaré acá, hago doble clic, presión F5. Así he crecido la exposición de todos los fotogramas hasta el fotograma 30. Ya regresamos a la última posición, ¿no? Avanzamos 3 más. Y otra vez las piernas se comienzan a juntar. Entonces bajaría. Rotaría un poco. Este pie pisaría bien. Este brazo sería para atrás y este para adelante. Haremos que también la manito gire un poco para adelante. Luego la siguiente. Otra vez sube. Entonces elijo control, hago que suba. Al subir, la tetilla tendría que bajar. Puedo hacer que el personaje se vaya un poquito para atrás al momento de subir. Eso le da un poco más de credibilidad en el movimiento. Este brazo pasaría un poco por delante. Igual este un poco ya por detrás. Y en los pies, ¿no? Lo pisa y comienza a levantarlo.
Entonces este sería el que ahora pisa. Comienza a levantarlo. Más o menos. Ya, un pasito pequeño, pero más o menos es la intención. Ya, hecho esto, su última posición sería que el personaje sube más. Acá podría ser un rebote de tetilla también. Podría ser este de acá. Así cuando se conecte con el último hay un pequeño giro. Sube más y una pierna estaría por detrás. Cambiaría al pie doblado. Haría que pise. Pondría en relación a su línea de suelo. Y haría que la otra suba. Entonces haría que este brazo suba también. Retrocedo un poco. Ya. Entonces más o menos ya está la caminata. Acompañando esto, también haré unas pequeñas rotaciones del hombro. Empezaría este hombro por acá. Luego acá ningún movimiento. En este otro, como está subiendo, podemos hacer que este gire un poquito para este lado. Luego que se vaya más para atrás. Para que parezca de que esta parte de armadura no está soldada al brazo, ¿no? Ya está. Hemos terminado este ciclo de caminata. Activaré la reproducción en bucle. Y así podemos ver que ya tiene un poco de caminata. Como les mencioné, esta caminata todavía no se ve muy bien porque faltaría pulirla, ¿no? Sobre todo porque tendría que chequear acá la organización de las piernas, cuáles van detrás, cuáles van atrás, ¿no? Pero ya se entiende. Ahora que ya tengo este ciclo de caminata, ya no necesito la referencia de este personaje caminando, así que lo eliminaré. Ahora seleccionaré a la carpeta, haré clic derecho y elegiré cortar capas. Haré sí. Y luego control F8. Crearé un nuevo símbolo. Este lo llamaré Kratos caminando. Luego acá haré clic derecho y pegar capas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un símbolo donde está ya toda esa animación que hicimos de Kratos. ¿Para qué? Para ahora tratar a nuestro personaje como un símbolo en toda esa caminata. Estas líneas guía las voy a eliminar. Las ocultaré. Para eso nos vamos a la ventana ver, guías, y acá podemos borrar. Ya. Ahora de la biblioteca buscaré al Kratos caminando y lo arrastraré. Luego creceré a la línea de tiempo hasta segundo 5 con F5. Como vemos, él ya está caminando, pero para que se desplace, haríamos de que el personaje empiece por este lado y luego avance hasta acá. Luego todo esto lo uno a través de una interpolación clásica. Acá podemos ir viendo el resultado. Acá ya parece que está caminando. Entonces lo avancé hasta esta parte, hasta el frame 67.
ya que ahora voy a hacer otra animación para que él rote y salude. Entonces el personaje camina, llega hasta acá. Para que se vea real, el personaje tiene acá una caminata constante. Pero una de los principios de animación es que la única velocidad constante es la mecánica, es decir, por ejemplo, los engranajes. Así que elegiré a cualquier frame durante la interpolación clásica, me iré a sus propiedades y en efecto le haré que tenga un suavizado de salida. Un easy out. Eso permite variar la velocidad. Entonces nos permitiría que el personaje empiece rápido y cuando ya está llegando al último keyframe estaría bajando su velocidad, ¿no? Entonces así lo podemos ver. Empieza un poco rápido y ya luego baja la velocidad. Bueno, hablar de la diferencia de tipo de interpolaciones sería todo un video aparte, pero para que ustedes me entiendan, las interpolaciones, que es cuando se unen keyframes y se logra que los in-betweens o los frames que están entre una posición clave y la otra posición clave se unan de una manera automática. Eso es una interpolación, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de interpolación. La que acá me están preguntando es la clásica y la de movimiento. Para explicarles, de paso esto vendría a ser como un pequeño descanso de toda esta animación. Voy a crear dos capas. A esta la voy a ocultar. Acá voy a crear la voy a renombrar como clásica. Y en esta otra como de movimiento, ¿no? Empezaremos con la interpolación clásica. Agarro, arrastro a mi personaje. Lo voy a hacer chiquito. Está pequeño. Y haremos que de este punto a este punto se desplace. Luego selecciono. Y acá con el selector de interpolaciones, elegiré interpolación clásica. Entonces vamos a unir para que Kratos pase de este punto a este otro punto con una interpolación clásica. Selecciono y pongo interpolación clásica. Ya está. Lo que hice fue clic derecho y insertar una interpolación clásica. También lo podemos hacer desde acá. Entonces si vemos, Kratos está caminando de un lado a otro. Ahora, para la segunda, volveré a importar a mi personaje. Lo volveré pequeño. Lo pondré encima. A esta línea la volveré en una interpolación de movimiento. Así se vuelve de color amarillo. Y haré que se desplaza de acá a acá. Solamente lo muevo y ya está. Entonces podemos ver las dos interpolaciones. Ambas aparentemente están haciendo lo mismo. Pero sus características varían. En la interpolación de movimiento, que es la de arriba, vemos que se ha creado esta línea de movimiento. Esta línea la podemos cambiar, mover a cualquier sitio. Donde se mueva seguirá teniendo esa animación. La regresaré otra vez acá arriba. Otra diferencia es si con la herramienta selección, que es la tecla V, acercamos a la línea, podemos crear una curva. Entonces ahora este Kratos estaría siguiendo esa línea. Esas son sus ventajas de la interpolación de movimiento. Esto de mover y distorsionar la línea no se puede hacer en una interpolación clásica. Pero la ventaja de la interpolación clásica es que nos permite cambiar en cualquier momento los fotogramas. Por ejemplo, digamos, a ver, de que mi personaje está acá subiendo y luego acá
yo quiero que se cambie a otro keyframe. Entonces me voy al selector de fotogramas y puedo cambiar a cualquiera que yo desee. Para que se vea un poco más claro, haremos de que acá esté con este brazo. Ya, así ya se nota. Entonces digamos que justo acá yo deseo cambiar ese fotograma. Entonces acá podemos ver que el personaje está caminando y luego justo donde yo lo he insertado mueve el brazo. En cambio, en la interpolación de movimientos, si deseo modificar a un fotograma, por más que yo, por ejemplo, selecciono, en realidad se está modificando a toda la animación. Entonces, ¿por qué estoy usando ahora una interpolación clásica? Lo estoy usando porque luego a este personaje lo voy a cambiar para que cambie de cara, para que mire al frente y cambie la expresión. Eso no se podría hacer con una interpolación de movimiento. Según los casos se trabajan con distintas interpolaciones, pero cuando estén animando personajes, mi sugerencia es que utilicen las interpolaciones clásicas. Ya, entonces acá nuestro personaje está caminando. Después de caminar, llega a este punto y quiero que él salude. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Insertaré un fotograma clave. Luego haré clic derecho y duplicaré al símbolo para reciclar la animación que hemos hecho. Esta será Kratos saludando. Entonces vemos que hasta este punto era el Kratos caminando y ya en este keyframe se vuelve en Kratos saludando. Ya, para mi Kratos saludando no voy a utilizar la animación de caminata que hicimos. Así que seleccionaré a todos estos keyframes que me sobran y con Shift F6 los borraré. Ya. Eso me permite tener una animación totalmente limpia. Creceré la línea de tiempo, la exposición de los fotogramas. En esta haré que en esta parte, regrese de lo que está en esta posición, que Kratos regrese a su posición inicial. Este pie lo haré que esté con esta, hago una pequeña rotación para que el pie quede de frente. Luego haré que el brazo se mueva un poco para acá. Para que se vean todos esos movimientos que he hecho. Suavizaré todo con interpolaciones clásicas. Seleccionaré a todos los que creé keyframe y seleccionaré interpolación clásica. Igual acá. A todos los que les creé keyframe. Esto permite que mi Kratos de lo que estaba caminando pase a esta posición neutral, ¿no? Justo cuando pase esta posición neutral, haré de que la cabeza gire. Ahora, entonces mi personaje gira la cabeza. Y después de que gira, haré de que haga un pequeño gesto en la que el brazo se levanta un poco y saluda, ¿no? Para eso tendría que hacer que la mano también a ver, acá dibujaré una mano rápida en que esté abierta. Bueno, acá solamente dibujaré, a ver. Mi personaje tiene 4 dedos. Lo pintaré. No es una mano perfecta, pero se entiende. Entonces haré que él salude. Mientras está saludando, que cambie la expresión y como que habla algo.
Simplemente estoy seleccionando las bocas. Luego, para terminar, que pestañee. Entonces colocaría que ponga los ojos entrecerrados, 2 frames más allá, que estén totalmente cerrados, unos 5 frames más, que vuelva a entreabrir los ojos, y uno pegado, que ya esté otra vez con el ojo abierto. Bueno, acá veo que están criticando la mano, la voy a perfeccionar un poco. La borraré. Mejor la selecciono, la elimino. Ya, creo que está un poquito mejor. Entonces, como podemos ver, él habla y hace una pequeña, mientras habla, podemos hacer de que la mano se mueva un poquito, como para saludar. Y baje. Y luego regrese a su posición inicial, ¿no? Todo esto para que se vea más suave. Luego se podría completar con los in-betweens, pero eso tomaría mucho más tiempo, ¿no? Ya, entonces este es el resultado. Veríamos que voltea, saluda, un pequeño saludo. Podemos hacer que en esta parte el brazo suba más. Ya, y para que no se vea así entrecortado, conectaría todos los keyframes con interpolaciones clásicas. Excepto la cara, porque no ha habido de movimiento de la cara, solamente seleccionado. Entonces, saluda y baja. Luego de que pestañe, para que se retome su caminata, haría de que vuelva a la vista de perfil. Ahora seleccionaré todos los fotogramas que me sobran y con Shift F5 los eliminaré. Ya, entonces con esto ya saludaría, pestañaría y regresaría. Acá selecciono a mi personaje y en sus propiedades de objeto elegiría que se reproduzca una sola vez la animación que hemos hecho. Entonces saludaría, regresaría, pestañaría, rotaría. De ahí otra vez haría que se que retome la caminata y se vaya. Luego lo intercambiaré, intercambiar símbolo, y lo colocaré a Kratos caminando. A este Kratos caminando, acá les hice el ejemplo en la que moví el brazo, pero lo regresaremos otra vez como a su movimiento que debía hacer, ¿no? Ya. Luego lo selecciono y hago que esta vez sí siga en bucle. Es decir, en reproducir el gráfico en bucle para que siga caminando. Entonces, vendría, saludaría y de ahí haría que se vaya caminando. Lo conecto con una interpolación clásica. Como recién va a retomar la caminata, lo ideal sería que empiece caminando lento y luego acelere al final. Para ello selecciono a la interpolación y en sus propiedades elegiría Easy In, que lo que hace es darle un suavizado de velocidad a la entrada y luego sube su velocidad. Este sería este resultado, ¿no? A ver, lo voy a poner a pantalla completa. Entonces Kratos camina, para, saluda, pestañea y se vuelve a ir. Listo. Eso vendría a ser todo este tutorial, todo este largo proceso que hemos hecho en este tutorial para llegar a este punto. Ok, chicos, como hemos estado viendo en las anteriores transmisiones de esta colección de este curso, hemos desarrollado desde cero a mi personaje Kratos, ¿no? En el que primero le diseñamos la cara, luego el cuerpo, luego hicimos sus vistas, también les enseñé cómo ponerle color
Y en la anterior transmisión hicimos la primera técnica de animación, que es una de las más utilizadas actualmente, ya que es mucho más rápida que una animación tradicional. Estoy hablando de la animación cutout. Entonces en la anterior hicimos una pequeña caminata del personaje Kratos, en la que caminaba, saludaba y se iba, ¿no? Entonces esa fue una animación cutout. Ahora vamos a hacer una animación sencilla, pero la diferencia será que será una animación animada cuadro a cuadro, es decir, una animación tradicional. Las animaciones tradicionales son en las que se utiliza los estudios, y si se quiere una animación de mejor calidad es la que siempre se opta, pero la desventaja es que es una animación en la que se necesita un presupuesto más alto debido a que se necesita de más personas. También es la técnica de animación mucho más laboriosa, con más procesos, pero también el resultado en cierto sentido se puede decir de que es un poco mejor que las animaciones por interpolaciones, las animaciones cutout, ¿no? Entonces, continuando con el personaje, diseñamos a Kratos. Cuando ustedes vayan a hacer una animación y ya tengan diseñado su personaje, les doy un pequeño tip, un pequeño consejo. Una vez que ya tengan creadas las vistas de sus personajes, en este caso hicimos la vista de frente, perfil, 3/4 y de espalda. Este es el personaje que hemos estado desarrollando en todo este curso. Y este es un símbolo gráfico. Haré doble clic para que estemos dentro del símbolo. Y como podemos ver, dentro del símbolo he creado varios keyframes con las distintas vistas de mi personaje. Esta es la vista de frente, la siguiente es 3/4 para este lado, mirando hacia el lado derecho. Luego el perfil derecho. 3/4 de espalda derecha, luego espaldas y luego se repite todas las vistas, pero desde el punto de vista izquierdo. Entonces, si a todititas estas las vemos, podemos ver que ya tenemos la rotación 360 del personaje. En base a estas vistas que ya tenemos desarrollada, es que iremos usándolo para la animación de cuadro a cuadro. Para ello entonces regresaré al escenario. Tengo este símbolo. Como ustedes pueden ver en la biblioteca es el único símbolo que tengo. Las vistas y ya todas las vistas unidas. Así que crearé una carpeta la cual la nombraré Kratos Footage, que quiere decir material de Kratos. Y las pondré dentro de esta carpeta para que tengamos organizado a la biblioteca. Luego el siguiente paso es seleccionar a nuestro símbolo y en sus propiedades de objeto elegir que la reproducción sea de único fotograma. Esto lo hago para que cuando crezcamos la exposición del keyframe, es decir, la duración de este keyframe, con la tecla F5, al mover el cursor no se cambie de fotogramas, ya que si por defecto lo dejamos con la reproducción indefinida, cuando movamos al cabezal, veremos que el personaje va a estar pasando entre todas las imágenes del keyframe del símbolo y no vamos a poderlo usar. Es por ello que les aconsejo que lo seleccionen y tengan activada la opción de único fotograma. El siguiente paso, ya que este lo vamos a usar como referencia, es que a la capa la renombraré como ref, de referencia, y la debemos de volver en una capa guía. Las capas guías son visibles en el programa, es decir, en Adobe Animate, más no en el video renderizado. Es decir, cuando lo rendericemos y lo convirtamos en un video, todas las capas guías no serán visibles. Entonces, como esta va a ser una guía que solamente la vamos a usar para hacer la animación cuadro a cuadro, a su capa, con clic derecho, podemos ir a propiedades y activarlo como una capa guía. Y también le bajaré la opacidad, en este caso que esté un 50% para que tenga cierta transparencia. Y así se pueda dibujar por encima de él.
Otra manera es que ustedes también pueden hacer lo mismo. Deshaceré con control Z para regresar tal como lo teníamos. Es haciendo clic derecho y elegir la opción guía. Luego acercar al cursor y manteniendo la tecla Shift hacer clic en el ojo. Así se bajará la opacidad a la que tengamos predefinida en sus propiedades de capa. Listo, ya tenemos a la referencia de Kratos. Ahora crearé otra capa donde iré haciendo la animación. Les comento, la animación en la que he pensado es una muy sencilla. Es en la que Kratos esté sentado en un bar, esté tomando una cerveza. Y luego al tomar la cerveza se le riega, se le fosea un poco en la barba. Y como el personaje es bien medio renegón y agresivo, entonces cambia de lo que estaba en un estado de felicidad, se puede decir por estar tomando cerveza, de inmediato reniega y lanza al vaso, ¿no? Entonces esa sería la animación que ahora vamos a hacer. Suena muy simple y también pareciera de que es una animación muy corta, pero lo más probable es que nos va a tomar bastante tiempo, ya que va a ser hecha cuadro a cuadro. Lo primero que tenemos que hacer es armar la composición más o menos de cómo va a ser toditito el dibujo. Entonces en esta capa, en todos los procesos de animación, incluido la animación cutout, se empieza por un storyboard. El storyboard son pequeñas escenas en las que se narra cómo va a ser la animación y ya luego recién se pasa al programa de animación para hacer el animatic, que viene a ser una animación solamente bosquejada. En este caso vamos a saltar el paso del storyboard porque les acabo de mencionar cómo es, y como el video es en vivo no quiero volverlo más extenso de lo que ya va a ser. Entonces a esta capa la voy a nombrar como el animatic y elegiré el pincel clásico, que es la tecla B, y en sus propiedades de color le cambiaré a que sea rojo. Luego, en las propiedades de mi pincel, haré que tenga activado tanto la inclinación como la presión. Luego que el tamaño esté en 15 puntos y el tamaño mínimo en 0. Es decir, cuando haga mayor presión con el lápiz, podré alcanzar hasta los 15 puntos. Y el mínimo tamaño se puede reducir hasta 0 puntos. Así podemos tener gráficos delgados o gruesos. Tengo seleccionado este color rojo y presionando con X podemos alternar de color entre el rojo y el negro, que será el negro ya para la animación, para el Clean Pass, y la roja será para mi animatic. Como vemos acá la estructura de Kratos, si ustedes recuerdan cuando recién lo diseñamos, es un círculo. Luego tiene cuerpo triangular. Los brazos son un poco más largos. Luego la cadera. Y unas piernas delgadas, ¿no? Ya. Acabo de hacer esta estructura ya que el animatic lo vamos a usar como estructura porque no vale la pena estar perdiendo tiempo en estar dibujando a todo el personaje, ya que al comienzo primero es recomendable centrarnos en la animación y no en el dibujo. Ya para el dibujo ya viene el proceso del Book Pass y luego del Clean Pass, que ahora vamos a ver. Como esta es su estructura, seleccionaré, lo agruparé con control G. Y con transformación libre lo voy a redimensionar, lo voy a dejar por este lado solamente como referencia. Al Kratos principal por ahora voy a ocultar su capa, ya que la referencia ya será para el siguiente proceso. Y veremos. Regresando al animatic. Esta referencia, para que no esté en el animatic, lo voy a cortar y lo crearé en otra capa. Esta también la voy a transformar en una capa guía y será para la estructura. Mantengo la tecla Shift y al hacer clic en el ojo
le bajo la opacidad y haciendo clic derecho lo convertiré en una capa guía para que no se renderice. Ya. Ahora manteniendo Alt, haré clic en el candado del Animatic y así se bloquearán las demás capas, pero mantendrá desbloqueada a la capa que tengo seleccionada. Luego activaré la vista de capa activa para que solamente se vea la capa donde voy a trabajar. Regreso con el pincel. Y lo primero que haremos serán los keyframes. Ustedes en animación deben saber que los keyframes son los fotogramas clave, pero también dentro de la línea de tiempo en la animación está compuesta por los keyframes que vienen a ser las posiciones clave, y después de las posiciones clave vienen las intermedias, que son los in-between, y algunos dibujos que son importantes pero no vienen a ser keyframes, sino son una conexión entre los in-between y los keyframes, son los breakdown, ¿no? Entonces empezamos primero con los keyframes, es decir, con las posiciones claves. Al comienzo habrá una mesa. Esto es solamente bosquejo, por lo que no es necesario de que esté bien hecho el dibujo, solamente que se entienda. Una mesa de este estilo. Y por este lado tendré a mi Kratos, ¿no? Entonces dibujaré su estructura. Él estará sentado. Podemos hacer que esté sentado en una silla o en una banca. Eso después se puede definir, son detalles. Y en este lado puede estar la mano con la cerveza, ¿no? Con un chop de cerveza. Entonces esta sería la primera posición. Encontramos al personaje sentado. Luego la siguiente. Pasaremos a la siguiente keyframe. Presionaré la tecla F7 para insertar un fotograma clave vacío. Activaré el piel de cebolla o papel de cebolla para poder ver al fotograma anterior. Igual tenemos esa mesa. La mesa no va a variar, por lo que regresaré a la capa anterior y seleccionaré a la mesa. Estoy usando la herramienta lazo. La cortaré con control X, crearé otra capa y con control Shift V la pegaré para que se pegue en el mismo sitio y así se mantendrá en toda la animación a la mesa, ¿no? Desactivaré el fotograma clave automático para así poder editar en cualquier frame, y con el piel de cebolla terminaré otra vez la mesa. Ya tenemos la mesa terminada. Esa capa no me interesa, por lo que mantendré Alt en Animatic, ya que vamos a trabajar en el Animatic, y así se bloquearán las demás, a excepción del Animatic, ¿no? La siguiente pose clave sería que Kratos ya tenga el chop de cerveza en la boca, tomando, dando un sorbo. Seguirá sentado el personaje. Luego regresaría otra vez al mismo punto, por lo que duplicaré manteniendo Alt al anterior keyframe. Así podemos ver que toma y regresa. Ya, en el siguiente, otra vez fotograma clave vacío con la tecla F7. Al rango de mi piel de cebolla lo reduciré solamente para que sea visible un solo fotograma anterior. Luego puedo hacer de que Kratos gire un poco la cabeza, y al momento que va a tomar el chop de cerveza, en el siguiente rocé. Es decir, que rocé la cerveza. Para que la vista no sea solamente lejos, podemos hacer que acá esté tomando, así ya se aprecia el movimiento y ya podemos comprender la escena.
Y en la siguiente, en la que vuelve a levantar el vaso para tomar, volveré a activar fotograma clave automático para que en cualquier modificación se cree un keyframe. Cambiaré totalmente la escena y será como un acercamiento. Es decir, tampoco existirá la mesa. Y será una vista de frente, primer plano, en la que esté Kratos con la cerveza regándose por su barba y su cuerpo. Entonces, en la siguiente, Kratos regresaría la cerveza a la mesa y obviamente ya estaría renegando con una cara un poco furiosa. Podemos usar esa expresión para esa escena. Como que él está mirando lo que se ha chorreado. Y en la siguiente, que grite, teniendo al Chop en la mano. Que levante la otra haciendo un puño. En la que grite Kratos, por lo que se ha derramado la cerveza. Y entonces lo conectaríamos con la siguiente escena, que volvería a ser la vista de lejos, por lo que ya no necesite papel de cebolla que me distraiga con el anterior frame, sino necesitamos ver cuando teníamos ya hechas estas composiciones. Para ello haremos clic derecho en el piel de cebolla y activaré el marcador de anclaje. Lo que hace es que ya podemos mover de manera independiente al rango de papel de cebolla, sin importar que al cabezal lo movamos. Puedo desplazar al cabezal, pero ya el piel de cebolla se queda fijado en el área donde lo hemos especificado. Para ello hemos activado el marcador de anclaje. Entonces regresaré a estas áreas donde tenemos a la vista de lejos. No podemos ver la mesa ya que está bloqueada esa capa, pero si la activo ya será visible. Entonces, como podíamos ver en la anterior escena, Kratos está renegando. Entonces conectaríamos a esa escena, haciendo que Kratos reniegue, gira ya un poco y agarra el chop de cerveza, en la que él tendría que girar un poco su cuerpo. Y la avienta gritando a la cerveza. Desactivaré ya el piel de cebolla. Entonces repasando otra vez toda la escena. Tenemos a Kratos sentado. Está tomando la cerveza. Luego vuelve a tomar. Se le riega la cerveza. Se mira que se ha regado. Grita. Y la lanza. En eso constaría ya toda esta pequeña animación. Para completarla, crearé otro keyframe. Esta vez ya desactivaré el marcador de anclaje para poder ver el keyframe anterior. Y Kratos en esta última escena otra vez estaría sentado. Podemos terminar esta animación con otra escena en la que se vea otra vez al personaje de cerca mirando la cámara, pero renegando. Y ese sería el final. Entonces ya tenemos más o menos la idea. Lo que hemos creado ha sido una especie de storyboard. Claro que no está detallado ni nada, debido a que estamos haciendo todo el proceso en vivo.
Y ahora ya pasaríamos a lo que es el proceso en sí del animatic. Es decir, de una animación muy tosca para ya comprender los tiempos de separación de los keyframes y así determina el timing. Que si ustedes han visto mis anteriores videos, deben saber que el timing es el espacio en frames que hay entre un keyframe y otro para poder transmitir distintas sensaciones, ¿no? Entonces el timing se determina teniendo a los keyframes y según como lo distribuyamos en el transcurso del segundo, podemos determinar cómo va a verse ese time. Recuerden que como en toda animación estamos trabajando en 24 FPS, que es el estándar para animación. En la vista de la estructura ya no la necesito, por lo que a la capa estructura la eliminaré. Ahora fusionaré estas dos capas, seleccionándolas y luego eligiendo la opción de combinar capas. La renombraré y será el animatic. Para que ustedes puedan ver un poco más claro a la vista de mi línea de tiempo, haré que los keyframes sean un poco más grandes para que así se puedan divisar un poco más fácil. Determinaremos en cuánto tiempo ahora Kratos tiene que estar tomando la cerveza, ya que si ahorita presiono play, veremos que es demasiado rápido y no se logra apreciar nada. Entonces podemos primero probar con 2 o si no con 3. Es decir, 2 es un keyframe cada 2 frames y 3 es un keyframe cada 3 frames. Probaremos con 3, es decir, vamos a contar y a desplazar a los keyframes para que la exposición de este keyframe dure 3 frames. Igual con esta escena, entonces tomaría, regresaría, continuaríamos con 3. Acá para que se conecte también lo dejaré que su exposición sea de 3. Y esta es una vista más rápida, es decir, es un movimiento más rápido. Por lo que en esta parte lo haremos que esté en 2 para que pase más rápido. Acá también, ya que es un movimiento rápido el que tiene que hacer. Acá lo haremos que dure unos 4 frames. Y luego para lanzarlo, otra vez que cuando lo esté sosteniendo sea 3. Y al momento de lanzarlo sea 2. Y de ahí ya lo que tenga que durar la animación para que lance a este chop de cerveza, por lo que su exposición será un poco más larga. Finalmente esta sería la última escena. Presionaré Enter para visualizarlo. Todavía sigue muy rápido. Entonces aumentaremos con F5. Podemos aumentar los fotogramas para así aumentar la exposición del keyframe. Haré que esté en Force. A todititos les voy a aumentar un frame. Ya, se puede decir que en ciertas partes ya tiene un timing adecuado, pero algunas todavía está sucediendo muy rápido. Está tomando de una manera muy rápida, por lo que al comienzo, como está el más calmado, le aumentaré 2 frames a la escena en la que está tomando antes de que se ponga furioso. Mientras él se mira, podemos hacer que la exposición de ese keyframe sea mucho más larga, ya que se tendría que observar y cambiar de rostro a un rostro furioso. Y de ahí lanzarla. La animación total va a durar 3 segundos. Y estas serían las posiciones claves. Con este animatic ya podemos empezar al proceso en sí de animación para comenzar a determinar cómo va a quedar ya la animación para luego hacerle la limpieza con el CleanPass.
Crearé otra capa, la cual la voy a nombrar Row Pass. Le he puesto ese nombre ya que nos indica de que en esta parte vamos a hacer ya la animación, pero no en limpio todavía, sino es una animación ya en la que ya dibuje a Kratos, pero todavía esté bosquejada. A todo el animatic le voy a bajar la opacidad manteniendo la tecla Shift. Ahora volveré visible a la capa de referencia y creceré a la exposición de este keyframe para que estén todas con la misma duración, con la tecla F5. La primera escena vemos que tenemos a Kratos de 3/4. Así que selecciono mi referencia y con el panel de selector de fotogramas buscaré la vista de 3/4 viendo hacia la izquierda de Kratos. Lo ubicaré y en esta área es donde tendría que estar Kratos sentado tomando, ¿no? Entonces ahora me dirijo a los Row Pass y manteniendo Alt haré clic en el candado para bloquear las demás capas a excepción de la capa Row Pass. Activaré la capa activa y haremos este Row Pass con un gris oscuro. Si nos parece que está muy gruesa podemos variar. Vemos que mi documento es HD nomás, es 1280 por 720, por lo que el tamaño de 15 puntos es muy grande. Lo tenía ya configurado en 15 puntos, ya que generalmente trabajo en Full HD. Pero para que la computadora esté fluida durante la transmisión, decidí hacerlo en HD, por lo que voy a bajar al tamaño a la mitad. En este caso, como vemos, subí hasta 53 puntos al tamaño del pincel. Esto lo hice solamente para ver de que sea visible, pero luego me olvidé de bajarlo. Entonces presionaré a ver para ver qué tal es el tamaño de 15 puntos. Y sí, me parece que el tamaño de 15 puntos es el adecuado para esta animación. Ahora, como vemos, es cuestión de repasar y adecuar al personaje a esta posición. Entonces, acá todavía no hago los detalles, ya que no es el paso en limpio. Su expresión del comienzo sería una expresión sencilla, pero como la personalidad de Kratos es un poco explosiva, nunca está totalmente tranquilo. Las cejas las voy a cambiar para que sea un poco más fácil el dibujo. No haré tantos detalles, ya que si le hago con todititos los detalles me voy a demorar más. Y el objetivo de todo este curso es que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces, que se entienda la idea, no va a ser necesario de que lo haga de una manera detallada. Ahora este brazo es el que estaría apoyando con la cerveza, por lo que primero dibujaría a la mano. Este personaje es de 4 dedos. Ahora en la parte de la cintura lo tengo que adecuar para que esté sentado. Me centraré primero en mi personaje y ya después con los accesorios, como puede ser la mesa, ¿no? Que ya la mesa viene a ser parte del fondo. Ya. Acá lo tendría más o menos al bosquejado al personaje. Pasamos al siguiente keyframe. Y en esta se lleva ya el vaso a la boca.
Así que insertaré un fotograma clave vacío. Para ya no estar volviendo a ver las vistas del animatic, ubicaré al cabezal donde hay keyframes y con la tecla F7 iré incorporando los distintos keyframes que va a ser necesario en esta animación. Así ya puedo regresar a la vista de capa activa para tener más visibilidad. En la siguiente se lleva esa cerveza a la boca. Activaré el papel cebolla para ver cómo era el vaso. Podemos hacer que mientras está tomando, para que transmita su disfrute, que cierre los ojos. Acá prácticamente no varía el resto de la posición, ya que solamente se ha llevado el vaso a la boca, ¿no? Como les dije, este es el Rogue Pass, por lo que no debemos entretenernos en tratar de que quede la animación perfecta. Ya para ello está el siguiente proceso. Pasamos al siguiente keyframe y vemos que en esta se repite el anterior, así que mantendré Alt y pasaré a este lado. Así ya dupliqué. Ya tenemos a Kratos tomando y volviendo a abrir los ojos. En la siguiente vuelve a tomar, pero ya se le comienza a rociar. Por lo que duplicaré a este keyframe, pero le haremos ciertas modificaciones. Entre ellas puede ser de que la cabeza esté rotando un poco. Por ende, la mano también tendría que variar junto con el brazo, ya que se lo ha llevado un poco más cerca. Y en esta parte ya estaría comenzando a rociar a toda la cerveza. Acá mi amigo Dream Warrior me pregunta si estoy usando una tableta gráfica o un monitor gráfico. Les comento que cuando recién empecé con la animación, yo utilizaba una tableta gráfica, la más económica que había. Todavía la tengo. Ya después la cambié por un monitor gráfico. El review de lo pueden encontrar en el canal. Hice el review de mi monitor gráfico, que es de la marca Gaumon, el cual viene a ser un monitor económico. Es un monitor de $200, pero cumple muy bien su función. No será de alta resolución, pero lo que me gusta es que el lápiz noto que es más preciso que el de la tableta gráfica que usaba, ya que los niveles de presión son más precisos que cuando yo tenía la tableta gráfica. Claro que cabe decir que esto depende de las marcas y del modelo que ustedes tengan. Por lo que, contestando a Dream Warrior, actualmente este dibujo lo estoy haciendo con un monitor gráfico. Ahora la siguiente escena, mejor dicho, la siguiente pose clave. Como vemos, ya es una vista de cerca de todo Kratos. Entonces, desbloquearé otra vez a mi capa de referencia, y esta vez a la referencia de Kratos que tengo la voy a cambiar a la vista de frente. Luego la redimensionaré para que encaje más o menos con el bosquejo que hice. Ya, teniendo esto lo bloqueo, regreso a Rogue Pass y a la capa activa. Como vemos, acá Kratos está tomando, pero se ha regado toda la cerveza. Por lo que
dibujaría la mano para que se conserve más o menos y se conecte con la anterior escena, ya que Kratos es el mismo personaje que el anterior, pero con una vista más cercana. Entonces lo ideal sería que al tamaño de mi pincel lo crezca un poco, unos 5 puntos, y al tamaño mínimo lo pondré en 2. Así va a ser un poco más grueso el trazo y dará la sensación de que realmente estoy haciendo otra toma más cercana del mismo personaje. Entonces ahora lo bordearé y lo adecuaré al personaje. Digamos que está como la otra está tomando con los ojos cerrados, me parece. ¿Sí? Con los ojos cerrados, entonces tendría que estar con los ojos cerrados. Y ahora al chop de cerveza se estaría regando por todo el cuerpo de Kratos, ¿no? Repaso los demás dibujos. Ahora tengo que dibujar a la vista de este brazo, como que está de frente. Este sería más o menos su codo, las vendas que tiene ese brazo. Obviamente todo este proceso de dibujo toma bastante tiempo y para perfeccionarlo aún tomaría mucho más. Por lo que cuando yo ya edite a este video, ya todas estas partes aburridas en las que solamente se está viendo cómo estoy dibujando, las aceleraré, ¿no? Para que ustedes puedan aprender de una manera mejor. Ya. Siguiente keyframe. Kratos se mira con la barba mojada y todo el cuerpo ya embarrado por la cerveza y pone la cerveza en la mesa. Entonces dibujaré la cerveza. Estaría esta chorreada. Y a Kratos lo dibujaré ya con los ojos abiertos, mirando. Ya con cara furiosa. Y estaría toditito embarrado con la cerveza, ¿no? Y la mesa, ¿no? Otra vez. Ahora pasamos a la siguiente posición clave. Kratos ya está muy furioso y está con los brazos levantados y está gritando. Por lo que lo dibujaría con la boca bien abierta. Acá podría exagerar sus dientes. Como cuando hicimos las expresiones de Kratos,
Les comenté de que lo ideal es que la boca siempre esté para un costado y no esté simétrica, ya que en la animación esta técnica se suele usar mucho para que nuestros personajes transmitan más. Acá sí estaría totalmente histérico. Entonces la expresión de las cejas y todo lo demás tiene que acompañar para transmitir esa furia. También al tener la boca tan abierta, la barba tiene que deformarse y adecuarse al tamaño de la boca, ¿no? Y bueno, ya que este personaje usa barba, si sus personajes es su quijada y no tienen barba, la quijada tiene que adecuarse al tamaño de la boca. Igual toda esta barba seguiría regada de toda la cerveza. Como está gritando, haríamos que la cabeza esté un poco más arriba. Pero el cuerpo se mantenga en la misma posición para que pareciera de que está levantando la cabeza, ¿no? Luego adecuar todo el dibujo de los brazos a la nueva posición. También estaría con su brazo para arriba. Tendría que estar sosteniendo al chop de cerveza. Pero ya lo tendría a punto de aventar, ¿no? ¿Listo? Bueno, acá ya tenemos que medir un poco mejor las proporciones, ya que este brazo me ha salido más grueso. Ya que estamos en el ropas, para no estar corrigiendo en el Clean Pass, de una vez lo puedo corregir. Ya, parece que ese es más o menos su tamaño. Paso al siguiente. Y regresamos otra vez a la vista de lejos, pero ya con el vaso sosteniéndolo para lanzarlo. Para ello, duplicaré este keyframe manteniendo Alt, lo llevaré a este lado. Ocultaré a la referencia, ya que me voy a centrar en relación al animatic. Y como vemos, está inclinado, gritando. Entonces seleccionaré la cabeza, la giraré un poco. Este otro brazo no me sirve, por lo que lo voy a seleccionar y eliminar. Como vemos, a este lado él tiene la armadura, entonces esa armadura siempre tiene que acomodarse según el movimiento que Kratos haga. Igual su pecho, si lo está levantando, entonces tendría que subir, que se adecue a este. Debo regresar otra vez al tamaño mínimo 0 y al tamaño de mi pincel a 15 puntos, ya que estamos usando la vista de lejos.
La boca no sería esa, sino sería una boca gritando. La cerveza estaría derramada. Y en la siguiente ya lo está lanzando. Entonces volveríamos a delinear a mi Kratos con expresión que está totalmente furioso. Mientras la lanza podemos hacer que haga otra expresión con la boca. Lo seleccionaré todo este dibujo, lo rotaré un poco para que dé la sensación de movimiento. Al lanzar, entonces este brazo tendría que irse para atrás debido al impulso que ha hecho. Este, en cambio, estaría totalmente estirado. De ahí terminaría con los detalles del cuerpo que tiene. Y el vaso iría girando al mismo tiempo que va chorreando cerveza, ¿no? Por el impulso que lo ha lanzado. No estoy concentrándome mucho en las piernas, ya que lo más probable es que la mayoría de las posiciones de su pierna estén ocultas por la mesa. Regresando, lo lanza. Y la siguiente posición clave es como que se queda renegando o feliz, ¿no? Según lo que queramos transmitir. En este caso puede ser que siga gruñón. Otra vez el brazo regresaría. En este caso, como está dibujado en el animatic, ya el brazo ya está doblado. Entonces podemos hacer lo mismo. Estaría haciendo puño. Y acá en el animatic vemos que la mano está como dando un palmazo en la mesa, ¿no? Entonces así lo voy a dibujar. Algo así. Ya luego voy a perfeccionar esos dibujos en el CleanPass. Lo importante es que acá se entienda la idea, ¿no? Ya. En la siguiente sería ya la vista otra vez de Kratos de frente,
con zoom, en la que el acercamiento está mayor que el anterior, por lo que al Kratos de referencia lo redimensionaré un poco más, es decir, lo voy a escalar hasta que más o menos encaje con el animatic. Lo vuelvo a bloquear y en Evoke Pass continúo dibujando. Como vemos, esto es simplemente ya una vista de frente. Ya los brazos los podemos dibujar en cualquier posición, ya que en el animatic no logro apreciar, ya que quizás no pensé en ese momento cómo es lo que va a ser la posición final de los brazos. Podemos hacer como que están juntos. Ya. Tenemos más o menos ya a la animación. Manteniendo Alt haré clic en el ojo del Evoke Pass para que todas las demás se oculten y solamente sea visible la capa de Evoke Pass. Desactivaré el piel de cebolla y veremos más o menos cómo es lo que se va viendo. Toma, reniega, lanza y se queda así. Ahora, podemos ir empezando ya con el largo proceso del Clean Pass. Ir repasando a todo el dibujo, pero ya de una manera un poco más detallada. Este proceso puede tomar a veces, según el tamaño de la escena, horas, días. Pero en este caso, como es un video en vivo, lo voy a tratar de que se note un poco más que el Evoke Pass, pero no va a estar tan detallado, ¿no? Ya que solamente es para demostrarles cómo se puede hacer una animación de cuadro a cuadro. A la capa del Evoke Pass le voy a bajar la opacidad manteniendo Shift y haciendo clic en el ojo. Luego haré con Alt clic en el candado del Clean Pass para que se bloqueen todas las capas, a excepción de Clean Pass. Ahora regresaré a la vista de capa activa, presionaré D para tener los colores por default y tener seleccionado el color negro. Empezaré ya de una manera un poco más detallada. Bueno, como les mencioné, luego voy a editar este video, ya que este proceso del Clean Pass puede tomar tiempo y ya no hay mucho más que explicar durante el Clean Pass, más que repasar todos los dibujos y hacerlo de una manera un poco más detallada cada parte. Ya, con este ya tendría hecho el primer cuadro. Pasaremos al siguiente. Al igual como hicimos en el anterior proceso, donde están los keyframes, insertaremos fotogramas claves vacíos con la tecla F7. En la siguiente, Kratos está tomando la cerveza. Para cuando hagan el Clean Pass es importante que tengan ya activada la opción de piel de cebolla. Acá les aprovecho para comentarles que si se van a configuración avanzada del papel de cebolla, pueden seleccionar los colores de fotograma anterior y de los fotogramas siguientes. También pueden seleccionar si quieren que solamente sea entre el intervalo que tienen o todos los fotogramas.
Luego acá tenemos seleccionado para que se vea todo el relleno y el dibujo, pero si activan esta opción se verá solamente los contornos. Como hemos utilizado la herramienta pincel que dibuja rellenos y no trazos, entonces podemos ver los contornos de todo el dibujo. Acá también podemos modificar la opacidad que tenemos, y si queremos que solamente sean visibles los keyframes. Les menciono ya que para hacer este proceso del CleanPass es aconsejable de que lo tengan activado el papel cebolla todo el tiempo, para que así al personaje se parezca entre cada keyframe. A ver, vamos a hacer esta escena, esta posición más juntos. Activaré la capa activa para que solamente sea visible. Y ahora es con el ojo cerrado. Acá podemos ver que está tomando la cerveza. Entonces la boca tendría que estar abierta, mientras que el líquido estaría dentro de la boca, ¿no? Con eso ya se entiende de que está tomando la cerveza. Acá adentro podemos dibujar algunos detalles. Desactivaré el papel cebolla y ya podemos ver el movimiento, ¿no? Bueno, chicos, todo este proceso de la animación cuadro a cuadro, a diferencia de la animación cutout que hicimos juntos, en este sí va a ser mucho más largo, por lo que ustedes ya han podido ver cuál es el proceso para comenzar a hacer el CleanPass. Ahora yo continuaré dibujando a cada uno de las posiciones claves en relación al animatic que hemos hecho, y sobre todo ahora en relación al Vogue Pass, para que en el CleanPass ya se vea un poco mejor al personaje Kratos. Como es un proceso muy largo, me voy a grabar para que ustedes vean cómo es todo el proceso de dibujo, pero no les voy a aburrir con esta transmisión, sino quizás demoraría horas. En el siguiente capítulo será la segunda parte de esta transmisión, en la que yo ya tenga el personaje ya dibujado, y comenzaremos a ver ya a crear juntos los in-between para completar la animación. También veremos su color, y ya al último, cuando ya tengamos la animación hecha, me acompañarán para hacer el fondo. Esto será en la siguiente transmisión, que será la siguiente semana. Atentos al canal, ya que yo les voy a avisar cuándo va a ser esta transmisión. Muchas gracias a todos por ver mis videos, por acompañarme en esta transmisión. Les agradezco a todos. También les recuerdo que si quieren entender un poco más este programa que es Animate, en la descripción encontrarán tanto el curso básico que tengo como el curso de Animate desde cero, el cual es un curso que cubro desde lo más básico hasta que se logra dominar el programa. Es un curso que consta de 17 capítulos, más de 18 horas. Y ustedes pueden tener acceso a este curso haciendo clic en el botón unirse. Lo tengo prácticamente en el mismo punto donde lo dejamos la anterior vez, con la diferencia que ahora al CleanPass le he creado una carpeta en la que dentro de esta están 3 capas, que son las que conforman a la animación en limpio.
ya que, como les mencioné, el Clean Pass es la limpieza de nuestra animación. Luego fui dibujando algunos keyframes dentro de la carpeta de Clean Pass, para que sea la animación de Kratos que está tomando un sorbo y luego lanza el vaso. Si recordamos, voy a ocultar todo el Clean Pass. Y ahora vemos al Rogue Pass. La animación consistía en que Kratos está primero sentado, toma unos sorbos, se le chorrea un poco y luego entonces lanza el vaso, ¿no? Ocultando la capa del Rogue Pass, podemos ver ya el Clean Pass. En el Clean Pass solamente fue pasado haciendo los trazos un poco más limpios. Lo tengo hasta esta parte hecha, ya que estos últimos dos posiciones claves no las hice, ya que lo vamos a hacer juntos para que ustedes vean cómo es que he estado trabajando. Todo está en base al Rogue Pass. Como vemos, en esta primera posición clave, en la que Kratos está sentado sosteniendo al vaso, esta posición se repite después de que él levanta para tomar un sorbo y regresa. Entonces, debido a que es el mismo dibujo, a este lo he vuelto en un símbolo. Por eso es que aparece este recuadro. Si hacemos doble clic, entraré dentro de este símbolo. Y como podemos ver, entonces cuando este lo modifique o lo pinte, lo mismo pasará con todas las partes de la línea de tiempo que contengan a este símbolo. Que lo tengo en el frame, a partir de frame 13. Otra vez estoy utilizando este símbolo, ya que, como les comento, la posición es la misma. Entonces, para no hacer el mismo dibujo dos veces, utilicé al símbolo. Todo lo demás sí está dibujado directamente en la línea de tiempo. Luego, cuando Kratos está tomando un sorbo y la vista es más cercana y de frente, al brazo lo tengo separado en una capa superior. Esto lo hice ya que durante estos 3 frames, o quizás tengamos que aumentar la exposición de este keyframe, hagamos una pequeña animación de la cerveza que está regándose por el cuerpo de Kratos. Es por ello que, como el resto del cuerpo permanecería en la misma posición, solamente separado a la mano, la boca y al vaso en una capa. Luego, en otra capa tengo a la mesa, la cual está por debajo de las demás capas, ¿no? Ya que toda la animación sucede encima de la mesa. Ahora, antes de continuar y terminar esta parte de la animación, terminaremos con estas dos últimas posiciones claves, que, volviendo visible al Rogue Pass, consiste ya en, después de que Kratos está lanzando a la taza y baja un poco la mano, para luego hacer otra vez un acercamiento de vista de frente en la que se vea lo enfadado que está. Ahora, para hacer esta parte de limpia, activaré piel de cebolla o papel de cebolla. Y como ya entendemos la idea, que es la que Kratos está bajando el brazo y su otro brazo está retornando, ocultaré a este Rogue Pass, para así solamente ver al fotograma anterior del Clean Pass. Teniéndolo seleccionado, activaré la vista de capa activa para que solamente sea visible esta capa. Y comenzaré con la cara. Esta expresión que tiene está provocada por lo que está extendiendo el brazo y lo está lanzando. Entonces, para terminar y pasar a la siguiente posición clave, la boca se cerraría, así como vemos lo que pasó en el Rogue Pass. Entonces, la siguiente posición sería otra vez con la boca enojada. Y las demás facciones trataría de que luzcan lo más parecidas posible,
para que se unan y se integren con el resto de la animación. Para los que por primera vez están viendo este video o recién son suscriptores nuevos, el programa que estoy usando es Adobe Animate. En el canal ustedes encontrarán el curso básico que tengo para que en cuestión de una hora ustedes ya puedan sentirse familiarizados y puedan usar este programa. El link estará en la descripción. Ya para los que quieran aprender animación más a fondo y para ello quieran aprender a profundidad Adobe Animate, también en la descripción les dejaré el curso que tengo, que es para miembros. Es un curso con más de 17 videos, más de 18 horas, en la que les enseño desde lo más básico hasta que ya logren dominar al programa y crear una animación desde cero. El link lo encontrarán en la descripción. Acá ya tengo la cara de Kratos, ya está un poco, ya está cerrada la boca, pero debido al rebote, ya que cuando él lanza se va un poco para atrás, seleccionaré haciendo un clic en el keyframe para seleccionar toda la cara. Y con la herramienta transformación libre le inclinaré un poco. Ahora continuaré dibujando el resto del cuerpo. Este brazo estaría regresando. Ahora podemos volver visible al Rogue Pass para así guiarnos como sería más o menos la posición. Y teniendo el papel de cebolla activado, podemos apreciar cómo era la extremidad en el anterior keyframe y cómo va a ser en esta posición. Entonces lo repasaré haciendo los trazos un poco más limpios. Recuerden que en cualquier programa, cada vez que ustedes fallan y quieren rehacer, presionan el shortcut Control Z. Al terminar este video, en el transcurso de lo que queda de esta semana, editaré a esta transmisión y en todas estas partes en las que solamente se me ve dibujar para que sea más interactivo y no se aburran viendo cómo estoy dibujando, lo voy a editar y eliminaré o si no aumentaré la velocidad en las partes del video en las que solamente estoy dibujando. El otro brazo también estaría bajando. En la parte de las piernas, debido a que mi personaje está sentado, no le doy mucho interés porque como va a haber una mesa que va a estar por encima, casi no se va a apreciar las piernas, ni mucho menos las botas. Entonces solamente lo estoy dibujando para guiarme, pero lo más probable es que toda esta área de las piernas quede por debajo de la mesa, que después ya en los retoques voy a dibujar. Listo, ya estaría esa posición. Igual como lo que he hecho ahora, esta posición clave, es como trabajé y fui haciendo las demás posiciones de resto de la animación. Ahora, para terminar todo las posiciones claves de esta animación, iremos al último keyframe y viendo el Rogue Pass ya es una vista de frente con más detalle, en la que solamente está Kratos renegando, ¿no? Totalmente enfadado. Entonces, como es una vista que está de frente, que se conecta con esta otra,
Ya no será necesario que vea a este Row Pass, por lo que lo ocultaré. Y acá mi personaje de la referencia que lo hicimos en el anterior video. Voy a escoger la vista de frente y la redimensionaré. Más o menos para que encaje con las proporciones del Row Pass. Me parece que no está centrado, entonces lo voy a centrar. Podemos elegirlo y con el panel alinear, teniendo activada la casilla de alinear en escenario, lo centraré. Así podemos estar seguros de que el dibujo está centrado. Claro que como lo vemos, el personaje no es simétrico, ya que en este hombro tiene parte de la armadura y en este no. Y también por el mango del hacha que usa. Entonces al momento de centrarlo, Alinear trabajará con el punto de anclaje. Pero si vemos, este no debería ser su centro del personaje, sino estaría más por el medio de la nariz. Por lo que moveré un poco al punto de anclaje. Y ahora sí, con el panel Alinear lo centraré. Ahora, manteniendo Alt, haré clic en la capa que tengo del Clean Path y haré clic junto con Alt en el candado para que todas las demás capas se oculten, a excepción de la que tengo seleccionada. Haré doble clic en línea de tiempo para ocultarla y dibujaré la expresión de Kratos totalmente enfadado. Como está bien enfadado, los ojos están más saltados. Producto de que las dos cejas y de esta expresión que está enfadado se provocarían arrugas en la frente. Entonces también las dibujaré para acentuar más a la expresión. Como en varios videos ya les he comentado, una técnica que utilizan mucho los diseñadores de personaje es tener un espejo para verse uno cómo estaría y qué arrugas junto con qué cambios en todas nuestras facciones ocurren cuando hacemos cierta expresión. Entonces ese es un buen truco. Les sugiero que lo pongan en práctica y que tengan un espejito al lado de la computadora para que así ustedes puedan verse y así replicar un poco más a la expresión que quieran transmitir. Ahora, pensando en términos de animación, lo más probable es que la cabeza esté un poco desfasada, que cambie solamente la boca en relación al cuerpo. Por lo que a este keyframe lo voy a subir para que esté en la capa superior. Insertaré un fotograma clave vacío en la otra capa y en esta capa que está por debajo es donde dibujaré al cuerpo. Volveré otra vez visible a la cronología para ver la línea de tiempo. Ocultaré a la capa de referencia. Entonces ahora ya tendría listo las posiciones claves del Clean Path. Hecho esto, el siguiente paso es comenzar a crear los breakdown. Como les comenté, existen las posiciones claves, que son estas que acabamos de dibujar. Entre estas están ciertas posiciones
que ayudan al movimiento. Por ejemplo, entre la posición de que Kratos está levantando el brazo y luego está retornando, puede haber una posición de Kratos en la que su brazo está retornando. Igual entre la transición en la escena de cerca de que él está enfadado y pasa de estar este brazo por debajo de la mesa, en la siguiente posición pasa a que el brazo está por encima de la mesa. Entonces esa posición, que no viene a ser una posición clave, ya que no es un cambio total, pero ayuda entre dos poses claves, se llaman los breakdown. Vamos a ver cuántos breakdown van a ser necesarios para que la animación se vea fluida. Y al terminar los breakdown, haríamos los in-between, que son ya los dibujos entre keyframes, para que ya la animación quede totalmente fluida cuando se reproduce. Como ustedes saben, recuerden que estamos trabajando en 24 FPS, que es el estándar para animación y cine. Entonces, analizando la primera posición clave, Kratos tendría encima de la mesa a su brazo junto con el vaso, y luego estaría subiendo. Entonces este es un movimiento muy discreto, muy suave, por lo que para comunicar entre estos dos keyframes, acá vendría un in-between. Luego, en esta otra área, se repite otra vez la animación, por lo que pondríamos el mismo in-between. Y ya en la posición clave en la que ya se ve de frente al personaje, como les mencioné, hay este movimiento, por lo que acá sí vendría un breakdown en la mitad, entre este keyframe y este otro keyframe. Por lo que haré un clic, luego presionaré F7 para insertar un fotograma clave vacío, y luego activaré el papel de cebolla. Luego en el rango del papel de cebolla haré que capte entre este keyframe y este otro. Finalmente desbloquearé a esa capa para que sea visible el papel cebolla. Como vemos, el dibujo que está anterior a donde vamos a dibujar está de color azul y el siguiente de color verde. Aprovecho para comentarles, ya que el papel de cebolla en este proceso y en el in-between es básico dominar al papel de cebolla. Si hacemos un clic sostenido, podemos activar la configuración avanzada, donde podemos cambiar los colores si a ustedes no les gusta. Claro que en todos los programas casi siempre se utiliza el verde y el azul, pero si ustedes quieren cambiarlo de color, lo pueden hacer desde acá. El número que acá aparece es simplemente cuántos fotogramas va a estar, pero esto se puede modificar también de manera manual. Es decir, entre estos dos es el rango que vamos a crear del papel de cebolla. Como acá vemos, está de azul, que es el keyframe anterior, está solamente un fotograma antes, y después está ahorita en 6 fotogramas. Claro que lo voy a reducir para que quede en 4. Así estamos captando las dos posiciones claves. Luego acá tenemos para graduar la opacidad. Estos dos controles nos sirven para ver la opacidad. En la primera, para la opacidad del keyframe anterior, que es el de color azul, y el segundo es para reducir en función a la opacidad de este, es decir, que según como tengamos la opacidad del fotograma anterior, cambiaremos la reducción de función para que se vea la opacidad del color verde de los fotogramas que están después. Ahora, si esto está en modo de que se pueda ver con el relleno más, si ustedes solamente quieren contornear, es decir, que solamente se ve el contorno de los trazos, pueden activar el papel de cebolla de contorno.
Así solamente será visible el contorno de los trazos. Yo en lo personal prefiero trabajar para este caso con relleno. Ahora modificaré mis controles para que pueda distinguir bien tanto a los frames posteriores como a los frames anteriores. Si ustedes han hecho algún cambio y quieren regresar a la configuración por default, harán clic en el botón de restablecer. Ya, ahora que ya lo tengo en estas opacidades, teniendo seleccionado a mi keyframe vacío, ocultaré a toda la cronología para dibujar al breakdown, que en este caso sería la posición en la que este brazo pasa a esta posición, igual como vemos en la primera, analizando como él está en una posición sentado, entonces los brazos están por encima del pecho, pero ya en el keyframe posterior el pecho pasa a estar en primer plano y los brazos por detrás del pecho. Entonces también tenemos que tratar de dibujar esa transición. Luego la cara está un poco por debajo, pero en la expresión cambia, ya que de estar con los dientes cerrados pasa a estar con la boca totalmente abierta. Entonces comenzaría dibujando que la boca se comience a abrir ligeramente. Todavía no de una manera tan exagerada. Ahora solamente voy a repasar al keyframe azul. Ya tengo dibujada a toda la cara con la herramienta lazo. Lo selecciono y luego con la herramienta selección lo subiré para que esté entre el dibujo verde y el dibujo azul, es decir, entre la posición anterior y la posición posterior. Como está viendo una subida rápida de la cabeza, aplicando los principios de animación, entonces utilizaré la herramienta transformación libre y haré que la cabeza se angoste un poco, pero para que se conserve el mismo volumen, esta se tiene que alargar. Así que se verá mejor al momento de que él sube la cabeza. Vuelvo a activar el papel de cebolla y continúo con el resto. El cuerpo permanece prácticamente en la misma posición, pero lo que sí cambia es la armadura del hombro. Entonces podemos ver que él está en esta parte mirando y el brazo sube. Entonces haríamos que el brazo aparezca por este sector, ¿no? Por esta área. Ahora pasaré al siguiente brazo. Este es un movimiento de frente en que pasa la mano de staff de frente a staff a un costado por el movimiento, ¿no? Entonces podría esta vez utilizar de referencia a la mano que está en la posición siguiente para repasar a la taza. Luego lo selecciono con la herramienta lazo y con la herramienta transformación libre lo roto y lo ubicaré entre los dos, ¿no? Ahora completaré a todo el brazo. Tenemos que pensar que si el brazo está pasando de frente a una vista de frente a una vista de perfil, entonces tiene que haber una transición, por lo que en esta parte el brazo tendría que tener un poco de perspectiva, ¿no? Tratando de que guarde las mismas proporciones.
Y como les mencioné, el cuerpo prácticamente no varía de posición. Ya tenemos a los dos brazos. Ahora es cuestión de hacer al pecho. El pecho ya comenzaría a pasar en staff en primer plano. Ya desactivaré ahora al papel de cebolla para ver qué tal quedó. Como vemos, ya el movimiento se ve un poco más fluido y ya no tan entrecortado, ¿no? Da la impresión de que el pecho de lo que está por detrás pasa a estar de frente debido a que los brazos se van a esta posición como de perfil. Entonces se expande el pecho. Ya, este sería este breakdown. Ahora continuamos. Entre acá hay un movimiento muy rápido. Quizás no sea necesario hacer ningún breakdown, ya que para dar una sensación de velocidad es bueno de lo que esté el brazo levantado, en la siguiente ya pasa a estar lanzando. Acá como vemos, de lo que él está bajando el brazo, a la vista de frente ya los brazos ya están totalmente en la mesa. Entonces, para que se comunique este movimiento entre el brazo bajando y ya el brazo reposando en la mesa, acá dibujaría otro keyframe vacío que comunique y a la continuación de esta animación, ¿no? Entonces el brazo tendría que pasar allá, el puño estar cerrando para estar doblando al brazo encima de la mesa. Ahora procederé a dibujar. También tenemos que ver, cuando ya estemos en este proceso, de tratar de aplicar los 12 principios de la animación. Por ejemplo, aparte de la cabeza que hicimos que se vuelve un poco más angosta, pero que se estire, también podemos ver el principio de las acciones complementarias, ¿no? Que acompañan al movimiento principal. Es decir, el movimiento principal es que está rotando el brazo, y acompañando este movimiento estaría su armadura teniendo un pequeño rebote. Obviamente, para que una animación quede de mejor calidad, ustedes tendrían que dedicarle más tiempo. A más tiempo que le dediquen a una animación, el resultado innegablemente será mejor, ya que las animaciones cuadro a cuadro, o también conocidas como animación tradicional, toman bastante tiempo. Es una buena técnica para desarrollar paciencia, ya que si ustedes son un poco impacientes, entonces la animación tradicional quizás no sea lo mejor que encaje con ustedes, sino quizás una animación cutout o de motion graphics, en la cual se puede avanzar mucho más rápido que con una tradicional. Ya. Entonces, como vemos, ahora el movimiento se comunica
gracias a este dibujo que hemos hecho. Ahora pasaremos con los in-between. A ver, los in-between básicamente sirven para comunicar movimientos y así conectar dos keyframes. Se llaman in-between porque van en el medio de un keyframe y el siguiente keyframe. Entonces son dibujos que comunican para que así la transición de movimiento sea más fluida. Por ejemplo, acá el brazo está totalmente reposado, agarrando a esta taza o vaso, o chop, mejor dicho. Y en la siguiente posición clave ya vemos que ya lo tiene en la boca. Entonces, para que no se vea así cortado, entre estos dos keyframes tendría que venir un in-between. Es decir, un dibujo que comunique a estos dos keyframes. Por lo que seleccionaré en el medio de los dos e insertaré un fotograma clave vacío con la tecla F7. Ahora volveré a activar el papel de cebolla. Y en este caso sí es conveniente de que sea visible tanto la posición clave anterior como el siguiente posición clave. Es decir, los dos keyframes. Por lo que entraré a los ajustes de configuración avanzada y modificaré la opacidad para que sea visible los keyframes posteriores como el keyframe anterior. Ya, en esta opacidad estamos en una reducción de función al 10% y en una opacidad de inicio de 31%. Como les comenté, yo tengo activado para que la vista sea en función al relleno y no a los contornos. También podemos activar para que solamente se vean los fotogramas claves y así no se vean todos los demás frames. Pero lo voy a desactivar para que se vean mis dos keyframes. Ya, ahora que ya tengo calibrada a mi papel de cebolla, lo que tenemos que hacer es dibujar entre los dos dibujos. Entonces, cuanto más ustedes trabajen en la animación tradicional, verán la importancia que tienen los in-between. Pero también comprenderán mejor por qué se llaman in-between, ya que se dibuja entre las líneas, ¿no? Ocultaré a la cronología. Y como vemos, en este dibujo, en el azul, que es el keyframe anterior, el ojo está totalmente abierto. Y en el verde, que es el posterior, el ojo está totalmente cerrado. Entonces, ¿cuál sería el in-between? El in-between sería un ojo que está comenzando a cerrar, es decir, ya se van a ver los párpados tanto superior e inferior, pero todavía va a permanecer un poco abierto. Entonces tendría que ir el dibujo entre los dos, que no esté ni cerrado ni totalmente abierto. Luego también vemos que hay un giro de la ceja, entonces también el dibujo del in-between tendría que estar entre los dos. Igual para la otra ceja. También el otro ojo tendría que estar comenzando a cerrar, pero sin estar totalmente cerrado. Ahora, como vemos, el in-between tiene que pasar de esta posición, la mano con el chop, a la que ya está en su boca. Entonces, sería que la boca la comience a abrir, como para tomar. Bien, fijándonos en relación a este keyframe verde. Y ahora a dibujar la mano con el chop, pero todavía no debería de llegar a la boca.
Entonces con la herramienta transformación libre lo rotaré y lo pondré entre los dos dibujos. Ahora continuaré dibujando el resto del cuerpo, el cual está en reposo, entonces tenemos que tratar de que el dibujo salga lo más parecido posible. Otro truco de cuando hay una parte del dibujo que no cambie mucho, es decir, no cambie absolutamente nada y se mantenga en la misma posición, es if al anterior keyframe, en este caso es un símbolo, pero podría seleccionar parte del cuerpo y luego pegarla en la misma posición con control shift V. Acá mi amigo Wallace me está preguntando si se dibuja de nuevo. Claro, en la animación tradicional se tiene que dibujar de nuevo. Lo que se puede hacer es algunos trucos de capa. Por ejemplo, vemos que acá él está cambiando tanto la cara y el brazo, pero el cuerpo permanece en la misma posición. Por lo que también podemos hacer en otra capa, una capa inferior estaría el cuerpo. Entonces, como hicimos en este caso con la mesa no está cambiando de posición. Entonces la mesa está todo el tiempo fija en una capa inferior. Lo mismo acá se puede hacer con el resto del cuerpo. El resto del cuerpo se puede poner en una capa inferior, por lo que no sería necesario dibujarlo. Pero en la animación tradicional, ya que se llama así porque la base de esta proviene desde el comienzo de la animación, como cuando trabajaban los estudios Disney o muchos otros estudios más. Entonces se tiene que dibujar cuadro a cuadro. Entonces no se debe de tener miedo de estar dibujando varias veces al dibujo, porque en la animación tradicional es parte de la técnica tener que dibujar en cada cuadro casi todo, ¿no? A excepción del fondo, pero los personajes generalmente se dibuja todo, pero esto también nos permite hacer pequeños cambios y así que el dibujo sea un poco más interactivo. Ahora terminaré de dibujar el resto del cuerpo para pasar al siguiente in-between. Esta animación que estamos haciendo para que se pueda hacer en vivo y no sea un video tan largo, casi no tiene movimiento, solamente es Kratos sentado tomando. Por lo que cuando se dibuja todo, no parecería lógico estar dibujando las mismas partes una y otra vez. Pero en una animación común generalmente se tiene mucho más movimiento. Por lo que cada cuadro que pareciera que son muy parecidos, en realidad son dibujos distintos. Es decir, que en una animación tradicional, que tomaría más tiempo, estaría con mucho más movimiento y entonces se tendría que hacer muchos más keyframe, mucho más breakdown y por ende más in between. Como les mencioné, acá las piernas no me estoy dedicando mucho tiempo porque van a estar por debajo de la mesa, entonces en la mayoría de esta escena no va a ser visible. Con eso ya terminé este in-between. Así ya vemos, al momento de reproducirlo, ya se ve mejor el movimiento de Kratos tomando. Ahora continuamos con el resto de la animación. Y acá tendríamos que dibujar la parte que él se está chorreando para ver cuántos in-between tenemos que dibujar. En este vemos que la exposición de este keyframe es de 6 frames. Entonces es un poco largo. Y cuando él está
subiendo el brazo para tomar, ya la cerveza se comienza a derramar. Por lo que de acá podemos aplicar en twos, es decir, un keyframe cada dos frames, para dibujar esta parte de la cerveza regándose. Como el dibujo sería el mismo, en este caso no voy a insertar un fotograma clave vacío, sino un fotograma clave con la tecla F6. Y lo que borraría y modificaría sería a la cerveza, ¿no? Para que dé la sensación de movimiento. Recuerden que todos estos son in between, por lo que tenemos que tener siempre activado el papel de cebolla para así ver cómo estaban los keyframes anteriores. Ya, esa es la pequeña modificación. Pasaría a esta otra, en la que igualito, después de este keyframe, vendría otra en la que ya la cerveza se está regando. Para que se aprecie un poco más, vamos a insertar más fotogramas, seleccionando y luego con la tecla F5 para insertar fotograma. Para que este movimiento esté en twos también. Entonces, selecciono. Como vemos, tengo en esta capa tengo a todo el cuerpo que no va a variar, por lo que lo voy a dejar así. Pero en la capa superior está la mano, la boca y el chop. Entonces a este sí lo voy a dibujar de nuevo. Entonces insertaré un fotograma clave vacío. Luego, manteniendo Alt, hago clic en el candado para que se bloqueen las demás capas. Y activo el papel de cebolla. Recuerden que también el papel de cebolla se puede hacer con el shortcut Alt Shift O. Regreso. Y acá tendría que dibujar ya a la cerveza regándose. Cuando ustedes hagan su propia animación cuadro a cuadro, deben planear mejor, es decir, revisar mejor cómo está su animatic y su storyboard, para según el animatic y sobre todo el storyboard, ver cuántos keyframes sería necesario para todo el dibujo, ¿no? Es muy corto, pero ya se entiende acá la idea. Entonces Kratos está tomando. Acá, como vemos otra vez, Kratos de lo que estaba tomando vuelve a bajar el brazo, por lo que sería necesario un in-between. Pero si analizamos, el in-between sería este mismo, ya que la posición es la misma. Entonces lo selecciono a todo el contenido de ese keyframe, haciendo clic en su keyframe. Luego presiono la tecla F8 y lo vuelvo en un símbolo gráfico. Hecho esto, ahora manteniendo Alt, lo voy a duplicar. Y dupliqué a ese keyframe y lo puse entre estos otros dos para que también funcione como in-between de la siguiente, ya que el movimiento es el mismo. Está tomando y sigue tomando. Así ya se ve el movimiento mucho más fluido. Acá vemos que este movimiento es bien rápido, de lo que sube, pero todavía se ve un poco entrecortado. Por lo que entre esta posición clave y esta otra, sería bueno dibujar otro in-between, ¿no? Un in-between que comunique entre esta posición y esta otra. Haré clic. Y en este caso, como si voy a variar todo el cuerpo, presionaré F7 para un fotograma clave vacío. Vuelvo a activar mi papel de cebolla. Y a dibujar. En esta parte, para que también se aplique mejor la distorsión de la cabeza para aplicar el principio de animación, haré que la cara esté un poco más estirada
para que haya un efecto de rebote. Entonces la nariz vendría entre estos dos, pero estaría más estirada. En estos movimientos hay cierta distorsión, pero son muy breves, por lo que generalmente cuando se dibujan se suele dibujar con un poco de distorsión y exageración en los trazos. Ya no se respeta tanto al dibujo original. Acá ya comenzaría a abrir la boca. Y la barba, como les comenté, iría bien estirada. A ver, ahora me está preguntando cómo sería en el caso de un dibujo que esté a color. Claro, el procedimiento es el mismo, pero te comento que en esta animación también la vamos a pintar. Pero siempre antes de pintar, primero se hace todo el trazo. Es lo que se llama el line art. Es decir, primero tenemos que dibujar a toditito el trazado, y una vez que ya está limpio, o sea, cuando ya se termina junto con el Clean Pass, ya recién se procede a pintar. Si hoy día nos da tiempo, vamos a colorear este dibujo para que ya quede pintado y ya totalmente terminado. Muchas gracias de todo por formar parte de la comunidad de Fitotech. Veo que ahora eres fitonático. Bienvenido a la comunidad, y como ustedes recuerden, apenas ustedes se vuelvan en miembros del canal, ya pueden tener acceso a los videos premium. Por ahora ya tenemos el curso de Animate desde cero. Muchas gracias de todo, y bienvenidos a la comunidad de Fitotech. El ojo también pasaría a tener una distorsión para que se note mejor lo que Kratos se está estirando en esta parte de la... En este movimiento rápido. Así se va a apreciar mejor la distorsión que tiene y va a estar un poco más estirado. Como les mencioné, en este tipo de in-between, que son para aplicar este principio de animación, se mantiene el volumen del personaje, pero las proporciones suelen variar un poco. Ya, ahora a continuar con el brazo, ¿no? Activaré otra vez, volveré visible la cronología. Ok, acá podemos ver de que por el movimiento la cerveza se está regando por la mesa, por lo que cuando hay este movimiento la cerveza tendría que estarse regando también en la mesa. Por lo que repasaré. La mesa me está estorbando un poco, por lo que a la capa de la mesa le activaré la vista de contorno. Luego regreso al keyframe donde estamos trabajando y repasaré a la mano. Selecciono toda esta mano con el chop con lazo. Luego con transformación libre lo llevaré a esta parte. También, como es un movimiento rápido, se tendría que angostar, sesgar un poco. Y ya está. Para que dé la sensación de movimiento. Y la cerveza se tendría que estar regando. Ahora acá dibujaríamos el in-between de esta parte de la armadura. Como les mencioné, los in-between van entre los dos keyframes, por lo que el dibujo es entre el keyframe anterior y el siguiente keyframe.
El pecho ya está comenzando a pasar de frente, por lo que estos pelos de la axila que le dibujé ya comienzan a pasar a estar detrás del pecho. Luego igual también para este movimiento podemos hacer que esta mano ya se comience a ver. Lo repaso, lo dibujo para mantener la misma proporción y luego lo selecciono con la herramienta lazo y con transformación libre lo reubico. Ya está terminada entonces este in between. Como vemos, ya se puede apreciar un poco más la distorsión de la cabeza, pero es un movimiento muy rápido. Ya, pasando a la siguiente escena. Kratos va a lanzar la cerveza, por lo que acá tenemos que dibujar a esa cerveza en una capa separada. En la capa que la tengo, que es la capa superior, acá voy a dibujar a la cerveza. Activaré el papel de cebolla para dibujarla. Ya, la selecciono. Y la reubicaré ya que le está lanzando. Parece que esté mirando para este lado. Y ahora tenemos que dibujar a la cerveza que esté chorreándose según en el sentido que le hizo. Como he hecho todo este movimiento, se puede hacer como que la cerveza se ha estado regando con un poco de... Estas líneas son onomatopeyas para que den realce al movimiento. Luego, continuando, como es un movimiento rápido, dejando un fotograma, ahora lo vuelvo a dibujar con un fotograma clave vacío. A la cerveza la vuelvo a dibujar solamente al chop. Ahora lo ubicaré un poco más acá. La cerveza la voy a dibujar que se está regando más, pero antes a esta la haré que gire un poco con transformación libre. Ya. Ahora sí, haré que siga chorreando un poco más. Y continuaré con la onomatopeya. Luego otros 2 frames más. Lo vuelvo a dibujar. En esta ya este chop ya estaría saliendo de la pantalla. En esta siguiente ya no se vería al chop, sino solamente a las gotas que han quedado, que se irían volviendo un poco más pequeñas para que ya desaparezcan. Voy a hacer que sigan su trayectoria cada una de las gotas, pero volviéndose más y más pequeñas. Para finalmente desaparecer, ¿no? Ya. Entonces así quedaría lo que lanza a su chop. Como vemos acá hay un error, por eso es bueno revisar una y otra vez. El contenido de la cerveza, es decir, el líquido, desaparece en un keyframe, en este keyframe. Por lo que en la capa superior insertaré un fotograma clave vacío. Activaré el papel de cebolla. Y dibujaré esa cerveza. Se supone que esa cerveza está saliendo.
Entonces tiene que seguir ese movimiento. Luego estas gotas continuarían. Dos frames más. Lo dibujo y haríamos que el charquito ya sea un poco más grande. Lo reproduzco. Ya, finalmente la última posición clave. Como vemos, tengo esta, en la capa superior tengo la cabeza. Por lo que vamos a hacer una pequeña animación en loop para esta cabeza. Hago clic, en esta capa solamente está dibujada la cabeza. Luego presiono tecla F8 para volverlo en un símbolo gráfico. Poner registro en el medio para que se ubique en el medio del escenario de símbolo. Luego hago clic. Selecciono a la boca, con control X la corto, creo otra capa que será para la boca y con control Shift V la pegaré en la misma posición. Luego la exposición de la capa de la cara la creceré con F5 y haré que en 5 frames la boca se agrande un poco, por lo que insertaré un fotograma clave vacío y con el papel de cebolla lo vuelvo visible para así dibujar y que la boca se vuelve un poco más grande. Luego, para que esto quede en 10 frames, a partir del frame 11 selecciono todo y quito a esos fotogramas presionando Shift F5. Luego activaré la reproducción indefinida, o también conocida como reproducción en bucle, para que se vea. Entonces estaría él haciendo este movimiento de la boca, dando la sensación de que está renegando, ¿no? Pero como la boca tiene una pequeña distorsión, haré que a este movimiento le acompañe la barba. Por lo que seleccionaré esta parte de la barba con la herramienta lazo. Luego la corto con control X. Voy a limpiarla con el borrador. Lo selecciono en la capa superior y con control Shift V la pego. Entonces cuando la boca está más pequeña, mantendría ese tamaño de barba, y en la siguiente, que la boca se está volviendo un poquito más ancha, la barba tendría que crecer un poquito. Este pequeño detalle va a hacer que cuando lo reproduzcamos se vea mejor el movimiento de su boca y encaje mejor con todo el cuerpo. Ya, como ya lo tenemos listo, selecciono este símbolo de la cabeza que hemos hecho y lo reviso que en sus propiedades de objeto esté activada la reproducción de gráfico en bucle. Esto permite que cuando se reproduzca se esté reproduciendo y repitiendo esta animación indefinidamente. Entonces así quedaría todo el dibujo. Con esto podemos decir que la animación en sí ya está terminada. Ya no vamos a necesitar ni el animatic, ni el raw pass, ni la capa de referencia. Por lo que crearé una carpeta. A ver, la dejaré solamente como carpeta. Seleccionaré estas 3 capas. Las introduciré dentro de la carpeta. Y luego haré que todas sean capas guías para que no se rendericen. Es decir, que estas capas sean visibles en el programa de Animate, pero no en el video que rendericemos. Ahora el siguiente paso es comenzar a ver los detalles, ¿no? En este caso lo que podría hacer es la mesa, ya que acá se ve que está la mesa, pero en esta no se ve a la mesa, por lo que la tengo que dibujar. La dibujaré en la capa 2, ya que está superior al dibujo. Haré una mesa sencilla, solamente para que se entienda, ya que como les comenté,
El propósito de este video es que ustedes aprendan más o menos al proceso de una animación cuadro a cuadro. Claro que para que ustedes ya dominen la animación cuadro a cuadro tienen que practicar lo máximo que puedan, aprender los principios de animación y practicar bastante. Yo en el futuro voy a subir un curso especializado en animación cuadro a cuadro, en el que ya veremos ejemplos un poco más detallados. Ya tenemos a la mesa. Para no estar volviendo a dibujar a esta mesa, la selecciono y la volveré en un símbolo, con la nombraré mesa. La copio con control C y luego la vuelvo a pegar en esta parte donde otra vez es necesaria, con control shift V para que se pegue en el mismo sitio. Como vemos, como esa capa ya tengo dibujadas ciertas partes, mejor crearé una capa que esté por encima y allí pegaré a la mesa. ¿Sí? Ya queda la mesa por encima y acá la vuelvo a eliminar. Listo. Entonces así ya tendría a la animación terminada, ¿no? Claro que a todo este proceso le podemos alargar el proceso del Clean Pass para seguir puliendo a toditita la animación. Ahora pasaremos a ponerle color para que sea una animación a color. Les comento que todo el proceso anterior ha sido el line art, ya que todo el trazado ya está terminado y ahora pasamos al color. No vamos a hacer ni sombras ni luces para que el video no sea más largo. Y ya que también en el canal ustedes pueden encontrar algunos videos en los que les enseño técnicas de pintado en Animate. La técnica más usada para pintar una animación es ir pintando por color. Primero crearemos una paleta de color. Para ello desplegaré el panel de muestras. Luego volveré visible a mi referencia y manteniendo Shift y haciendo clic en este cuadradito volverá a su opacidad original. Esto lo hago para seleccionar sus colores. Luego con la herramienta cuentagotas, que es la tecla I, hago clic para seleccionar el color y creo una carpeta. La nombraré Kratos, ya que va a ser la paleta de color de Kratos. Hago clic y hago más. Así ya se incorpora el color que hemos seleccionado a esta paleta de Kratos. Luego seleccionaré el rojo, hago clic y más. Para la barba, lo mismo. Para la ropa, que vienen a ser los accesorios, crearé una paleta dentro de la carpeta Kratos. La selecciono y hago clic en este logo que dice crear nueva paleta vacía. Al hacer clic se crea una nueva paleta. Ahora la selecciono con el cuentagotas, hago clic para la armadura. Lo mismo para el pantalón y para el zapato. Ya. Volveré a ocultar la capa de referencia. Y ya tenemos esta paleta de color para trabajar. Ahora, recordando, vemos los símbolos. Tenemos este símbolo de Kratos. Para poderlo pintar tenemos que entrar dentro del símbolo haciendo doble clic. Y ahora con el bote de pintura, que es la tecla K, comenzaré a pintar. Ciertas áreas no va a pintar ya que están incompletas, por lo que lo trataré de completar para evitar errores. Ahora selecciono el color de su paleta y comienzo a pintar. Para notar mejor los colores que estoy haciendo, voy a ir al panel propiedades y el escenario lo voy a cambiar a este gris. Así se puede apreciar mejor los colores claros. Regreso a muestras y pintaré todo el resto que falta, ¿no?
Recuerden que para ciertas áreas que no estén terminadas pueden hacer uso de los distintos modos de cerrar huecos que el bote de pintura trae. Los podemos encontrar en esta parte o yendo a las propiedades de herramienta del bote de pintura, donde también encontramos las mismas propiedades para cerrar los huecos. Claro que como les mencioné en otros videos, yo les sugiero para que el dibujo quede bien pintado que traten de usar lo menos posible. Y siempre cuando no pinten, ustedes traten de ubicar cuál es el hueco, el área que no está trazada y la completen. Acá un detalle que me estoy olvidando al momento de pintar es que Kratos tiene algunos tatuajes rojos, por lo que con la herramienta selección seleccionaré toda esta área y con suprimir lo eliminaré, para luego elegir ese color rojo y dibujar, ¿no? Cuando ustedes estén ya utilizando color, les recomiendo que el modo de pincel lo tengan en pintar detrás. Así todos los dibujos que hagan no interferirá ya con los trazos ya hechos. No le haré todos los tatuajes ya que si no me va a tomar mucho tiempo y solamente haré estos principales. Los selecciono con selección y los elimino cuando hay trazos que sobresalgan. Acá hay algunos colores que me faltan, como el de las tetillas, el de los ojos. Entonces regresaré a la referencia para tomar esos colores e incorporarlos en mi paleta de color. Regreso al escenario, vuelvo visible a la capa de referencia y con el cuentagotas, tecla I, selecciono el color que me falta y luego elijo la paleta donde deseo incorporar dicho color. Ya, vuelvo a ocultarlo y regreso a mi dibujo. Para la cerveza customizaré un color. Este color lo voy a incorporar en una nueva paleta. Igual para el vaso. Ya tengo a mi símbolo pintado. Por ende, en todas las áreas donde haya utilizado ese símbolo ya quedará pintado. Ahora continuamos los siguientes. Para la animación se pinta por color. Esto quiere decir que vamos a elegir, por ejemplo, el color de la barba, que es la barba y las cejas, y pintaremos en todos los keyframes color por color. Este es otro símbolo, por lo que todavía no lo voy a pintar. Y a este, que sí es un trazado, pintaremos a todos los trazos la barba, ¿no? La barba y las cejas. Esta es una manera rápida de trabajar. Acá no puedo pintar, ya que el brazo está en una capa y la cara está en otra. Por lo que ocultaré. Mejor solamente lo contornearé, lo que está en la capa superior, y luego en esta capa inferior terminaré el dibujo y seguiré pintando. Ya. Ahora, antes de continuar, terminaré de pintar todos los símbolos que he creado. Esta cara,
Ya tengo este símbolo. Buscaré a los demás símbolos. Puedo ir al panel de biblioteca. Y haciendo doble clic puedo seleccionar y estar dentro del símbolo. Luego pintaré a todo el contenido del símbolo, para de ahí seguir pintando color por color, como lo que les mencioné. Creo que para la parte de los tatuajes, para que quede exactamente en la misma posición, todavía no voy a pintar la parte donde tengan los tatuajes para hacerlo en relación a los demás dibujos. Regreso a biblioteca y me fijo que todos estén pintados. Regreso al escenario. La mesa también la voy a pintar. Seleccionaré el color para la mesa. Ya tengo pintada la mesa. Y acá, como podemos ver, lo que me falta es pintarle los tatuajes. Como es un símbolo, primero activaré el papel de cebolla para ver dónde están ubicados los tatuajes y luego entraré dentro de él. Así se puede ver con el papel cebolla donde tenía ubicado a los tatuajes. Listo. Regreso a la escena. Revisaré la biblioteca para ver que todos los símbolos estén pintados. Y como ya tengo todos los símbolos coloreados, entonces ahora ya solamente me queda pintar el resto de los trazos, ¿no? Entonces, como les comenté, se pinta lo mejor para avanzar de manera más rápida es pintar por color. De paso hay que ir corrigiendo las fallas. Por ejemplo, acá vemos que esta parte de la armadura está en este keyframe y en el siguiente desaparece. Por lo que lo voy a corregir. Ahora terminaré con todos los tatuajes. Activo el papel de cebolla para ver dónde estaban ubicados todos los tatuajes. Primero los voy a dibujar en todos los frames, en todos los keyframes. Y luego, ya al final los voy a pintar. Acá la cabeza tampoco tiene el tatuaje, por lo que seleccionaré el color blanco y lo eliminaré con la tecla suprimir
y le completaré el tatuaje. Como les mencioné, en el caso de los símbolos, sí es bueno que lo pinten todo. Ya en los trazos es que pintan color a color. Ya, ahora que ya está terminado de todo el trazado del tatuaje, comenzaré a pintar en cada uno de los frames. Como ustedes pueden ver en una animación tradicional, el proceso tanto de la elaboración de la animación como del coloreado, pintado, toma bastante tiempo, por lo que si ustedes tienen algún cliente que desea una animación de calidad que sea cuadro a cuadro, el precio es considerablemente mayor al de una animación hecha de tipo motion graphics o cutout, ¿no? Ya que ustedes con esta transmisión y todo y en el transcurso de todo este curso, ustedes han podido ver el trabajo largo que conlleva hacer una animación tradicional. Ya terminamos con todo el color rojo. Ahora procederé a la armadura. Entonces comenzaré a pintar la armadura de todos los frames. Ya, como ya está terminado toda la armadura, ahora pasaré al cuerpo.
Ya. Entonces este es el proceso para pintar. Tienen que ir pintando cuadro a cuadro, color por color. Primero pintando todos los símbolos y luego todos los trazos que quedan de la escena. Acá ustedes ya pueden ir apreciando cuál es el resultado. Obviamente falta unos colores más, que ya en el video editado ustedes ya verán el resultado final de esta animación. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerden que en la descripción encontrarán todos los demás capítulos de este curso. También encontrarán el link para volverse miembros del canal y así tener acceso al curso de Adobe Animate desde cero, el cual es un curso de más de 18 horas donde aprenderán desde lo más básico hasta lograr dominar al programa. Aprovecho para agradecer a todos los miembros del canal por formar parte de la comunidad de Fitotech. Por favor, apóyenme compartiendo mis videos, dándole like y sobre todo suscribiéndose si todavía no lo están. Si tienen alguna duda o sugerencia, la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en el siguiente curso. Chao, chao. Ya está disponible el nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderás desde lo más básico hasta lograr dominar al programa. Comenzaremos con la interfaz del programa, los paneles y las herramientas a profundidad. Luego les enseñaré el uso de los símbolos, interpolaciones y conceptos de animación, como también técnicas de pintado y animación cutout y frame by frame. En total son más de 17 videos con más de 18 horas de clase. También tendrás todos los archivos que utilicemos en el curso como material adicional. ¿Qué esperas? Y saca el animador que llevas dentro. Puedes adquirir el curso completo haciendo clic en el botón Unirme. También pronto en Hotmart.